Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. After the last, and along we go. The shift and pull of the tides never sleeps. But if I had a boat and oceans to cross, then I would sail them. Since I have this promise to keep, I will keep you near until the world ends and you are safe with me until the world ends. Buenas tardes o días o yo qué sé, porque la hora que es no son horas de estar despierto. Bienvenidos, bienvenidas un día más, una tarde más o una mañana más, porque noche no creo que sea en ningún lado, a menos que haya alguien viéndome desde Corea. Así que un besazo y bienvenidos a todos y todas a este domingo 25 de febrero de 2024, el día en el que acaban las finales de América del Mundial de GEOGUESSR, que es literalmente lo que vamos a ver hoy y es lo que vamos a ver. Es verdad, no se puede ver en Corea. Bueno, en Hong Kong me da igual, bueno, tampoco. En China. Bueno, en Japón, Tailandia. Igual en Rumanía ya son 7 de la tarde. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver las fundiales.
Estoy espeso. Son menos de las 5 de la tarde y estoy en directo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hostia, esto va a ser duro, ¿eh? O sea, va a ser un día largo. Tomarlo con calma. Tomarlo con calma, que hoy se viene stream largo, chat. En fin, nos vamos de cabeza al Mundial de GeoGuessr. Aquí alumbraos más que iluminados, porque hoy hay más luz que nunca. Porque está entrando por la ventana. Estoy streameando con el balcón abierto y la persiana subida. Muchas gracias por esa sub madruguera, chicos. Gritemos Coabunga. Chick acaba de suscribirse durante 9 meses. Y qué bien que ha hecho. Día, Polichat. Nunca antes mejor dicho que paso a saludar. Y vuelvo a mimir que me desvelé en Cine Paul. Bueno, buenos días. O sea, hoy os vais a despertar conmigo y dormir conmigo. 10 horas ahí Ay, Dios mío. Hola, vecinos de Paul. Pues hay unos tipos aquí haciendo una barbacoa en una azotea. No os voy a enseñar, pero porque me doxearéis a mí. Y me da igual. O sea, aquí está nublado. Bueno, aquí también, ¿eh? Pues está bien. Hace buen día. 50 segundos hasta que esto empiece. ¡Empezamos ya! ¿Habéis visto qué cuadrado lo he hecho? He empezado un minuto antes y así con la música. ¡Vamos! ¡Buenos días! Ay, Dios mío. Todo bien. Pues que no son mis horas, que acabo de comer. O sea, creo que es la primera vez que como y hago directo. Bueno, la primera vez no, pero casi, ¿eh? Hostia, durísimo, ¿eh? Durísimo. ¿Qué comiste? Ensaladilla rusa, pollo y no sé qué más. Danos barbacoa. La pueden tirar, ¿eh? Si no que sea así con la cuchara llegan, ¿eh? O sea... 10 segundos y nos vamos directos al Mundial de GeoGuessr. Estoy que claro. Que se acaba la música en 3, 2, 1. Uy, qué bien cuadrado esto, ¿no? Welcome. Ahí los tenemos. A los jugadores de GeoGuessr. Me voy por un té calentito. Tráeme a mí también. Y tráeme una Coca-Cola o algo que me dé así energía. Un Red Bull, un Monster, me da igual, lo que sea. Ay, Dios mío. Bueno, ahí tenemos al equipo ya de gente que va a jugar hoy. A todos los GeoGuessr Boys. ¿Cuándo es la final del Mundial? En septiembre. Ahí tenemos al equipo de host, a Zigzag, a Project Bloom y a Rachel. Así que volvemos a conectar con Suecia, volvemos a conectar con Estocolmo y esperemos estar ahí en septiembre. Ojalá que sí. Antiamou. Gritemos Coabunga. Antiamou 93 acaba Muchas de gracias. suscribirse con Twitch Prime. Grande, Antiamou. Gracias y un saludo. Veamos, a ver qué tal. Ahí nos marcan cuántos jugadores van a pasar de cada ronda. Top 5 van a llegar a la final de los de hoy. De Europa van a llegar 10. Es Europa Middle East en África. No me había fijado, pensaba que era solo Europa. No, es Europa Middle East en África. Por eso hay más jugadores. Bien. O sea que sí, tendremos... La siguiente va a ser dura porque va a haber un montón de gente. ¿Hay algún hispanohablante? Hay un argentino. Pero no han contestado. No han contestado desde ayer noche. Creo que se han descontado por esta noche, por favor. Si hay alguna novedad te lo contaré. ¿Quién irá a la final? Bueno, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis el prize pool de hoy. Lo que van a ganar. El primer jugador va a ganar $5.000, el segundo 3.000, el tercero 2.000 y así sucesivamente. Hasta los descalificados también ganan algo de dinero. Así que no es un gran premio, así como... Bueno, 5.000 no está mal, también te digo. Pero está bastante bien para ser la segunda vez que se hace esto. ¡Autoyuta! Gritemos Coabunga. Otoyuta acaba de suscribirse durante 23 meses. Y qué bien que ha hecho Otoyuta. Agradezco mucho estar otro mesecito aquí. Te quiero mucho, Paul. Pues aunque un mis saludo. chistes te hagan pasar mal rato. No. Aquí siempre son bienvenidos. Un abrazote a Otoyuta y agradecido. Pero me estoy peleando una cosa. Me tengo que estar cambiando el layout de las alertas. Vale, ya está. ¿Qué es el capa dorada? Un tren del hype. Un tren del hype random de estos. Lo bueno es que todos se llevan algo. Sí. ¿Habéis descansado? Porque claro, o sea, literalmente hace 14 horas estábamos en directo. O sea, yo, he dormido, he comido y he prendido. O sea, ¿qué es descansar? No lo sé. Pero estoy
A ver, ¿qué me dicen los de gente? Vale. Está bien. Con este calor es imposible descansar. Aquí se está muy bien, ¿eh? O sea, ahora estamos en la temperatura exacta que está bien. Ahí tenemos los modos de juego que se van a jugar hoy. ¿A qué hora empezamos? Creo que en 2 minutos puede ser, ¿no? ¿Y si tomas un Red Bull de los Eslan? Hostia, si están abajo. Si siempre tomo un Red Bull voy a estar insoportable. Si con una Coca-Cola ya me siento alterado, imagínate con un Red Bull. No, estoy bien. Acaba de empezar, sí, acabo de empezar yo hace 13 minutos. O sea, he ido como una feria medieval y he obligado a venir antes de tiempo para la final. Grande. Esa es la actitud. Es el último día, Mañana ya volvemos a la normalidad y veremos a ver qué onda. Hoy va a ser frenético. La gente de hoy es muy buena, ¿eh? Y vienen calentitos, ¿eh? Vienen con el dedo suelto para... ¿Quién crees que puede ganar? Gingy ayer estaba on fire, ¿eh? O sea, ayer nos dio unos momentos épicos ese señor, ¿eh? O ese niño, porque era persona adolescente. A ver si comentaremos los hacks. Sí, comentaremos los premios ya que han dado. Hoy cuántos jugarán. Hoy los mejores de ayer y de antes de ayer. Ayer después del stream me puse a jugar a GeoGuessr terrible todo. Es que hoy el argentino juega. Hoy el argentino juega, sí. Sí. A ver si lo recuperan o no lo recuperan para llegar a la final. Vamos, está bien que llegara a la final. No hubo muy hace 2 meses, no, fue hace 6 meses, pero fue la final. La final será en septiembre también. ¿Qué latinos quedan? Queda un argentino que está hoy y ya veremos si cuando lleguen a Europa habrá algún español, que esperemos que sí, que hay Topotic que tiene bastantes números de poder llegar a la final. La iluminación del plato regular. No creas, está bien, lo único que es un poquito oscura. Pero ya eso es un estilo. Voy a darle un poquito más de brillo a su... A ver. Yo tengo la captura de pantalla. Esto es otro Renovator. Filtros. Ahí, le he dado un poquito más de brillo y un poco más de vida en general. O sea que se divide en 2 durante todo el año. No, el torneo hay como 4 rondas. O sea, las 3 primeras son la final de América, la final de Europa y África y la final de Asia. Y luego hay la final mundial. Yo no me sé estas respuestas. Esto de aprenderse los volardos no es cosa mía. Oh my god. Les hacen preguntas muy de GeoGuessr, de saberse los... Hostia, mira, este se lo sabe. Se lo saben todos. ¿Ese volardo de dónde es? Tu imagen se ve amarilla. Es que está entrando la luz que no es. O sea, chat, de momento aguantaos, que el día es así. Aparte que la otra imagen de ellos es muy azul. Los volardos de España o Chile. I'm gonna say Lithuania for this one. Lithuania. Germany or Lithuania. Hungary or Croatia. I never know. This looks Se saben demasiadas cosas, ¿eh? Pues sube más el volumen. Lithuania. Bajar el sol, sí. Yo lo de aprender volardos no se me da, ¿eh? Ecuador, Malaysia, Belgium, Chile, Lithuania. That was fast. Amarillo, amarillo, los plátanos, sí, estoy un poco amarillo. En cuanto se vaya la luz del sol, el color volverá a su normalidad, ya veréis. Volar guessing es surreal, yo eso no me lo aprendo ni loco. Hoy es la final, hoy es la final. Hoy es la final de Américas, Luego vendrá la de Europas y luego vendrá la de
La de Asia. Yo creo que gana Jake. No sé, ¿eh? No sé, tengo mis dudas, ¿eh? Pero va a ganar quien tenga más control mental, porque son todos muy buenos los que han pasado hoy, ¿eh? All I know is that there's some great minds who are attacking a big problem from a lot of different directions, and so many creative ¿Cuántos hay hoy? have emerged. Pues menos. Ahora lo veremos, no me acuerdo. O sea, han descartado a 2 de momento de uno de ayer y otros de antes de ayer. Ah, mira, está saludando a su madre que es su cumpleaños. Ayer, debe ser, ¿no? Estuvo muy emocionante ayer, ¿eh? Estuvo muy emocionante ayer, o sea. Estuvo muy guay. Es que ayer fue... De los participantes de hoy, ¿cuántos van al mundial? 5 creo que van al mundial. No sé si la música tiene copy. Esperemos que no. Ayer fue increíble. Ayer fue un muy buen día. Ayer fue muy buen día. Tengo pocos puntos para apostar hoy. Bueno, igual lo puedo subir. Regional americano. We talked about the excellent games. Here's how it all panned out, and it was so close. Zigzag. Talk to me a little bit about how it fell out this way. Ahí tenemos los grupos de los 2 anteriores días. La primera ronda, primer día pasaron Orlando y Fau, y el segundo grupo Gingy y Jake Lions. Y ahora van a recuperar o a Flyme o a Chicago Geographer. Pasan 5, ¿vale? O sea, los del grupo A, el primero y el segundo ya pasan, el grupo B, el primero y el segundo ya pasan, y el tercero de los 2 grupos se van a enfrentar entre ellos para sacar quién pasa también. Pasan 5, o sea, Orlando, Fau, Gingy y Jake Lions ya van directamente a la final de septiembre. Y Flyme y Chicago Geographer se van a enfrentar para ver quién llega a septiembre. También. Lo tiene complicado Flyme, ¿eh? Porque Chicago Geographer ayer perdió, pero iba flying, ¿eh? Nunca mejor dicho. Ojalá pase Flyme, que es de habla, bueno, no sé si es de España, pero es de Argentina. Chicago es muy bueno, sí. Sí. Ayer me salieron todos en Twitter. O sea, Twitter te escucha, ¿eh? Porque literalmente yo no sigo a ninguno de ellos y empezaron a salirme en mi feed. O sea, una pena que Muste fuera, jugó bien, sí. Sí. En fin. Pues nada, vamos a ver quién pasa. No sé por qué hoy han empezado una hora antes. No sé. Ahí está el bracket. Ah, es el mejor de 5. Las rondas son más largas. En lugar de hacer rondas de 3, hacen best of 5, best of 5, best of 3. O sea, el mejor de 5 rondas, el mejor de 5 rondas y el mejor de 3 rondas. Por eso dura más. Sí. Por eso, porque hay 2 rondas extras. Contra Chicago está complicado. Bueno, oye, que lo intenté a full. Y veremos. Claro, semifinal, best of 5. Se van a jugar un montón de partidas, ¿eh? Hostia, creo que van a jugar bastantes partidas, ¿eh? O sea, bueno, vamos a ver qué tal. Con intentar no pierde nada. No, ganar ya ha ganado. O sea, vamos a tener mucho GEOGUESSR hoy, ¿eh? Bueno, de hecho vamos a tener mucho directo porque claro. Mira. La gran final a las 9 de la noche. Perfecto. O sea que acabará... Bueno, son 5 rondas. Sí, pues... Bien. Tengo ganas de por ver la final. A ver si acaba un poco temprano y puedo cenar un poquito más de 10 minutos. Ayer acabé destrozado, ¿eh? O sea, ayer, después de 9 horas y media de directo, acabé hecho un cuadro, chat. O sea, estaba zombie. Y esta mañana me he levantado como si hubiesen pegado una paliza. Bueno, esta mañana, hace un rato. O sea, porque literalmente ayer fueron casi 10 horas de directo.
Se me fue la cabeza, Llevo otros 20 minutos al menos para descansar. No. Me acabo de levantar a la hora de ayer, pues imagínate. ¿Te duchaste? Mira, te lo voy a confesar. No. La Aerop. Me he levantado, estaba zombie, me he lavado la cara y he pensado luego. Y no me ha dado tiempo. O sea, me he cambiado de ropa, eso sí, entero. Hay que salir a la calle para ver los volardos, sí. Por un día, a ver, chat, ayer no salí de casa, hoy tampoco, no he sudado, ropa limpia, cuerpo cochino. A ver, cochino, por un día que no me duche tampoco vais a tener un drama, chat. Ya pareces dopa. No me arrepiento de nada, ¿eh? O sea, bueno, la verdad es que me hubiese gustado ducharme para despertarme un poco más. Hueles mal, no porque la ropa huele bien, además. O sea, en fin. Tienes que pensar que además aquí no hace calor. O sea, ¿qué solazo? No, está nublado, es efecto de luz, ¿eh? O sea, igual si nos dicen no nos enteramos. Pero yo soy sincero. Hay que ahorrar agua, exacto. No lees a viejito. ¿Qué voy a oler a viejito? Yo huelo súper bien. Si hace falta me pongo perfume. R Solana, sí. Huele a nuevo, hombre, nuevo. Ya creo que no cuento como nuevo. Por ahorrar, por la falta de tiempo. O sea, media horita más y me ducho. Pues si no me ha dado tiempo. ¿Qué colonia utilizas? Utilizo el perfume corporal de Lush, uno que se llama Let the Good Time Roll o algo así. Girel-Unreal dice: Girel, el olor me llega hasta México, polito cochino. ¿no? Nah, mentira, si he sido muchas veces en fin de semana. Feliz stream, los TQM mi Hagrid bonito, y con su olorcito a carro recién sacado de agencia. Saludos, Girel, y muchas gracias. Ay, Dios mío, lo que hay que aguantar. Pobre mí. Well, it's good to hear from both of them. They've been checking in with us throughout the weekend, but now this is their last chance to really make a splash. Empezarán con... If they're both ready, we can start by bringing out Fly Me. Voy a poner un tweet de que vamos a empezar esto. Vale, estoy poniendo un tweet de que estamos en directo. A ver, tweet.tv. I'm feeling pretty Así. okay. I mean, today I've been pretty stressful. Grupo de WhatsApp también. Okay, so I just want to open Okay. the game and see. Ahí está Fly Me. Este es el representante de Argentina. A bit of practice, but yeah, no, trying to calm down. Listo. Talk with friends. Dice que se está intentando calmar, que no ha practicado mucho, pero que la calma. Ahí va ya a su primera posición. Ese es el representante de Argentina. Y ahí está Chicago GEOGUESSR. Voy por encima con Gingy, sí. Tía, aquí en el chat había gente que no le caía bien Gingy, ¿eh? Hostia, qué alto es, ¿no? El otro es muy bajito. Qué voz tiene, ¿eh? Este chico que se monta un podcast de geografía o algo. Me están preguntando que esperas algo de esto. Yeah, honestly, I kind of want some more US friends today. I think yesterday my one chance that I had was I kind of messed it up in MPZ, but I think today if we get some more US, I'm gonna fight my hardest there, and hopefully that helps me out. Está esperando que aparezcan más mapas de Estados Unidos. Que él es muy experto en Estados Unidos.
Ahí Thank you vamos. so much, Bloom, for checking in with our players. It's always nice to hear from them before the match, get a mental check. Ay. And it seems they're both kind of equally nervous, Zigzag. but Están nerviositos, I gotta ¿eh? wonder, did Se les ve en la nerves cara help que this están un poco situation, tensos, or were ¿eh? they at risk O for sea, missed clicks and missed thoughts? ese rolear Spain sí es verdad. Imagínate haciendo de acompañante de Reborn, los dos ponen la voz a su profundo. Ah, mira, tarda 30 segundos en averiguar dónde está. Ha ganado 31 rondas, un 44% de ganar rondas, un puntuación media de casi de 4000 y ha hecho 32.000 de daño. Deben compararlo pantalla con pantalla. No entendí para qué juegan esta ronda. El que gane de esta llega a la final. Llega a la final de septiembre. Pues es una recuperación. Estos se juegan más que los otros. Los otros se juegan ser ganadores de América o no. Pero los otros ya han llegado todos a la final. O sea, es el last chance. Exacto. La repesca, exacto. Hostia, pues de promedio Flyme es mejor que Chicago, ¿eh? Parecía que no, ¿eh? Parecía que no, pero Chicago, o sea, Flyme es mejor que Chicago. En teoría sí. No están muy lejos, pero otros estaban al 44% de ganar y la puntuación media de Flyme era por encima de la de Chicago. Veremos cómo llevan los nervios. Veremos quién se lo lleva. ¿Crees que si uno de los dos caen en un avión en algún sitio del mundo sería tan efectivo para encontrar dónde están? Sí, lo que pasa es que las probabilidades para que pasó eso son bastante bajas, la verdad. Es más probable que yo qué sé, que se pierdan. No, que se pierdan, no. Las estadísticas dependen mucho del rendimiento de los rivales. Sí, es verdad. Vamos a ver. Ahí vamos con el primer juego ya. Ya son las 8. Ahí las 8. Las 5. Ahí están los casters, el primo de Maximus y Fargan junto con Rainbow, el primo mayor de Axocer. Te has todo el pelo, ¿eh? Maximus. Tiene mejor pelo que yo. Bueno, que yo ni te cuento. Están muy nerviosos, ¿eh? Ya están nerviosos. Maxi Fargan en modo Pedro Pantén, sí. Este se ve un poco más confiado, pero no, están los dos súper nerviosos. Están los dos tensos. Demasiada previa, yo estaría, vamos, o sea, ahí van a empezar. Trevor, whenever you're ready, since you are the man with the power. Everybody at home, America's regional finals, day 3, last chance between Fly Me and Chicago Geographer. Fly Me versus CG, game 1. This is a best of 5, so it's move, no move, a la mejor de 5, no move in MPZ. Yesterday we saw a lot of an MPZ. We saw a lot. I'm hoping we get a lot today of an MPZ. Uf. But listen, Argentina vamos al lío. Versus North America. And what better way to start round 1 for Fly Me than in Argentina? Okay. Hostia. Primera ronda en Argentina, chat. Chicago Geographer probably reeling seeing this as the first round. Primera ronda y es Argentina. Tenemos un argentino ahí. Se disputan el quinto puesto, exacto. Se disputan ir a Estocolmo en septiembre. Mira, están nerviosísimos. Están buscando. Yo creo que los dos ya saben que es Argentina. No, Chicago Geographer siempre sale cagando leches, ¿eh? Del sitio.
Vale, vale, ya he encontrado el sitio. Municipalidad de San Juan. Y otro también, San Martín. Looks like Fly Me is pretty, maybe a little more south there. I can't see. 5 seconds left, but just around one. CG. Ooh, but that could be big points. Hostias, se ha equivocado de pueblo. 2K in round Chicago Geographer ahí se ha quedado con la provincia y el otro se ha quedado con el nombre de la ciudad. And that is what we like to see. That is what moving comes down to a lot. Is it's who can find the information the quickest and how do you find that information. Hostia, está bien tirado, Vital information there, and it got him the right province. And listen, Paula, what if I told you that we're moving into the US? Y ahora Estados Unidos. Argentina to the US. This is scripted. Claro. Scripted. #scripted. Ahora es Estados Unidos, que es la zona del territorio de Chicago. Mega for CG here. If he can get a good region guess here in US, he's Chicago lo va a petar en este. Initial reaction from him, Trevor. Oh, look at you can see his. Oh yeah, he's locked in. Fly Me. Maybe not what you want to see. We do have the. Va a mirar el coche. Un Chevrolet. Le está buscando la matrícula. A ver si la reconoce. We have the fiber optic cable on the ground there, which does indicate the U.S. Because I do not think Canada does have those, but we have CG moving north here. Both players moving north, trying to find a sign here. Getting to the halfway point of round El auto es muy estadounidense, sí. 30 seconds left. Two big countries off the bat here. Big countries equal big points. Podría ser Canadá, no, es Estados Unidos, ¿no? Están súper concentrados, sí. Texas, mira, han encontrado Veterans of Foreign. It looks like Fly Me has found a mile marker and a sign that I could not read there in time. 10 seconds, Trevor. We do have a South Dakota guest here by Fly Me. And let's see, CG needs to get inside 5 5, seconds. 4, 3. Van hacia el norte. Vale, pues se ha quedado muy cerca el uno del otro. No se van a quitar mucho, ¿eh? Wow. So we saw the kind of opposite reaction there. We had CG picking points in Argentina. And that's kind of the name of the game sometimes. Chicago va todo rápido, Flame es más detallista. Sí, Chicago lo que hace es avanzar rápido hasta encontrar algo. Y el otro es más de buscar alrededor. Son dos técnicas. And this is what we like to see. We like to see big countries, good region guesses, lots at stake. Looks like we're going to be in Brazil. Let's see who has the upper Vamos a ver. Brazil, shout out to Mr. Orlando Magic. Orlando Magic. Brasil, marcas del amarillas en la carretera. Y como recuerdo a ti, hasta que no encuentras algo no tiras. Sí, ahí está en portugués, o sea, ya tienen claro que es Brasil. Ah, le dice a provincia, ¿no? El Geo 116. Golania. No anda lejos, tampoco va a perder tanto. Bueno, sí, 600. Ah, claro. Ah, ya están en por 2, ¿no? Empieza a doler, ¿eh? Flamey se está poniendo nervioso. Es el mejor de 5 rondas. O sea, puede remontar fácilmente. Es el mejor de 5 rondas y cada ronda tiene 10 pantallas. O sea. Vale, esto. Norte Finlandia. Yo es Finlandia, ¿eh? Ahí tiene la bandera. Bueno. Pero mira, uno se queda mirando y el otro se va cagando leches, ¿eh? Daño por 2,5, sí. Es el primer enfrentamiento, sí. Ha encontrado el sitio, Sarikoski. ¿Sabe dónde está Sarikoski? No, está tirando al centro del país, ¿no? Está buscando si ve Sarikoski. Pero tiene el número de la carretera, la 76. Está buscando la carretera. Más o menos. Está alineando la carretera. Ahora está alineando la carretera con la brújula. Uno ya ha tirado.
And he's on the right road. Muy bien. Muy bien. Not quite, but it's Not big quite. damage with 1.2k. And putting wow. Fly Me on 1.2k. And that is just CG is playing moving out of his mind right now. He's finding the information he needs. Le está pegando una paliza, ¿eh? Those are two completely different skill sets. Lo que pasa que And that's what you need when you want to be good. ahora ya vienen las rondas de 3 de daño. Ahí con que se equivoque Chicago le puede pegar una paliza importante, ¿eh? He's praying for another probably USA or something like that. But what do we have, Trevor? Or a small country. And unfortunately, Hostia. India is not a small country. India, definitely not. It's actually considered a big country to One some. of my motherlands, definitely not a small country. Rainbow dice que es la India. And therefore, we could see huge discrepancies between our region guesses. If you're CG, it's probably not what you want to see. You know, it's one of those countries that people They really can even the odds. La India es complicada, ¿eh? I mean, Fly Me could win here, you know? Es que la India, además, en una carretera así. Excellent big country, you get one good score. Ah. CG blunders it. We'll see though. Round 5. Yeah, immediately looking at this, maybe you go north, maybe you go UP. We'll see though what these players do them going here. And CG, you see a side there from CG, knowing this is not what he wants to see. Lo mejor es tirar rápido, tirar recto. Maybe Fly Me zooming in the poles, meaning indicating that he might. Te ha mirado los postes eléctricos, pero tiene pinta de que como no corra rápido, a ver si otro encuentra algo. Que mira la diferencia de velocidades. Ah, va a tirar ya. Va a tirar hacia el norte, hacia Punjab. CG has to make a region guess with no information here in India. Ha vuelto al principio pensando que como el otro ha encontrado algo, que lo habrá encontrado al principio. Va a tirar hacia más al sur. Hay bastante diferencia entre ellos, ¿eh? Ojo, cuidado. ¡Hostia! ¡Hostia, lo ha tirado! ¡Es de locos! ¡Lo ha tumbado de una hostia! ¡Hola! Lo tenía todo en contra. Vaya remontada en una jugada por 3 de daño. ¡Hostia! Hostia, India es durísimo, ¿eh? India es durísimo. La pregunta es, ¿ha tirado triple o ha reconocido el palo eléctrico? Porque es lo que ha mirado. O sea, hostia. El sistema multiplicador está muy roto. Bueno, depende de cómo jueguen. Reconoció el palo, o sea, tiene pinta, ¿no? Porque si no... Bueno, primera ronda para Fly Me. Ha reconocido la provincia, como sea, pues ha ido a la provincia. Yo creo que ha reconocido el palo eléctrico. Vale, República Dominicana y una bandera justo a la izquierda. A ver, es un país pequeño, con lo cual, por mucha distancia que haya entre ellos, van a quitar muy pocos puntos. Pero no hace falta que des vueltas si tienes la bandera ahí. Ya está, sí. Si en el coche azul hay una bandera, es no move, no se pueden avanzar, ¿eh? Tira al centro de República Dominicana. Yo tiré a la capital. In the OG tourneys. OG-RB tourneys. Yeah, so CG had to qualify like 3 times to even make it here. So yo tiré de Santo Domingo Este. Los dos están tirando al mismo sitio. Perderán muy pocos puntos. O sea... not only had to fight to get here today, but has had to fight prior multiple times. And he's first to lock in on round 1 of pierde muy pocos puntos. Mira. 7 puntos. Nada. There's no really 2 cities covered in DR, so you can't pick the north or south city, and both players did pick. Es así espectacular esa, ¿eh? Chat, cualquier cosa puede pasar. Ayer hubo gente que pasó con 33 puntos, no sé cuántas rondas, ¿eh? O sea... Es la gracia de GeoGuessr que realmente te puede girar la tortilla en cualquier momento. La 33 de rato fue genial, sí, fue espectacular. Who's going to hit the 360 slam dunk in round number 2? We shall see. Hostia. Let's see, this should be Algo de África. I think you hedge towards Brazil or something, but yo no tengo ni idea de esta, ¿eh? Or maybe, no, you have Southeast Asia, actually. They're like Philly, actually, with your white Gen 4. Potentially a tough round here for our competitors. We know if Rainbolt
It's throwing up different countries that potentially I think with white Gen 4. Igual sudeste asiático, Philly here, but that's doing the same. I'm not actually too entirely sure. You do get white Gen 4 in other countries as well. It is kind of an Already odd-looking past the round. halfway point. No tengo, No no tengo ni idea, Not sure. He's not happy. Ninguno de los dos sabe dónde están, Oh, I think he's Sí, va a tirar Yeah, Indonesia. I mean, it could. That would be my assumption. Yeah, I mean, it looks like he's in between Indo and. Looks like he wants to Oh, go he doesn't Nusa. like it. I mean, this looks like an atypical Fly round. me I'm also actually. scratching his head. Indonesia, vale, los dos tiran al mismo sitio. So we could see, you know. It was, wow, okay. Both players got there. Lo ha hecho Chicago GEOGUESSR, pero muy poca The distancia. fact that you just get out of that without any player really losing that too much damage is good. You know. Esa era compleja, Maybe isn't typical for what you see, but with that dryness, the Nusa guess does make sense going into round 3. What do we see here? I Siguiente. think we see first Iceland we've had in the tournament actually. Which player was it that you Islandia. said every single road? Me parece imposible. Esa era muy compleja. Esta es Islandia. This would be a Gingy round if there ever was one. Currently. But we have Flyme Sophie. CG on the server battling for the chance to go to the World Cup. Gritemos Coabunga. Sofie87 acaba de suscribirse con Tui Prime. Sophie. Hola Chat Mods Paul. Hola. Pues un besazo, Sophie, y agradecido por esos 7 meses. Y está alineando la carretera para ver hacia dónde va. Lining up a road straight away. I think he has a strong inclination of where he's at. Sabe que la carretera va hacia el norte. Lo que pasa es que hay curvas en esta carretera. Ve las montañas. Aquí. Podría ser. Gritemos Coabunga. Sens Cosmic acaba de suscribirse con Tui Prime. Pues muchas gracias, Sens Cosmic, y un besazo enorme. Agradecido y saludos. Sí, están haciendo el mismo lado, Sens Cosmic, muchas gracias. Very similar locations. And that looks like to be a white road there, which is kind of interesting. 2 points. Si se hubiese visto el mar, hubiese sido más fácil. Into 1080p, 1440p, Trevor. Good. Let's keep it going. La cosa es que le quito 2. No, es que están muy igualados. De momento van muy igualados. Está bien que el nivel sea parecido. Esto es este de Europa. Rusia. Rainbow ha dicho Rusia. Yo hubiese dicho más un rollo Europa. La antena del coche ha hecho un zoom a un cartel. Los dos miran la antena. La matrícula es totalmente blanca, sí, ¿no? Yep, there is a lot of public info on that currently out there thanks to some players in the community. Patea Rusia. Flyme first to pick a location going southeast of Moscow. Los dos van a tirar Rusia. Lo que pasa es que claro, es tan grande Rusia que vete a saber. Vuelve a la antena porque es una de las pistas. 16 seconds. No player looks too confident in their guess though, so it could be. Yeah, I mean, we might 10 see seconds left, Trevor. This could be big with 2.5x. Complicada esta, Es que va a ser un pueblecito así. Los dos están tirando al mismo sitio, con lo cual poco drama. Vale, pero hay poca distancia. Bueno, 800 puntos. Claro. Hostia, claro, es que es muy grande ese país. Chicago lo está haciendo bastante bien, You're honestly happy with that, I think. I think it could have gone a lot worse, right? It could have been. It could always be worse. Could have been disastrous. Could have been. Vale, Gran Bretaña puede ser esto. Let's keep it back to. Let's keep it a little slower and smaller here, shall we? Oi, bruvs. Irlanda, Gran Bretaña. The UK. We did see CG yesterday actually losing to be in the position he is today because he went Ireland on the UK. CG, a dual passport holder, US and British, so perhaps wants to get. Campiña francesa. Yo diría que es Gran Bretaña o Irlanda, Más Gran Bretaña que Irlanda, pero. I think it's NI because I think we have the Irish fence again. Listen, Paula, I think it's a real thing. O sea, dicen que por las. I think you go NI here because of it. Dicen que es Irlanda por las vallas redondas, It should be the UK. And I do think you go Northern Ireland here. And CG, yeah, there we go, CG. Van los dos a Irlanda del Norte, porque es muy. O sea, dicen que se parece mucho a Irlanda, pero es Gran Bretaña. Van a la frontera.
Sí, los dos van muy cerquita. Van a perder pocos puntos. Hostia, le quita... Y ahora pocas distancias pegan fuerte, ¿eh? Ahora una equivocación te tumba, ¿eh? Porque ahora ya es la ronda número 6, 3,5 de daño. Si me compro una casa en Gran Bretaña, no puedo poner varias rondas para no olvidar a los de GEOGUESSR. Exacto. ¿Qué es esto? Él dice Canadá y hubiese dicho Turquía. Which side of the road are we driving on here, Trevor? I didn't get a chance. This is gonna be right-hand driving. You might go right-hand driving. I think you go east, but that could be. We'll see where the players. Maybe. Wait, no, I don't think it's California. Maybe I'm. No tengo ni idea yo. Wait. Could this be European by any chance? No, it's definitely. He's in California because he sees a black line in the center of the room. You know. Me dice que puede ser California, ¿eh? Acción. Dicen que es California, ¿eh? Ay, Dios mío. Sandra. Gritemos Coabunga. Sandra-SKS acaba de suscribirse con tu Prime. Y qué bien que he hecho. Qué gusto oírte comentando este juegazo. Muchas gracias, Sandra. Un besazo y un abrazo de Sandra. Hostia. Está dudando entre... ¿Va a cambiar a Canadá último momento? No. Hostia. Uno va a palmar. ¡Hostia! En el último momento. Si no hubiese cambiado en el último momento, igual palmaba, ¿eh? O sea, si no llega a cambiar en el último momento... ¡Holo! 1-1. 1-1. How often are these players like scrimming each other? In the lead up to tournaments, do people like to just solo practice, or are they battling each other to get like stronger practices possible as well? Yeah, there's definitely a lot of people that play comp online, and you can see them, grinding some games. I think CG's less of that type of player. La siguiente es de move, o sea, ahora se pueden mover. But in general, there is a lot of kind of. Ayer perdió por cambiar el último segundo 2 veces, ¿sí? Times before here in this tournament, so you kind of know each other's play styles and what to expect here. Okay. But game 3 moving, we're back. Let's keep it going. Don't keep these players. Vamos a ver. Diego Volente, Sudáfrica, ¿puede ser? Yeah, I was talking to some players, and it's almost kind of. I feel like the more you play, the more you kind of give them the upper hand there, though. Well, the thing is, it's that's why I said it's an interesting topic, right? Because in other esports, teams scrim each other; they have to. But then no lighting. Welcome Riversdale. Riversdale in South Africa. There. How often they're scrimming each other and. Al sur al oeste de Sudáfrica. Lo he encontrado. Chicago lo he encontrado. Va, está muy cerquita. Van a perder muy pocos puntos. Va a perder puntos, pero poquito. Uy, esto en un por 3 les supone la partida, ¿eh? Hostia. Wow, and that's it's a good guess. Good. See, that's what we keep saying with CG. He finds signs, he finds info, and he applies it. ¿Qué pistas dan las antenas? ¿Qué coche ha mapeado la zona? Y como son diferentes según el país, ¿cómo van? Ahora mismo 1-1. Let's keep going to round 2. See what we have to offer here. Looks like it's going to be an Indo. Or no, this is vale. Wait, let me see. Yeah, we'll see. Looks like Sri Lanka. Sri Lanka dice Rainbolt. Yeah, should be Sri Lanka. If both players see it as Sri Lanka, there won't be too much of a point difference. Always a chance for a blunder. Está buscando el sitio exacto. Flamey's already dropped his pin in Sri Lanka. CG yet to show us where he thinks he's at. Nadie sabe leer, ¿no? Este idioma, ninguno de ellos. But I think maybe you go. No, I think he dropped his pin center. Yes, center of I think you go more on the north edge here. I think. Dicen que mejor en el norte. It is pretty flat and dry, but we will see. Lanka German Aquaculture. Is that something? Maybe you go Germany here, actually. Does that give him some inspiration?
It probably does not. Está mirando, está buscando algún río porque sea aquaculture. Tiene que ser algún río tocho. Ah, mira, el otro busca un río. Flyme has found a bridge. Will that be the bridge? 3 seconds left out of nowhere. Habrá encontrado Flyme. Flyme has found the exact region. Very Great. close by Flyme. Almost a 5k, just 25 points off. And he evens the score. Van bastante parejos los dos, Pero bueno, en las dos rondas primeras, las tres, te diría hasta la cuarta ronda, las cosas son tranquilitas. Colombia, porque detrás de las señales hay la cruz. Detrás de las señales, de tráfico, hay una cruz, es Colombia. Y ahora verán matrículas amarillas, pues si se cruzan con un coche, ya full. Eje cafetero. Puede ser. Ahí encontró el número de carretera, el número 67. ¿La ha encontrado él? CG not with the same luck here. CG needs to find something because Flyme has locked in and he does seem confident. Creo que encontró la carretera, Flyme. So maybe CG does just take the same approach. CG's found information. La 68. Can he apply in 5 seconds though? Looks like he can. Muy cerquita, muy cerquita. 2x damage. Don't think we will see. Están muy cerca todos los dos. Lo ha pasado Chicago. Not there. Both players not. Couple hundred points of damage, 300 to be exact. Muy poquito, muy poquito. Tampoco es un drama. Yeah, nothing too crazy. Nada escandaloso. Let's keep going around 4 of 10. So we got here. We're back in the the old stomping grounds. Does seem to be that way with these hedgerows. The question is, does CG on moving can he break the curse? Irlanda o 50-50. Question is, do you go? I mean, I could see either actually. Maybe you go Scotland or something, you know? O Escocia dice. We do see it that looks as though Flyme is going towards Scotland, towards the north of England. I like it a lot here. We'll see. We do see backplates, I think. Una explotación ramadera, ¿no? De estas. The UK over Ireland, and look at these lovely rolling hills, Trevor. Yeah, it's great place to do. ¿Quién es el que mueve el mapa al final? Uno de ellos. Muestra una pantalla aleatoriamente. Porque hay veces que se ve dónde está situado el rival y otras no. Cuando tienen locate, o sea, cuando tiran, si por ejemplo la Flyme dice es aquí, a él le sale lo que está acertando el otro, porque ya no puede moverse. Wow. Mucha diferencia, Muy bien, CG, Claro, es que ahora empieza a hacer daño y ya está. Wow. And that is a left hook to Flyme's jaw. Like I didn't think we would see anything like that. I really thought both guys would be in a relatively similar location. But no, I stand corrected, Trevor, and that is. Flyme ha perdido la mayoría hasta ahora. Va a tironcitos, aunque te voy a decir que a comparación de Chicago que se ha comido. Yo no sé, porque fijaos que la primera ronda Flyme la ha ganado por un error del otro. We're closer geographically to Flyme here. It looks like we're going to be in Uruguay. Let's see if round 5 reaching the halfway point. Aquí es daño de por 3, So we'll see maybe an instant here. Sí, Chicago mueve. Chicago va a toda hostia, Flyme flying down the road right now. Looking towards the sky. 360ing, then deciding to move further. Both players obviously will know the country here. Looking for more information. You know the best way to region guess Uruguay? Tell me. It's to click the center. Chicago va full carteles, sí. Just straight in the center. 33. That has set Flyme off, and look, he's found it. Yeah, it looks to seem that he just said, listen. Está alineando la carretera. Con el... I'll actually do my own thing is this going to put CG in a spot of bother? No, este va a encontrar el sitio exacto, Better if you found something like India, you know? Okay, sure. If it's Uruguay, that goes. 3x damage is what I'm looking at. I mean, yeah, but with CG with 5,500 points, it could, do some damage. Ha encontrado bastante. Vale, no, están cerquita. Está cerquita. Como en una carretera, miran hacia abajo, giran y miran la brújula que tienen abajo a la izquierda. Muy pocos puntos han quitado. Y con eso pueden saber si la carretera hacia el norte, hacia el este, el oeste, bueno, un poquito hacia dónde van. Acción. Singapur, ¿no?
No, I'm not going to put myself out there. Girel-Anriel dice si Chicago sigue a esa velocidad va a terminar por atropellar a alguien. Como cierto streamer que conozco, Cheer 100. Yeah. And I was still honest afterwards. I still told you. I could have just been like, oh, I said I was from Malaysia. That's what I thought. Yeah. No. Singapur o Indonesia. No es Singapur, no es Singapur. A ver. No, es Indonesia, es Indonesia. Valuable information here that will get him. Ah, Malasia. Hostia, habéis dicho Indonesia. Flymate. Not. Nanka. He's found something there not as valuable. He's found a road sign, but it's just not as clear information as CG, right? CG seems to have a better idea of how to get to the main roads a little bit quicker. Se han encontrado las pistas de las ciudades, pero la residencial me pareció en Singapur, que hay un sitio muy parecido a ese. 15 seconds left. Flyme now deciding to move. Están en sitios parecidos, cerca de Kuala Lumpur. Does not commit to it yet. 5 seconds left. This one is going to run out the clock. Everybody at home. Flyme. Hostia, Flyme lo ha sacado y está en un 3,5. Le va a quitar. 900. Cuidado, La siguiente ronda ya empieza a ser muy dolorosa, porque ahora es por 4 de daño. CG happy to take it for now. CG's still getting the northern vibes there, but still. Parecía más distancia. Ya, no, pero es que Malasia tampoco es muy grande, We're going in round 7 here, and it's going to be 4x damage, and CG's going to be looking at this round as the redemption. We're back in mainland Malaysia. Back on mainland. Back to back. And that's quadruple damage now. Yep, and this will be. Let's see if CG this time can pull it off. Teóricamente es Malasia, por lo que han dicho. Timpang, mira, tiene el número de carretera, la 76. A mere auto, both of them thinking of getting their engines checked. They're both in the zone. ¿Han pasado alguna vez que se haga plano exacto? Pues en estas rondas no, pero te dan el perfect en GeoGuessr son 5.000 puntos. Y creo que no hay que hacer un perfect a 0 metros, sino con 100 metros o algo así te lo dan. Está en el mismo sitio. Round number 7, 4x damage, but they are very close to each other right now. Está alineando la carretera con el... Hostia, Flyme, Cuidado. Es que ahora ya quita muchos puntos, ¿Qué pasa si termina las 10 rondas? Que gana el que tiene más puntos. Ahí tienes un casi pleno, sí, casi. Menos de 1 kilómetro. And when we're looking at the next round here, you know, it's another small country in Ireland, and that with the yellow outer lines here, it's not really. Ha habido empates. Ayer hubo un empate en una de las rondas. Pero no en la ronda completa, sino en una de las partidas dentro de la ronda. Hicieron, no sé qué dieron puntos uno al otro. Una mala ronda y adiós, sí. 4.5x. Round number 8. Including this, 3 rounds left in move. Están avanzando lo loco, Acá es donde empieza lo difícil. Es que 4,5 de daño. Ya, hostia, qué putada el cartel. Vale, es Irlanda 100%. Kerry Airport. Eso creo que está al oeste, ¿no? Del país. Al sudoeste. Yo creo que el aeropuerto se andaba por ahí. Nos salió una vez, pero no me acuerdo, ¿Cómo desempataron? No hizo falta desempatar, porque la siguiente ronda pues ganó uno más que el otro y ya está. ¿Cómo sabes que es de Irlanda? Porque está en 2 idiomas. ¿Ves que pone Ondinguean y el otro? Ya está, lo ha matado. Como dato, si sale Colombia de nuevo, esas lápidas de cemento con el número. No es el número de carretera, son los kilómetros que hay entre pueblo y pueblo. Tarde porque tenía que comprar bits. Pero tomo nota tú, Cox. Cox, muchas gracias. Se ha quedado 46 puntos. If CG goes out like this with 46 points to Flyme's name, because if CG wants to win and secure it, he's looking for a Netherlands, like we've said. He's looking for a Singapore. Smaller country. He's not looking for Russia. 46, hostia, Rusia. Este va a ser durísimo, Se repite el 30. Sí, sí. Oh, it could give another chance for Flyme to work his way. Flyme is going to be happy. CG is going to be disappointed.
it's still anyone's game. But considering the breadth of this country, it's very scary. Mods, cambiamos categoría GeoGuessr. Smaller rounds to be nothing, but just if he was slightly closer in the smaller rounds, this would have been game Por favor. over. We would be gone to game 3 right now. Gracias, Round Dopa. 9. Can CG pull it off? He just needs to get like 1 mile closer, regardless of wherever he is in the world. Esta es complicado. Round 9. CG. Let's see what his reaction here looks like. Tendría que super equivocarse el otro. No, super equivocarse no. Es 5 de daño. Es 5 de daño, O sea, no es mucho lo que se tiene que equivocar, Esto va a ser un poco lotería, porque si aparte, aunque encuentren un cartel, va a estar en ruso. A menos que, mira, Karkovo, claro, es que vete a saber dónde está eso. Tienen que tirar por la geografía, por lo que ven. O sea, no hay montañas, o sea, es una zona como plana. Verde, pero o sea, un poco desértica, o sea, con 750 puntos normales se equivoca, adiós. Sí, sí. Va a tirar al medio. Tiene un sitio parecido, pero suficiente distancia. Uno de los dos palma. Uno de los dos palma. Tiene oportunidades, tiene oportunidades, tiene oportunidades. Y ganó Chicago. Pero no mucho, Pero no de mucho, Hostia. Wow. 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 Está guay, Si lo colocaba al revés, lo mataba, sí, sí. En una ronda quedaba igual, o sea, moría uno o el otro. Bien tirado, bien tirado, bien tirado. Lo ha jugado muy bien. ¿Por qué no salen ciudades? Supongo que para que sea un poco más complicado. 1-2. Si gana Chicago esta ronda, ya se va a la final mundial. Si la gana Flyme, le empata y hacen una ronda más. ¿Cuál es el premio? Creo que, bueno, ellos ya optan al cuarto premio, al quinto premio, perdón. Pero el premio aquí importante es que pasan a la final mundial. Vale, Chile. El que pierde queda eliminado, sí. This is no move. They get 1 360 panorama. We can see both players. We have Chilean poles, everything. The question is, when you get into Chile, kind of Santiago up north. It's a long country. It's a long country that can all kind of look very, very similar. We have Flyme committed ha tirado en el norte. north border here next to Peru. ¿Tú participarías? No, yo soy muy malo. Let's see. Es muy norte porque es muy desértico. A ver, es la primera ronda, no van a perder muchos puntos. Antofagasta. O Calama. El sur es más húmedo, el sur es más frío. El sur es mucho más frío. Casi hace un perfect. 6 kilómetros ha hecho de error. Sí, o sea, no se ha cascado un perfect de milagro el amigo, ¡Holo! 6 kilómetros, ha acertado el pueblo. Vale, Nigeria porque sigue un coche de policía. Esta siempre, adivinar países es muy fácil. O sea, a la que haya un coche de policía justo delante o detrás del coche de Google, es Nigeria 100%. Vale, es fuera de la ciudad, que no es Lagos. Y tiene que ser, yo que sé, es que no conozco Nigeria. ¿Por qué pasa esto? Pues no lo sabemos, pero les escoltas, Porque es que hay una autopolicía, no lo saben, bueno, no lo sé yo, pero lo acompaña la policía, sí. Abuja, podría ser Abuja.
It's also an interesting car that I've also never seen before, actually. Maybe it's new coverage, not sure. 20 seconds on the clock. You see. Está yendo como por el norte, pero el norte es más desértico. Yo no tiraría tan norte, ¿eh? No, porque si es verde. Claro, si es que... ¿Por qué ha tirado una zona que el mapa está blanco? Sí, pone que es desértico y es todo verde. Es por las leyes de provincia del país. Ah, pues mira. No, no entiendo por qué tira una zona desértica. Los nervios, los nervios. Ojalá vaya a la quinta ronda. Ojalá vaya a la quinta ronda. Sería emocionante, ¿eh? Vale, sudeste asiático. Rainbow dice Tailandia. Let's see what player can take more points here. Fly Me asserting his dominance here so far, and there's no move to bring it to NMPZ to win. Veamos. CG up 2-1. Both players will know it's Thailand. We have Thai polls. Blue Gen 4. You go center. Va directo a Tailandia, al centro. Ha marcado Bangkok, pero yo diría algo más. Bueno, porque es un triple. Al norte de Tailandia. Los dos van al mismo sitio. Los dos van a sitios parecidos. No van a palmar muchos puntos. Además, 2 por... Aún pueden aguantar, aún pueden aguantar. Hostia, Fly Me. Hostia, quita 500 puntos, 600 puntos más. Cuidado que igual remonta, ¿A qué hora termina el torneo? A las 9:30 o algo así. Round number 4, 2.5x now. Poor Ballard. Ballard down. Ballard down. Not out. Vale, norte de Europa o este de Europa, ¿no? La presión de GEOGUESSR es que termina 22:30. Find out. You did see the players did take a Ballard test earlier in the day, or on the broadcast, and that will pay off here. Cars, one ahead of us, one to our side, another trailing. A ver, los dos saben que es Letonia, Lituania o Estonia, es esa zona. No se harían tanto daño, yo creo. Va a tirar Estonia. Y el otro va a tirar Finlandia. Sí, hay mucha diferencia. Te puede hacer mucho daño. Cuidado que puede palmar uno, ¿eh? Estonia. Hay mucha diferencia. Uno de los dos va a palmar. Y creo que le va a parar Fly Me, ¿eh? Yo apostaría por Estonia. Y era Letonia. Era Letonia. Bueno, le ha quitado la mitad, pero se igualan bastante. Hostia. Ha tenido suerte Chicago ahí, ¿eh? Están bastante igualados. Lo que pasa es que ahora ya viene una ronda de por 3 de daño. Esto va a empezar a hacer dañito. Una palmada como esta en la siguiente ya lo tumba, ¿eh? A quien sea, ¿eh? Secure that ticket to Stockholm. Can he do it in round 5? Can he do it in round 5? Can he do it in game 4? Or will we go to NMPZ? Sudeste asiático otra vez. Let's see. Mexico. In round number 5. Así he dicho sudeste asiático y Rainbow dice México. Yo me fío en Rainbow, México. Si uno llega a 0 ha perdido, sí. Así no me sé los postes eléctricos. I think you go south to CD Max, honestly. It's kind of green, mountainous. Maybe you go west. Piensa que se puede con el mapa todo loco, es Fly Me. Maybe you just click CD Max. The question is, you know, Mexico, you get a good guess in Mexico. Yo tiraría, si no tienen seguro, tiraría por Puebla. Está entre Chiapas y Guadalajara, ¿eh? Showing the viewers here that he's in between the two. Doesn't know which one it is. Entre Chiapas y Guadalajara. We have
Esta peña son dioses, una carretera de mierda que es México. Jackie, lo saben por el poste eléctrico que hay. Ese poste eléctrico. La gente se aprende los postes. Pencita acaba de suscribirse Pencita. gratuito Prime. Saludos, Pencita. Ojo. No, hay mucha distancia. Uno de los dos palma. Hay mucha distancia, ¡Ojo! Están casi iguales. No me jodas. 400 puntos por... ¡No! ¡Ay, el argentino! Muchas gracias, Pencita. Hostia. Se han equivocado lo mismo. El punto central. Qué heavy, Vamos a ver la siguiente ronda. Hostia. Esto... No tengo ni idea. ¿Podría ser Australia? Flyme making a near 5K, getting the exact city there in Chile. And you know, that might indicate that he has an advantage in Chile. No es Australia. And that might be great here for him because we're back in Chile. Chile. We are back in Chile. Chile. He fixes his posture. Chile, lele. Are in round 6 of this no move. If Sí, además las placas son de Chile. he guarantees his spot No, este ya asegura. in Stockholm for the World Cup. Sí, está bien, medio del país. Porque muy al norte es muy desértico y muy al sur es muy frío. No se puede mover. Tienen que hacerlo con una foto. Van a tirar un sitio parecido. Está muy cerca el uno del otro. Lo que pasa es que 3,5 de daño. Como uno se acerque mucho, palman, ¿eh? Está yendo más al norte. Ahora sí que hay diferencia, Uno de los dos palma. Más al sur. Hostia, no sé, ¿eh? Es que tiene un punto... No es tan desértico para ir al norte. Yo estoy yendo demasiado al norte para mi gusto, ¿eh? Yo iría un poco más al sur. Diría más donde va Chicago. Más al sur. ¡No! ¡Baja al sur! Era al sur. Se lo pasa a CG. ¡No! ¡Aguanta con 178 puntos! No lo puedo creer. Es un superviviente. Flyme es un superviviente nato. ¿Cómo ha aguantado con 170 puntos? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué remonta! Hostia, si remontas de locos, ¿eh? Si remontas de locos, ¿eh? Si remontas de locos, no me lo creo. Esta es final. ¿Qué va? Esta es para asegurar. No, estos son los que uno de los dos se descalifica. Es como el quinto punto, el quinto puesto. Pero el que clasifique en esta ronda va a la final mundial. Vale, lugar de Europa. Round 7. Quadruple damage. Y ahora sí, 4 de daño. Suiza, Italia. Parece muy mediterráneo para mí, ¿eh? Va a tirar Portugal, ¿eh? Portugal, España. Galicia, Oviedo. Ha tirado en Portugal, norte de Portugal. Está rezando. ¿Y dónde? ¡No! ¡Hay muchísima diferencia! ¡Hay muchísimo! No es Italia, yo creo que no es Italia, yo creo que es España o Portugal. España o Portugal. Y encima ha acertado de lleno, ¿eh? Chicago se va a la final. Se va a la final de septiembre mundial en Estocolmo. Hostia, no me lo puedo creer que lo haya pasado. Y había acertado muy bien Portugal, ¿eh? Además, está a punto de llorar, ¿eh? El chaval está emocionado. O sea, ¿cómo puedes que es Italia? Si no vive en España ni en Italia o Portugal, a nivel de arquitectura, no, o sea, las casas no parecían italianas. Todo tenía un aspecto un poquito mediterráneo, pero no mucho. También que iba Flyme al principio. Bueno, lo ha hecho muy bien. O sea, ha llegado muy lejos. Cantante de Camela, no. Es la mezcla de Fargan y Maximus. Y el primo mayor de Axozer. ¿Hay más partidas? Sí. Ahora entramos en la... O sea, estos eran para el quinto puesto. El quinto puesto
viaja a Estocolmo a la final mundial, que es en septiembre. O sea, Chicago Geographer se ha asegurado el pase a la final mundial. Ahora es cuando van a jugar la final de América. I have to imagine being in the hot seat was the most intense. That was probably the most intense game. Dice que ha sido lo más intenso. Oh my god. Está nervioso. He had such little health those 2 games. Like, it was such a nail-biting game. I can't believe it, honestly. But no puede creerlo. So little health in that second game, and then you end up in Russia for the deciding choice. What was going through your mind? I was ¿Quiere algún latino? No. Like, why did it have to be Russia? Of all the countries in the whole world, why here? And I thought, maybe it's just scary. I'm hoping I can. Está diciendo de la ronda que ha ganado por Rusia. Su voz no cuadra con esa cara, es verdad. Definitely not my strongest. Could have gone very differently there for sure. So sí, sí. Tremendo acento. Tiene una voz así como Reborn versión geográfico. I'm looking back on your path to get here now. Está mirando. Both sets of qualifiers to get to the first World Cup in 2023. Está recordando cómo ha llegado a clasificarse. Clasificarse. Out of your group, despite the fact that most people probably had you last in your group, and then coming here and showing yourself to be quality stuff and making it through to Stockholm once again. Congratulations. Thank you so much. But do you think you're kind of earning yourself a reputation as kind of a silent killer, as someone who's coming through? Bueno, aparte este chico ha tenido una cosa, y es que el periódico más importante de Chicago hoy le ha dedicado una página entera. El chaval estaba alucinando porque lo está representando, además que lleva de nombre a su ciudad, o sea, donde vive él. Y creo que tenía, a ver, creo que en su Twitter lo he visto, Chicago Geographer se llama él, ¿no? Chicago Geographer. Se le ve muy majo el chaval. Estaba muy contento porque el periódico de su ciudad le ha puesto en una página entera. O sea, sí, sí, sí. El Chicago Sun-Times. O sea, este chico suele hacer directos de GEOGUESSR en Twitch. Muy majo, se ve muy majo, o sea que. Muy bien, muy bien. Pena que no haya quedado nadie representando a Latinoamérica, pero bueno. Está saludando a la gente que lo está viendo. Está a punto de llorar. Out there as well today. I wish you the best of luck, and I can't wait to see the semifinals as well. Queda Orlando, sí es verdad, queda el brasileño. Congratulations, CG, a wonderful player, a fantastic personality, and love the sportsmanship. That's a cherry on top. Muy divertido. Vamos con la siguiente ronda, que es que ahí tenemos la gente que se ha clasificado a la final mundial. Danicator acaba de suscribirse durante 18 meses. Saludos. La intensidad de emociones se vive con estas finales. Sí, señor. Un besazo, Danicator, y gracias por esos 18 meses. Ahí tenemos los que se han clasificado ya de la ronda de América. Orlando, Gingy, Jake, Lions, Pau y Chicago Geographer se van a la final mundial de septiembre en Suecia. Tenemos 3 de Estados Unidos, 1 de Canadá y un brasileño. Y ahí tenemos los brackets de hoy. ¿Vale? Orlando va ahora a enfrentarse contra Jake Lions en una ronda de 5. Ahora están peleando por el campeón de América. El campeón de América. O sea que ya todos los que están, ahora ya, o sea, todos los que han pasado ya llegan a la final mundial. Ahora está por ver quién gana la final de, o sea, quién gana el título de mejor de América. Girel-Anriel dice: es una pena que la TAM ya no tenga representante a nivel mundial. Realmente una pena, y me parece ofensivo porque... Na mentira, aguante Chicago, tú eres mi gallo, matalos a todos. Girel, por Dios. Respeta la ñ, por Dios. Respeta la ñ. Se apoya a Brasil. Aquí se apoya a Brasil. Vamos a bancar a Orlando aquí. Vamos a bancar a Orlando. En 5 minutos ya empezamos. Ya empezamos la siguiente. Uy, creo que se acaba aquí. Se acaba la siguiente. A ver, voy a poner musiquita así más.
Si tenemos a Shinji, que es más... es verdad. Vamos Brasil. ¿Falta algún país de Europa? No. Estas son, como dice la pantalla, las finales de América. Ahora, en abril, tenemos las finales de Europa, que es Europa, Middle East, o sea, Oriente Medio, y África. Y luego, en junio, son las finales de Asia. O sea, que son como 3 rondas. Esta es únicamente la de América. La Copa de Europa es la del 12 al 14 de abril. La Copa de Asia es del 14 al 16 de junio. Y la gran final del 14 de septiembre. ¿Vale? ¿Participas? No, yo participo. Yo os las voy a retransmitir todas. O sea, yo las voy a retransmitir todas. Nos va a dar una recepción de México siendo tan grande. No sabemos si nos han presentado o si no se clasificaron. O sea, las de Asia también. Aquí vamos a retransmitir todas. O sea, llegué a un acuerdo con la gente de GeoGuessr para hacer co-streaming oficial de todas las rondas. ¿Vale? O sea, con lo cual tenemos 3 fines de semana, bueno, 4. Y espero estar en el de septiembre. Deseo y poder estar físicamente en Estocolmo. Porque me han ofrecido poder castear literalmente desde Estocolmo, cosa que sería espectacular. El año pasado, ¿quién ganó? Consus, un chico de Países Bajos, de Holanda. Contenido top. Oye, yo os agradezco muchísimo de corazón que me acompañéis en esta aventura. Es algo que he querido traer al canal, que es algo que además la gente de GeoGuessr me ha ayudado a traerlo. Y sentir que sí que está apoyado es fuera de nuestros horarios. Sé que para muchos de vosotros es muy temprano, para mí también es muy temprano. Es un placer ver que hay gente interesada y que os apetece estar aquí cuando estemos haciendo esto, que ya os digo que yo nunca me comprometo para cosas a tan largo plazo y poder estar tener esto hasta septiembre, pues es un honor y vamos a estar ahí dándole todo. En España, quien hay que sea bueno, Topotic, que según nos dijeron ayer, está en el top 11. En el top 11 del mundo. Así que esperemos que Topotic pase, pero eso lo veremos. La competición es espectacular, pero castear por 10 es mejor. Muchas gracias. Yo casteo mal, ya lo sé. Poco a poco voy mejorando, voy entendiendo también un poquito más las dinámicas, pero la verdad es que yo lo disfruto como vosotros, como un espectador más. Yo no controlo tanto como ellos, yo no puedo jugar a su nivel, ni a nadie que juegue competitivo. Yo soy un casual que le hace gracia a este juego y mira, tengo la suerte de que muchos de vosotros me seguís por otras razones, porque os gusta mi contenido o que sea, y aquí el GeoGuessr está... A Etual le gusta GeoGuessr, sí, a Antoine Daniel también, a los franceses de QSMP les gusta mucho el GeoGuessr. Yo me emociono porque me lo paso bien, o sea, realmente es de los pocos deportes que veo, o sea... Más que por castear es porque lo vivimos todos juntos con emoción. Exacto. Sí, mi intención es vivirlo en comunidad. O sea, en la final ya te vemos junto al primo de Maximus. Sí. Estaría guay. A ver qué pasa. Tengo ganas de estar ahí, a ver si se enrollan y nos ponen un buen set. ¿Se considera eSports? No lo sé. Yo creo que sí, que ya se puede considerar eSport. Solo que aún no tiene el seguimiento que a lo mejor tienen, bueno, que a lo mejor no, que tienen otros muchos eSports que son más tryhards. O sea que... Bueno, nosotros estaremos dando apoyo a la gente de GeoGuessr, la gente de apoyo de GeoGuessr también nos da apoyo a nosotros, o sea que bien. Girel. Fiesta de pelucas en el chat. Girel-Anriel le ha regalado una suscripción de nivel 1 a GeoGuessr. Gracias por ser subregalada a GeoGuessr. sé que están viéndonos, ¿eh? Sé que nos están viendo porque me ha escrito el responsable de redes de GeoGuessr, o sea que sí que nos están viendo. Un besazo Girel y una besazo, aunque me ha dicho no entiendo nada. Ayer se veía genial en 4K. Hoy se tiene que ver igual que ayer, porque tengo la misma conexión. ¿Cuándo es la final mundial? En septiembre, el 14 de septiembre. El streaming está cortado arriba a la derecha. No debería, ¿eh? Arriba a la izquierda un poquito, a lo mejor.
It's Championship Sunday here at the GeoGuessr World Cup America's Regional Finals. We just had our last chance match that is pushing Chicago Geographer onto the Grand Finals in September, and now it is time to dole out the money. We've got our first semifinal match coming up, and I know we're excited to see both of these players on stage. Orlando we haven't seen play since Friday, coming from Group A. Ya son las 6. Sí, ya son las 6. O sea, ya llevamos 1 hora y media de directo. No está mal. 1 hora y media de directo y está pasando volando, Absolutely, the bollard knowledge is essential there. We saw in that last game, CG and Flammy both missing the Estonian bollard. I think a lot of the other players may have been thinking, "Oh, put me in for that one." But solo uno representando a Latinoamérica, sí. Las demás tienen 5 rondas. Hoy sí, creo que una no, una tiene 3. Pero en general todas tienen 5 rondas, sí. Y lo que queda. ¿Quiénes son estos? Pues la presentadora junto con 3 especialistas en GeoGuessr. You know, self-professed a little worried about Russia and managed to pick up big wins for himself there to propel himself onto that World Cup. Ahí vemos que en la primera semifinal ahora viene Orlando con Jake Lions. Orlando en este canal se le banca. Ellos no compiten, no. Es como Rainbolt. Rainbolt, que es el pro, que está de caster y no participa. You know what? I wasn't feeling as confident in the group stage. Now that I've made it to this final day and I'm getting these best of 5s, he's getting an opportunity to show his moving prowess twice at least. So I think he's going in with a little Rainbow tenía que jugar. Mejor que no, yo creo que mejor que, o sea, es una imagen muy pública, que yo creo que como caster está mejor que esté ahí. ¿Cuántos años lleva este juego? Muchos. Como 10 años o algo así. Y tan que boté a Jake está cao, pero no sé. Probablemente sea parte de la organización, seguramente. Rainbolt es pro, sí. Sí, Rainbolt es de los más pros con diferencia. Organizaba torneos ya antes. Y hay muchos vídeos de él en TikTok. Es como el Lolito del GeoGuessr, Rainbow. Hey, light, happy energy. That seems to be contagious among our players. And of course, this match, Orlando, Jake Lions. Yo no entiendo el juego, pero aquí estoy madrugada, Paul. Buenos días. A ver, Girel, ¿qué le dice? Unreal dice, hey GeoGuessr team, hope you take my fab stream a plane to the finals. We want Paul to go physically to live cast. No te preocupes, yo me encargo de eso. No, pues si me lo han ofrecido, Girel. Me lo han ofrecido, o sea que está encima de la mesa, Sí. O sea, no, bien que lo recuerdes, pero sí, o sea, me propusieron estar en la final físicamente en Suecia, o sea que si me montan mesa de caster, ya me organizo. A day at the office for you, is it not? Absolutely. Yeah, I was talking to Orlando about this matchup just this morning, and I'm not going to reveal any. Sería espectacular, O sea, tenemos que cerrar los detalles, pero. Justo me renové ayer la suscripción de GeoGuessr. Yo hace 2 días. Justo el día que empezaba las finales. Hablando de cómo les gusta tirar los guesses, adivinar los países. Yo jamás me di baja y me di cuenta que ayer cuando jugué, hostia cabrón, pues nada, os estoy pagando. Disfrútalo. A ver, creo que GeoGuessr son 20 euros al año, una cosa así, no es muy caro. Yo voy a por cocinando algún postre. ¿Tú unos precios? No tengo ni idea. Yo me lo cobraron hace 2 días. Qué caro. Bueno, si no lo usas, evidentemente es caro. Ahí va a empezar ya, ¿no? ¿Cuánto falta? Sí, es la hora. Ese es el brasileño.
¿Crees que si GeoGuessr fuera gratis tendría más público? Probablemente, pero el problema de GeoGuessr es que tienen que pagarle a Google por usar los mapas. O sea, si tienes el colmo presencial, ¿te llevarías a alguien como compañía o para que aparezca el stream contigo? No, iré solo. O sea, creo que iré 100% solo. Dice que su máximo objetivo al ir era estar calificado a la final y ya lo ha conseguido. Yeah, now you've got the opportunity to battle it out, try and get first, try and get that money. You're up against Jake. Is there anything you're nervous Dice for? que va, Anything le you're pregunta hoping que for va a yourself competir that contra you Jake. get, things like that? Well, yeah, I'm hoping for rounds with less information, especially on those moving games. Like, if we get rural locations, I think I'll be happy with it. Él le gustaría que serían localizaciones rurales con poca información. So yeah, I guess that's it. Amazing. Well, Orlando, best of luck, dude. Ahí You're va. gonna kill it. Head on over to your Y le solo se lleva a Axoter de viaje. Ay, pobre Axoter, yo no me lo llevaría aquí porque pobre se agobiaría. O sea, que es un juego que... O sea, ¿tengo ganas de más? Ojalá vais a animar a hacer una segunda versión. Seguro que sí. Sí, sí. Jake, welcome in, man. Good to see you. You have some competitive experience already being at that last World Cup. Le pregunta por qué él estuvo, Jake estuvo en la última World Cup. How are you feeling with nerves and everything? Si está nervioso. A lot better than yesterday, mainly because mucho mejor que ayer. I kind of did what I set out to do. My goal coming in, just like he said, Tu objetivo también era ir a la final y ya lo he conseguido, con lo cual estamos tranquilos. Está más relajado porque ya ha conseguido el objetivo. Yeah, amazing. How are you feeling on your chances? You have those two moving games. ¿Crees que tienes oportunidades? How do you think you're going to do? ¿Cómo crees que lo vas a hacer? Things like that. I'm feeling pretty good, to be honest. Me siento preparado. Depends, especially in the moving games, on what rounds we get. I mean, we get some rural round and high multis. It's like that can just completely, take away any advantage I would have. Es un poco entrevista futbolista, But yeah, I mean, el fútbol es así. Just hoping for good rounds and espero que vengan buenas rondas. That's a good attitude. That's a really, really good attitude. Well, Jake, man, best of luck. You're gonna kill it. Go say what's up to Orlando. Ahí van. You know, for a brief moment, Zigzag, we had Orlando Bloom in the studio here. Oh, that is true. Look at them standing next to each other. Orlando Bloom, indeed. Remarkable. I kept Pues llevarle algo en español y lo voy a comentar. No, pero si a mí me gusta hacerlo solo. Y si hay pros en el chat, pues guay. Pero me gusta hacer las cosas solo. Ya sabéis que aquí cuando casteamos los Oscars o los Globos de Oro, todo, yo hago todos los eventos solo porque eso permite hablar mucho con el chat. Que a mí lo que más me gusta de estas competiciones es hablar con vosotros, leeros y si estamos dos hablando, yo creo que muchas veces no se da eso. Entonces, en general las competiciones prefiero hacerlas totalmente solito. Ahí tenemos las medias, son parecidas a las de la ronda anterior, ¿no? Bueno, los anteriores tardaban un poco más. Has it in them to win the World Cup as well, There's a lot on the line here. Yeah, we saw those quick stats up there for Jake Lyons, 16 segundos. But what's standing out to you, Zigzag, looking between these numbers? Yeah, este es el... Tiene unas buenas métricas, No hiciste castigo con alguien y casi no leías el chat. Es que si estás hablando con gente, no estás por el chat. So sure. 16 plus 30 maybe. No, esto tiene unas métricas de locos, Yeah, they must be included in the board guesses. But anyway, Jake's high score, quite high. I think one of the higher ones we've seen so far. 49 de win, pero en la media de puntuación 4000 y acierta en 16 segundos. Los de la ronda anterior estaban a los 30 segundos, Nothing too much in the stats there apart from that average guess time, which I would assume is actually. Y que es muy bueno los juegos en los que se puede mover. Yeah, there were some Vamos a quick ver. guesses there that definitely might have changed things up. Interesting to take a look at that further because these players are only getting better and better as the tournament continues. And I think there's no better demonstration than that, showing you just what they've got. So Ahí I'm van. gonna hand it over to our casters, Rainbolt, Paula. Let's watch this match. Siguiente ronda. Thank you, Seltzer. Refreshing as always. This next one is a big one, Trevor. It's our first semi-final. We've got the Orlando Magic going up against the Lions Pride. That's good. I like that. Yeah, and this is when the games I'm A Jake no le gustan los no move, pero igual se le da bien. we see best of 5 with Jake, which is a kind of our main Se le da muy bien a los dos, O sea, que empiece el cine. Chat, lo que vamos a ver a partir de ahora es locura psicópata.
Esta gente entran en la biblioteca pública y desde la puerta te dicen en qué página del libro de dónde está Wally está Wally. O sea, desde la puerta de la biblioteca dicen Wally está ahí. O sea, ya no, ni ven el libro. Página 17, cuadrante 3B. I would be surprised if we don't see Jake stressing out still again in this current game because he cares a lot about this game and it shows. But again, Orlando went 3-0 in his first day one performance there. So ellos son la aguja en el pajar, exacto. Estos miran vuestro emote, solo con un emote ya te dicen Colombia. Ven tu nombre de usuario y Buenos Aires. Ven tu color de emote de suscriptor y te dicen Albacete. Ahí vamos. Sudáfrica. Vamos al lío. Es muy fácil esta primera. Ahí tiene un cartel. Kenton on Sea, con lo cual están cerca del mar. East London, London, pero están alineando la carretera. Siento que mira un poco el coche. Comido, sí, comido. Está buscando el sitio exacto. ¿Ves? Alineando la carretera con la brújula. Es una carretera que va hacia el norte. Yo de esta no me preocuparía tanto porque les va a quitar muy pocos puntos. ¿Hay un KFC ahí? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Too many points separating the two. That being said, Jake with our first 5K of the tournament. It's only a few points. 96 metros. Ha hecho un perfect en Sudáfrica, Jake Lyons. Que se ha cascado un perfect. No, that's the type of gameplay you see from Jake, you know. That moving gameplay, this is where he excels the most and he's happy to get that under his belt. Talk about momentum. Let's move on to round 2 though. Está loquísimo. Está loquísimo, está loquísimo. O sea, no es golpe de puntos, pero sí emocional. Sí. Vamos a ver. A ver. Esto es Europa, ¿no? No sé dónde están. Orlando está mirando los volardos. ¿Puede ser Francia esto? O algo así. ¿Por Lituania? Mira. Ferme. Pues sí, igual es Letonia o algo así. Austria, hostia. Hildershof. Sí, es de habla alemana, ¿no? O sea, si tiene que ser Austria, sí, Austria. Ha encontrado una web de .at. Tiran cercanos, bueno, más o menos. Vale, Jake ha vuelto a pasar. Recordad que esto no es como empieza, es como acaba. Calma. Calma. Suiza. Lush green here. Looks like we're back in kind of the same region of the world, potentially Austria, Slovenia again. We'll see when the players are moving. ¿Dicen Eslovenia o Austria? Yo por el verde hubiese dicho Suiza, pero bueno, no estará muy lejos. Aquí no lo tiene claro porque fíjate Jake cómo se está moviendo. Es que al no ver volardos, marcas de carretera, ha tirado Eslovenia, Orlando, los palos eléctricos, los volardos esos. Tiene 6 segundos para marcar, va a marcar Eslovaquia. Hay mucha distancia, hay mucha distancia. Y lo ha sacado Orlando. Orlando. ¡Oh! ¡Qué hostiazo le acaba de pegar! 2700.
we need more. Jake needs information. When you don't have that information, it is harder to make those guesses. Yeah, he just hadn't found that information before he was pushed by Orlando. And that's when you're maybe more, experienced in no move. Esto en un 2,5 por 3 ya empieza a ser muy doloroso, ¿eh? Esto con un por 2 ya le ha quitado casi 3.000 puntos. We're going to be back in Chile. Back in Chile, 2.5x damage. Dicen que Chile has swung the momentum back in his favor, but can he hold on to it? We will see. We are starting off on the main road. La confusión de Eslovaquia y Eslovenia es clásica para no europeos. Bueno, para mí también. Because that is a lot harder to find information on, and we'll see Jake immediately zoom. Se va directo a Chile. Van a ver, hostia. Se la pela. Orlando se la pela. Orlando dice, vamos al lío. Va en medio Chile. Pressing. Orlando's super confident in his region guess. It's very similar areas of the world. 3 seconds left. No es tan lejos, no es tan cerca. Y lo ha sacado Orlando. Muy bien, Orlando. Empieza a rascar, rasca. Eso dolió. Pero acordaos que esto es GeoGuessr. No es como empieza. No se confíen. Vale. Looks like there might be a road marker up there that would help Jake. But beyond that, just a desolate landscape. Where are we, Trevor? Can you tell me? Yeah, it looks like. Wait, let me see actually. Chile puede ser de nuevo. Looks like it was Argentina here, but. Argentina dice. Rainbow dice Argentina y dicho Chile. South American action here. That's interesting. Yo sigo pensando que Chile, ¿eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Jordania? Not quite yet. Jake already zooming in on roads. ¿Ah, es Jordania? Maybe he wants to act first this time. I mean, yes, he locked it in. I mean, this is, Jordania. El sol está al sur, claro, no lo he pensado. Oh, no, not any. Ahí le ha ganado. No. Bueno, 400 puntos, está bien. Wild goose chase there, Trevor. El sol estaba al sur, no me he fijado. It was a little bit of a little blunder by your boy here. That's okay. Faltaban montañas para ser Chile. Even the best, like yourself. Sometimes, black car will get you. That their yellow outer lines we saw there, though. And we've had Kenya in the first day a lot here. This has been fast. Yeah, this is going quick. I think that's Orlando's pace getting. Ni idea. But Brasil. Round 6. The pace of Orlando. La India. Not the Pacers, Orlando Magic. Yo diría algún sitio de África, pero bueno. Both players will Kenya. Church, Kenia. Kenia puede ser. Yeah. Right. Okay, we can use that. Yeah. ¿Gana? Disney. I'm gonna workshop it in my brain. Yeah, we could. When he wins, he can say he's going to Disney, right? I mean, that's too on the nose. Oh, okay. Coche Sudamérica. No, el coche de Google es el que pasa por Kenia. Se lo lleva Jake Lyons, creo. Ah, no. Claro, pero por muy pocos puntos. Vale, la ronda que viene ahora, 4 de daño. Se vienen hostiazos, ¿eh? Ahora viene lo duro. El por 4, la ronda 7 es la más dolorosa. If Jake, if that round where Jake went Slovakia on Slovenia happened 4 rounds later, this game would have been over. So es el mejor de 5, sí. Those late round blunders, it could be anyone's game. Currently 0-0 on game 1 though. Let's see what round 7 is. Y eso que Jake Lyons en la primera ronda ha hecho un perfect, ¿eh? O sea, primera semifinal, sí. 4 de daño. Esto va a doler. Mira, se va directo a Austria. Hostia, y le pega. ¿Vale? Tumar. O sea, sí, está. Graf pone ahí. Zonas parecidas. Pero lo saca Orlando. Por poco, pero lo saca Orlando. Nada. Se está haciendo muy poco daño. Está bastante igualado, ¿eh? Cuidado que o sea, equivocarse de un poquito ahora. Hostia, ¿Bután? No. No, es Corea. Es Corea. So I went out on a limb and I failed. Hopefully neither of our players share my fate. I don't think they will. A ver, es un país pequeño, no se van a quitar mucho.
Orlando just going central in that's South what Korea. you do. That's what you do here. You just click center and hope for the best. Kind of a hard country to region guess. Kind of all kind of looks the same. Jake maybe wants to be a little more accurate. No, they're both No. hedging pretty Ahí lo close. saca Orlando. is Hostia. closer Cuidado que with 200 ya le quita 1000 puntos casi, 842 damage. That's very ¿Qué pasa si llegan a 10 y no han eliminado? only got Pues que 2 pierde el que rounds tiene menos Exactly. puntos. We're En este seeing caso, this Jake Lions. consistent performance from Ronda Orlando. 9, He's really had that any blunders at all in these games. ¿Por qué no So, tira un poco más Orlando? Porque lo hace por presionar. Es como el asiático. Gingy hace lo mismo. Tira por pressing. and will it come down? O Round sea, 9, looking at right here. es un Maybe a poquito good más thing for calma. Jake, O sea, maybe a bad thing for Jake. lo que es mucho más reflexivo Orlando es con estos triples. Where are we? We're in Thailand. Thailand. Tailandia. We are in Thailand. And A is that- loved but controversial country in the GeoGuessr community. Looks a like- great location, but a tough one to guess on. Yep, let's start. And Jake has his fingers crossed here. Looks like we have a single insulator on the pole here. I wonder if that single insulator does equal the peninsula or if that is a fake meta. 56 seconds on the clock. We do No, see- Orlando va a tirar. Va a tirar, va a tirar. In And 7 he's seconds, zooming in. this guy is unreal. The way he Le mete pushes the pressing, pace, le mete but pressing a remains so saco. calm. A ver dónde He's va. had Jake Va en pretty zonas much muy on the back similares. the whole time. Va muy cerca, They're muy both cerca. So close, 5 seconds left. And Jake. And it's Jake Hostia, y se lo sacó Jake. that will take the round. Le va a quitar puntos, 5x 200 por damage, 5. turns that into Bueno, 617. He keeps Ah, himself tampoco alive. We will mucho. see a round 10. Orlando va por todas, sí. Jake needs a big country Última power. ronda. Última ronda. Hostia. Si mantiene Orlando la distancia, no hace falta que lo Because tumbe. this is round 10. It comes down to this. If you guys don't know, this is whoever has the most points after round 10 will take home the game. Si tiran un sitio muy similar, Points sigue ganando Orlando. Orlando tiene dos posibilidades de ganar. You know, like we saw, like a Jordan. ¿El bloqueo antes da or anything like ventaja? that. No, It no, could be solo massive. psicológica. And if I'm not mistaken, we have a pretty big country up next. Not Ah. the biggest. And it might Si sale un be país pequeño, a bit of a gana hometown Orlando. advantage for Exacto, Jake. imagínate, What te is sale it? Camboya y America. No, pues ha salido más grande. Let's get O it dos más going in the grandes. chat. Can Jake do it here? Hay una bandera de Estados Can he Unidos ahí, snatch o sea que. Game 1 from the jaws of defeat, or will Y esto Orlando parece como más continue hacia the el pressure sur. and take it with a 5x smooth, damage. clean approach? At this point, I think it's anyone's game, and Jake has to be happy with this. Claro, Jake es de Estados Unidos. Orlando, once again, expression unchanging. Mira, Jake Lyon se ha alegrado. Se ha alegrado ver. Se ha alegrado ver Estados Unidos. Yellow plate there. We have yellow plates like this. Está marcando las. Ha marcado el paso de cebra, igual lo ha reconocido, Orlando está mirando las matrículas. Normally, I'd see these yellow plates. Están avanzando Usually como a when lo you think loco. of, you know, like New Ninguno de los dos lo sabe. Orlando, si juega sobre seguro, le irá mejor que tirar a lo loco. Jake zooming, as is Orlando. Solo con que consiguiera un provincia o. The final round of game Jake 1. needs 3,000 Puede darle la points vuelta, here. sí. We have 877 area code. Is that? 20 seconds on the clock. ¿Han encontrado ahí algo? ¿Nada? Both Las zonas residenciales son 15 jodidas. seconds. Jake needs any advantage he can get here. Orlando looking for anything he can get. But these plates will be enough information, I think, for both players. Under 10 seconds. 6 seconds left. Tienen que tirar, tienen que tirar. Going in New York. ¡Hola! ¡Mucha diferencia! ¡Mucha diferencia! Puede palmar Orlando, Puede palmar Orlando. ¡Ay, puede palmar Orlando! No puedo creerlo. No, no puede ser. ¿Lo saca? ¿Lo saca? ¡Hola! It's a 13.5k hit. That is why. ¡Lo ha reventado! Ryan Raw should not be ¡Lo ha reventado! Jake takes game 1. En una ronda lo ha tirado de 13k. ¡Hola! It's hard to go. There were just so many yellow plates there. It's hard, but you know, it did not look. ¡Qué like that region. bombazo le ha tirado! So Claro, en I Estados do not Unidos. blame the guest Pero there. igualmente tampoco había cerrado tanto, Simplemente que la distancia era más cercana. Ha acertado que era costa este y el otro tirado en Midwest. Bueno, en Orlando did find some magic, but it seems that he ran out of mana. ¡Hola! Of that first game. Primera ronda. Yeah, Son I 5 mean, rondas, Jake son 5 up one. rondas. This is a best of 5, first of 3. Son 5 wins. rondas, son 5 rondas. Wow, and Jake has to be happy with that. You know, like you said, he felt more confident coming to this game, but let's see. Durísimo, That has to feel good under his belt. Let's keep the rounds going, though. Let's keep them going. Game 2. This is no move. So basically, Ahí no se puede mover, get 1 360 panorama. This is the only thing they can see. Madre mía, Let's see what they do here in round 1. It looks to be like a dim marker. ¿En qué hemos las últimas rondas? La siguiente ronda es un move y luego ya es no move. Czechoslovakia potentially, actually, is what I would do. Because we have the concrete bottom on the pole there. That's usually maybe a Hungary, Slovakia, Czechia thing. Centro Europa. The concrete block. But in general, like, we'll see, because it did look more Tira Danish to me. Dinamarca. Orlando with a Denmark
La primera ronda no es muy My importante. initial guess, but I'm not too sure with that poll, but that we'll see. 8 seconds left. Jake Tiene que marcar algún sitio. isn't the strongest when it comes Dinamarca, to the tira los movement. dos en He's also there Dinamarca. in Denmark, and it is just Denmark. Muy bien. Y Orlando se ha quedado muy cerca. Bueno, pierde muy pocos puntos, pierde como 100 puntos. 95 No. points down. Both players getting the Danish vibes. Bien, bien. Keep it going. Las primeras rondas son tranquilitas. Let's see what No more. move or dynamic changes. We've got some wonderful windmills. Great Vale. windmills here. Charging up the electricity just as our Es match Europa is our first 100%. semi-final here at the Americas Regional Finals Day 3. Yep, and I think Jake does have the advantage here in France. We have a low sign there. The low sign there would indicate Va a tirar en Francia. Orlando zooming into France. Jake Los dos zooming tiran en into France. Francia. Jake Centro- wants to go ha tirado al from centro de Francia. Ha central tirado en edge. no sé qué. Orlando follows O suit, sea, but he's not locked it in. tiran al centro de Francia. Bueno, Yeah, más al Orlando oeste, trying to- Bueno, muy parecido. Tampoco. Trying to hone it in a bit more. Does not pay off in this case. Jake gets ¿Cuánto van? 1-0 por el And, estadounidense. this is we going the might way of see Orlando. a very Porque hay veces common que no se thing mueven y we otras see sí. with these, Porque hay or at least in the rondas first que se game pueden is mover y back and rondas en las forth, que you know. no. Ahora, arriba a la derecha de la They're pantalla te playing ponen very similar no skill level move. right now. Eso Both significa players que playing really no se well, so pueden it might be mover. another, you know, late Para que sea game, más complejo. high multi Y la última situation ronda, that si Jake llegan, needs no to pueden pick up hacer no movement absolutamente here, nada. because he Solo does. ver una foto. He's going back to his home ground and moving. Can he do it round 3? Van First two muy rounds, parejos. ¿Vale? Players have exchanged jabs. We'll see if the heat turns Mediterráneo de up. nuevo. Round 3. Yep, and this looks like a Spain. We'll see what it is. Double with damage. 2x damage is starting now here in 2 de daño. round 4. Or round 3. ¿Cuántas rondas son? 5. Ah, no move, creo que 2. Y luego hay una más de move y otra de no pan zoom. Porque no se puede mover nada. But they will both get Europe. The question is, where in Europe do you go here? You're looking for any architecture. You're looking for anything landscape-wise. Va a We tirar can see España, ¿eh? Orlando zooming to Spain. Pinta. I do like the Spain call out here. Cataluña. Now he's zooming, Podría maybe, ser. and he locks in Spain, Portugal hedge. Yo le he tirado Western cerca de Spain. Portugal Jake por needs to asegurarse get que no sea down 10 Portugal. seconds left. Where is he O gonna sea, go? Jake squinting. Don't think he likes it. Olivos. He will, though. He's going Ojo, ojo, mucha diferencia, mucha diferencia. Mucha diferencia. With 2 seconds left. ¡Hostia! ¡Y era Grecia! Oh! ¡Y era Grecia! Pues le pego una buena hostia, ¿eh? Once again, facing ¡Holo, holo, holo, holo! K in round 3. Jake loves it. It wasn't Italy. It wasn't Hola. Spain. It was Greece. But Jake was closer. De and locos. he is rewarded for his efforts. What a great guess. De locos, de by locos. Jake. You know, Hostia, el hostiazo ha maybe I sido actually do think importante, with a ¿eh? new Black Gen 4 car that is probably a gettable Greece now, you know, in hindsight. But wow, what a great guess. Huge round 3. Bien tirado, bien Wow, tirado. and that's, you know, picking Era points, Mediterráneo, both sí, going sí, around, el picking up Mediterráneo sí que era. 4,000 is you will Chavales, take bueno, it. no, los dos lo You son, will los take dos. it. Let's see what round 4 has to offer here. Recordad, no es como empieza, es como Like a very acaba. fun Sweden? Germany. Oh, man. Potentially. I'm not doing great on the scoreboard One of today, those things Trev. that could Venga, be va. a lux, but I do go towards. I see roads like this in green and some trees. I'm like, Yeah. Sweden? Han tirado en Alemania ya, el primer guess. That's my marker. Sweden. Yeah, so All we right. would keep you in the game here, though. So Orlando. Round 4 of 10. With like- 2.5x damage. Jake no lo tiene You claro do not todavía, want to pero be bueno, taking sabe perfectamente que any es more alemán. damage, Como because Alemania. you are close to Vale, being uno tira out. más al Jake este y does otro más al push. oeste. Where are we Pero there? cercanos, To the tampoco east sería un of drama. Germany, and Vale, once se ha ido. again, Is that Jake could Lo ha be sacado enough. Jake. Jake, ¿lo va a tumbar? 2.5x, yes, it is. Lo ha tumbado. 1.5k, that's game. Lo ha tumbado. The Lion not playing with his food. He catches Lo ha it. tumbado, lo ha tumbado. The Brazilian Gonzalez says, oh, I'm hungry. He's taking chunks and chunks. He's one more game. One more game. If he gets it, he gets the dub. and he's going back to moving where he feels most Ay. confident. Orlando, te down bancamos. 0-2. It's anyone's game. Still, though, listen. It is, we've but it seen the needs to comeback. be a reverse sweep. Siguiente. Tiene que ganar una más, todavía Jake. That would be crazy to see, especially coming La de off Grecia le ha the, hecho mucho daño, you know, efectivamente. having this moving game, like we said, Jake is one of the best moving players in the world. Orlando es muy bueno, todos son muy buenos. Las rondas de hoy son muy locas. He's O a sea, different person Yeah. from the World Cup last year. No, 100%. And when you, it's crazy how much a good guess does to your, you know. The thing is, right, in Aún each tiene que guess, ganar una right, más. and Es el other mejor de esports, 5. We have this with players where they've got to get their initial reps in on LAN, on a stage. And Jake, last year's World Cup, if everybody at home remembers or isn't aware, they weren't tuning in, Jake was so Y esta es una nervous, move. and he Aquí se started puede off mover, here Orlando so pinchó. nervous, but Bueno, he's built lo ha hecho muy into bien, it, and now he's 2-0 Claro. up against one of our best players, our player that is Ahora es un 3 move. and Ahora se 0 pueden mover in format. perfectamente y Yep, and recorrer el mapa. It's just
That's just Jake, you know. Big Jake. But, you know, you can't count Orlando out. He did go 3-0 like you mentioned, so anything is possible. We could see a Game 5, but Jake will decide that for us right here. A ver, veamos. Game 1, Game 3, round 1. We're back to the movie. Estaría cool que remonte, estaría espectacular. To advance to the finals. Sí, sobre todo respetad a los participantes, aunque os guste más uno que otro, podemos bancar a uno sin faltar el respeto al otro. Both players already going to the World Cup. Both players instead competing for the glory of being Vale, the están America's tirando. regional finals Están en champion, Latinoamérica, and of creo yo. course, the money on the line. Yep. The thing is, I mean, this is a pretty. It looks like it could be like an Acre or something. And we do have, you know, Brazil. Look who we have playing. Orlando. Es Brasil. Ministerio, Prefectura Municipal ha encontrado algo. ¿Qué ha encontrado? Puerto Martiño. He locks it. Is Orlando locked in enough? He has 10 seconds left to get guessed down, Paula. South Brazil. Orlando. And he's going there now. Oh, this is huge for a round 1. Wait, Jake. Mucha distancia, Oh, is Jake? No, he got it wrong. Oh, Se ha equivocado en su propio país. that is a massive round 1. That's going to be Hostia, qué pinchada. Is that our biggest round 1 yet? I'm not sure, but it's definitely one of them. Hola, hostia, un hostiazo en la primera ronda en su propio país. Hola, qué putada. And that is what we keep seeing from Jake. We keep seeing him finding that Esto debe doler, information esto debe doler. quickly. And you know, the strategy there he had is he immediately saw it. He wasn't going to try and line the road up. He wasn't going to try and get it exactly because he knew if he put the En pressure el modo on, move, el punto and he showed exacto the sería camera, he's donde this aparece la close, primera imagen. Sí. and he'd still do it. Sí, Kike. And this Es donde aparece la primera vez. Going to round 2. And Es verdad, dijo que era malo en Brasil. you know, we haven't seen it yet. Es verdad, él dijo que era malo en Brasil. Orlando's journey Como yo en started España, off que yo soy muy as malo. Orlando Magic. It seemed he was untouchable, but right now it looks like he's head to Universal Studios and been told you're not big enough to ride. Jake is in charge. And you know, Va a tirar en la India y se la pela. I was hinting at earlier that we could see Vale. a potential 2-rounder, which we have not seen in the tourney before here, because India is very, very kind of. Van muy cerquita el uno del we otro. do see both players so close. So, and they do have language here, which would indicate the region of India. It is just more north, but Jake keeping the flawless. Se lo lleva Jake, pero por muy pocos puntos. Le quitan 100. Not passive, a smaller round. Va por todo nada Orlando ya. Pues hace bien, yo creo. Stabilization round in round 2. Exactly. A ver. Round 3. It's crazy to start off a game with a round 1 like that. Yeah. Puedes remontar, Puedes remontar Sets the tone for sure. sin problema. Round 3. And this will be the first of the tourney we've had this. A turkey. We've got Turkey for the De hecho, cuanto más se confíe Jake, más jodido lo tiene. No. Double damage. Daño por 2. Y están en Turquía, por lo que han dicho. Va directo a Turquía, a Istambul, a las afueras de Istambul. Lo obliga a tirar, lo obliga a tirar triples. 7, 6, 5, 4. Uy, mucha distancia, mucha distancia. Orlando. Muy bien, además con un... Bien, bien. ¡Hostia! Se han igualado, se han igualado. Sigue ganando Jake, pero se han igualado bastante, Jake. Even Stevens now, Trevor. Not happy with himself. I mean, it's very easy, you know, to gain confidence, but it's equally as easy to lose that confidence. Pensé que en la primera ronda han llegado al nivel 10. Eso quiere decir que están bastante igualados de puntos. 2.5x damage. Jake now needing a stabilization round. Deep breaths for everyone involved. Round 4. Looks like we're going to be in Canada. 2,5 de daño. Let's see where the players end up going. They're moving. It is a big country or big points potentially wherever it is in that vast No world. sé dónde queda, Canadá. We see different directions here, I think, from both players, which maybe gives someone an Pero claro, esto... Jake, zooming Si into la BC, zona norte maybe. de Canadá, vete a saber. Do you see? We have a Yukon. Tira casi, tira casi en Alaska, ¿eh? And he's gonna lock it in. It looks like he looks. He's Y gonna se la pela. Yeah, Orlando really trying to keep hold of that momentum. Jake needs to get. Lo está presionando, lo está presionando. 8 segundos, no sabe. ¡Oh, no, no, no! Mucha distancia, mucha distancia. Uno de los dos palma. Uno de los dos está muerto. Uno de los dos está muerto. Con 2,5 de daño, uno de los dos está muerto. ¡Uno! Le pega el palizón. No, no, 10.000 puntos le quita. Recuerden, GeoGuessr no es como empieza. GeoGuessr es como acaba. Wow. And that is
que se puede remontar el peor resultado posible en GeoGuessr. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Increíble, ¿eh? Bien, bien. Ahora lo bueno es que el otro recupera, Orlando recupera la ¿cómo se llama? La seguridad, ¿no? Está muy nervioso Jake. Yo creo que Orlando es como más calmado que Jake en eso. A full, ¿eh? Queremos una quinta ronda, queremos una quinta ronda. Orlando, igualalo. Venga, va. Eu confío. Eu confío. Ya jugué Shinji aún no. La siguiente ronda. Wow. Aquí no se pueden mover, por cierto. Es no move. Jake needing this one win. Orlando needing to win twice. Can Orlando pull off the full 360 reverse sweep? Looks like a Portugal here to me off the rip. Vale, matrícula con franja amarilla, es Portugal. Maybe you go Spain. Portugal did get rid of their yellow plates in December 2021, I think. We do see both Lisbon guessers here. Vale, tiran bastante cerquita, primera ronda tampoco pasa nada. Bueno, los lleva Jake, pero por poco. O sea, no. 200 puntos, 300. I'm going to stop saying that. The inconsequential stuff. How many games have we seen in on 43, 270? A little too many, one would say. Round 2. Siguiente ronda, la India, ¿no? India. This is no move. We do have language. India, big country, big points. No move. Trae el cero de suerte. Lo tengo en la mano. Tengo el cero de la suerte en la mano. Let's see. I'm not sure who has the advantage here. Does anyone have the advantage? If you start zooming in on pulls, I assume you have the advantage. That's what I got. Pues están buscando la zona ahora, ¿eh? Oh my God, got us nervous there. Va a tirar como hacia más al centro. That's okay, it happens. Orlando going east central, northeast central. Jake having to react. Hay distancia entre ellos, ¿eh? Bueno, se lo lleva Orlando, pero tampoco de mucho. 500 puntos. Están ahí, ¿eh? Todos estos van a la final, sí. Los competidores dicen el país antes. Algunas veces sí, algunas veces no. Vale, vuelve a ser la India esto, ¿no? Ah, no es África. Es Senegal. Senegal. Yeah, this is just outside Paris. No, it's not outside Paris. We're looking at an African country for sure. Sorry. A lo mejor de 5 rondas, sí. It will be Senegal here. Oh, that one I did want to say, but I didn't. God damn it. Oh. Next time. Yeah, next time. Round 3. Looking down at the car. Están viendo el coche. Es el coche de atropello de GeoGuessr. Están los carteles del francés. Yo tiraría más al este, ¿eh? Pero bueno. Senegal también. Muy cerca, pero se lo lleva Orlando, pero por muy pocos puntos. Sandra Mua. Gritemos Coabunga. Sandra Mua acaba de suscribirse durante 18 meses. Sandra Mua. 18 mesesitos, Paul. Qué bueno poder festejarlo viendo el torneo de GeoGuessr. Pues muchas gracias y un abrazo de Sandra Mua. Besitos. ¿Es aquí toda la música? Ah, no. Double antenna, round 4, 2.5x damage. Both players relatively. Los comentaristas ven tu clip, no lo sé. Orlando zooms in on that double antenna first, then looks to the sky. Now to a little farm in the distance. Both players. No move, just a 360. When you get roads like this, it could be points for someone. It could be. Yo no sé dónde es lo de la doble antena, ¿eh? ¿Por qué dejan los comentarios en inglés? Por tenerlos de fondo, por no tener la música secas. Porque no me molestan, además. Yo los tengo muy bajitos, casi no los escucho. Juanfran. Lituania contra Estonia. Juanfra 705 acaba de suscribirse con Twitch Prime. Orlando. Orlando se lo saca. Juanfra. Gracias por el premio. Besito, Juanfra. Sí, está bien tenerlos de fondo a los
locutores. really still, I mean, I'm glad Tengo he la was señal last limpia, second sin there. audio, pero he Could've pensado que es been mejor 12 así. points, but good last second move there from Jake. And Estonia, yeah, that would have made that certainly sting a lot more, Trevor. Exactly. Let's see if it Vale. stings to round 5 for one player. México, Abarrotes Daisy. This looks like one of those walls that you would take an Instagram photo at, you know? You also, this is an influencer wall. Yeah, that's the You would pink wall. know. You post pictures like that all the time, I mate. definitely. La casa de Barbie. Bueno, la tienda de Barbie será. Guys, Rainbolt here. You know, hashtag. Sponsored. Hashtag sponsored. Hashtag. Sponsored by, what is it, Daisy? What's this store called? That is actually ¿Qué pasa? the previous round, the next round after that. Oh, I see. So spoils. Ah, actually, no, we no. get there. Hemos ido a la siguiente. Actually, I think we will get there because this is a very small country. Okay. This is Japan. I double clicked. This is Japan. Se ha equivocado, se ha equivocado, se ha equivocado. Ha ido a la ronda de Japan is después. considered a big country, I would say. Vale. Okay. Fair play. Dicen que es Japón. Where We'll are we see, then? Help me out here. Should be Hong Kong here. Hong Kong, okay. Hong Kong, dicen. Ah. I would guess. Yo Maybe esta, you can see a Taiwan. yo esta la palmaría 100% seguro. Atnea. They will be trying to cross the road. Gritemos Ah, están Coabunga. chinos, ¿verdad? Atnea 4 acaba de suscribirse con Twitch. Saludos, Atnea. Coabunga, eso es Andorra. Es Andorra. I like it. I mean, honestly. Taiwán. Yo no tengo ni idea de esta, ¿eh? Taiwán los dos. And it's Taiwan. Ah, pues sí que de Taiwán, no And Hong now, Kong. we can go to our beautiful Instagram wall. Y ahora sí, ahora van a México. And that will bring us No se back. puede mover, no. All right, everybody, get your hashtags ready. We're outside Daisy's. I don't even know what that says. But yeah, we're outside Daisy's and their beautiful pink wall for social media purposes. Who is going to look cooler México, than Orlando pero- or Jake Lyons when they are stood in front of it? This is Mexico. Lions, Jake like Lyons, mentioned. Parla. Jake Lyons. Jake Lyons. Jake Lyons. Jake Lyons. You're not lion, it's lions. Who is A ver, los dos tienen que saber que esto es México, seguro. better here? Quite a tough. ¿Qué es lo 3,5 de damage? El cálculo de puntos se hace. El que queda más cerca se le resta. Perdón, el que queda más lejos se le restan los puntos de diferencia de kilómetros del que se queda más cerca. Y el por damage es a medida que avanzan las rondas. Si la diferencia es 100 puntos, pues por damage 3.5 será 350 puntos. Orlando follows suit. 3.5x damage. Wow. Now we're talking. Hostia, le ha quitado 2000 de golpe, ¿eh? I mean, that is a lot of points for that guess. That shows how much every single good guess does mean in these late rounds Was here. not expecting that. Then you see the points come in, you see the multi, and you're like, wait a second, that is a big hit. Yep. And listen, round 7. Round 7. I think Philippines could be, it could be death by Philippines here, I think, for Death someone. by Philly. Let's see what we have, though, because I think both players could make a good guess, but at the same time, it could be deceiving. Vale. Jake looking for any information he can. Both players zooming in on anything. Do you have Rice? Está viendo la antena del coche. Seeing what that can do for him. Orlando Va a tirar now, Filipinas. He's found north of Orlando Manila is going to Luzon as here. his location. Jake, Y parecido. going very similar. Va a palmar pocos puntos. Lo saca Jake, pero hay muy poca diferencia. No points. I mean, 124 puntos, nada. and it's getting these late rounds. Ronda 8 vamos ya. Is higher and higher. Ahora, cuidado que es 4,5 de daño. Three rounds left. Ahora un daño heavy te tumba, ¿eh? For us, Si llegan a 10 mueren por vida, sí. South America. Looks like 4.5x. nearly to me, it looks like a Peru. Back in SA. Perú. Bolivia. Lean towards Perú, Bolivia. Yo apostaría más por Bolivia. players lean towards here. No move. Quijarro. Jake. Hay bandera peruana ahí, ¿eh? Markings on that van. And the Perú, other. Perú, hay una bandera peruana. Tire there, it seems. Yes. Arbusias, sí, se nota. Good All to make 4 sure tires. that the car is in working order. Who will drive better now? You see Orlando or Jake? It's Orlando locking in first. I'm Pero very no había. excited to see. Puerto Quijarro es Bolivia. ¿Y por qué había una bandera peruana? We're going to round 9, Paula. We are going to a We're round going to 9, round aren't we? 9. I think this could be big. Sí, el único que ha visto una bandera peruana. Depending on where the location. Oh, Orlando! ¡Hostia! 5K. But still. 4.5x. That's going to be 1.2. Oh, but look, And it evens Se ha it puesto out. por Not delante. huge damage, but it's a big Ah, no, se ha puesto por delante. Están big igual, chunk están igual. taken. 3.400, 3.300. No, le sigue ganando, pero de muy poquito, ¿eh? yeah,
Oye, ¿soy yo el único que he visto una bandera peruana a la derecha de la imagen? Yo no vi nada. Pues, no sé, yo juraría que la había visto. Sí, creo. Se parecía por una misma, que era rojo y blanca. Bueno. Fue alucinó. Igual me fumó un porro. O sea, tiene los colores, pero no lo era. Puede ser. Va a tirar a Finlandia, casas rojas y tal. Los dos tiran Finlandia. Muy parecido, muy parecido. Le quita 10 puntos, nada. Última ronda, ¿eh? Última ronda. Rusty-890- dice. Rusty, un saludo y un abrazote. Muchas gracias, Rusty. Vale, van casi empatados. Va ganando Jake, pero de 100 puntos. Bueno, ni 100 puntos. O sea, quien se quede más cerca gana, ¿eh? Quien se quede más cerca gana. Esta va a ser durísima, ¿eh? Puede ser que... Complicadísima Sri Lanka. Es un país pequeño. Es un país razonablemente pequeño. It's a difference of 100 points here. If you make one slightly region guess better. O sea, no, por el tamaño del país, no van a tumbar por KO a ninguno de los dos. A menos que de golpe no descubran que es Sri Lanka. Pero aquí tienen que ser milimétricos. Claro, además están 2 contra 1. Si Orlando gana, fuerza una ronda más. Pero si Jake gana, va directo a la final. A la semifinal. Ha tirado un triple. Va a haber 100 puntos de diferencia. Si hay 100 puntos... ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Jake! ¡No! ¡Jake! 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 ¡No! ¡No! Oh no. He can't even face the camera. It's 17.5. ¡Esta GeoGuessr! Orlando is alive and kicking, and Jake is going. Bueno, la siguiente ronda. La de desempate. ¡Hostia! Era un país muy pequeño. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Magia, ¿eh? Lo hice a propósito. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea... Hostia, iban muy bien los dos, ¿eh? Orlando. Se mata el culo. Hostia. Es increíble. ¿Por qué ha hecho eso? No sé que fue puesta para ir a la final. No, no, ganan dinero. O sea, si pasa, gana dinero. Bueno, a menos que el dinero le da igual, pero no están en su canal de Twitch como para decir voy al espectáculo. ¿Qué país era? Sri Lanka. Pues nada. Tú no puedes ver lo que marca el otro. No, hasta que no... O sea, cuando tú marcas y dices, estoy seguro que es aquí, ahí sí que te lo enseña. Bien, bien. Qué nervios está, ¿eh? Vale, se va directo a Luxemburgo. Tira triple en Luxemburgo. Vale. No, 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 no. Ah, no, no. Va bien, va bien. Va bien. Estaba buscando en el mapa. Estaba buscando en el mapa. Bueno. Le quita 8 puntos. Eso no es nada. Nada de nada de nada. Eso es gratis. ¿Qué significa NMPZ? No move, no pan, no zoom. Que solo ven una imagen. O sea, solo ven esta imagen y ya. O sea, que no se puede mover de ninguna de las maneras. Que es la más complicada de todas.
Vale, Jake. ¿Creo que es Japón? No, Sur Corea. Corea del Sur. Corea del Sur, tiran los dos. Uno más al centro, bueno, los van a picar al mismo sitio. Y gana Orlando por pocos puntos. Nada, se quita muy poquito. Tiene un nivel muy similar, ¿eh? Tiene un nivel muy parecido, ¿eh? Hostia. An opportunity to rocket ahead or to even finish the matchup. I don't know if it Ni will idea. happen in round 3, but it certainly could in NMPZ. Ahora las 10 rondas. Molaría, ¿eh? Double damage. Molaría que lleguen a las 10 rondas, ¿eh? No lo saben. Orlando va a tirar al norte de Noruega. Sí, van a tirar al mismo sitio. Con poca distancia de diferencia. El que gane no juega más hoy. Creo que no. Ha ganado Jake, pero muy cercano. O sea. 454 points of damage. Round 4. We know at this point every bit of damage counts. Orlando versus Jake. Winner of this advances to the finals. Durísima, ¿eh? Round 4 we have what looks to Vale. be a Canada, and we saw Jake earlier, I think, lose that game. En unos meses habrá un mundial. En unos meses, quien pase, o sea, ahora están con la final de América, con la de Europa en abril y la de Asia en junio, y quien pase de esas llega a la final mundial en septiembre. Canadá, sí, lo ha dicho Rainbow. Jake instantly leaning And we in. see a BC guest I here. think he likes it. We see a Banff guest here zoom in. Both players looking and zooming Sí, van a una zona muy parecida, ¿eh? Misma carretera, de hecho, un poco más abajo. Ah, es verdad, sí. Ha ganado Jake. Es verdad, sí que tiene que volver a jugar para el tercer puesto. Sí, hay el bronce, Pero me parece que el bronce es de 3 rondas. Only 500 point difference, and when you get in these NMPZ, that really means it means nothing in NM. Luego en América, no, van 5 de América. It really means nothing here. It's one good guess gets you multiple thousands of points. Let's see what round 5 has for us. Let's see what round 5 has to offer. The halfway point. This is where you kind of question, do you go Slovakia or do you go Czechia here? Oh, we are in that old chestnut. I think you Slovakia or Cuando hay 2 posiciones de juego se repiten las imágenes. Puede pasar, pero no es habitual. Qué reñido está. Han dicho que era República Checa. Ha tirado al medio, ha tirado al centro y este va a hacer lo mismo. Un poquito más al este. Bueno. No. Jake le va rascando puntitos, pero recordad. Mientras estén vivos, hay esperanza. Es un juego muy injusto este, ¿eh? Es un juego que la última ronda te pueden tumbar aunque lleves 10 puntos. Sí, Ted Lasso. Gritemos Coabunga. Ted-Lasso acaba de suscribirse con tu Prime. Y qué bien que he hecho. Se te Besitos. quiere. ¿Te A has ti tomado también. ya el Inistol? El install, abuelo. Muchas gracias, Ted Lasso. 14 meses, madre. Destiny of both of these players comes down to this last couple minutes here. Va a ser directo a Uruguay. Orlando clicking Stinner and instant locking. Fijaos que tira mucho al centro del país y sea lo que sea. Así se están al lado. Esto lo saca Orlando. Están tirando a adivinar país. Los dos están jugando muy parecido. Orlando creo que está forzando a adivinar país y no la zona. ¿Sabes? Como de... You know, what is separating them potentially? Podría mejorar para los futuros, buscar premiar más los aciertos y castigar los errores. Pero es que esto lo hace muy emocionante. Acción. Tailandia. Katachan. Gritemos Coabunga. Kata-Chan acaba de suscribirse Y qué bien durante que he hecho. 22 meses. Bueno, me he compuesto tiempo. Casi 2 años. Besitos, Katachan, y agradecido por los 22 meses. Malasia. Orlando looks like he's about to lock in. Orlando's locked in. Jake is confused. Jake is going Bangkok. Someone pick up points here, Paulo. Yo hubiese hecho Tailandia, ¿eh? Y era Malasia. Wait, did he Son muchos puntos, ¿eh? ¡No, lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! Quadruple damage. Says Orlando and the magic is well and truly back.
4-0 in our format here, going through Lo ha remontado. the final. Lo ha remontado. Put up a great fight, but today is not the king. Lo ha remontado. And you know Jake will be beating himself a bit. ¡Hostia! He has to keep. He played so well. And, you know, Orlando 4-0 in his game so far, has not lost. Bro. And is showing. ¡Hostia! You know, his composure when he was down 2-0 looked no. ¡Hostia, el brasileño! La remontada que se acaba de cascar. ¡Qué grande Orlando! ¡Qué grande Orlando! Muy fan, muy fan. ¡Hostia! Because of course he's now in the final here, the Americas regional finals. But just looking ahead slightly, Orlando has shown us he's here to play with the best of the best. He's here to play. ¡Hostia! No me lo puedo creer, ¿eh? Allá en el por 5 igual. ¡Hostia! Sí, sí, Orlando es muy bueno en las rondas finales. Orlando es muy bueno en las rondas finales. Maracanazo, sí, sí, hecho. Parecía que se había quedado en el tercer round, pero ha seguido luchando. Y sigue sin haber perdido en este torneo. Ha sido un juego muy intenso, dice. Muy bien, muy bien. Gritemos Coabunga. Grande Purpa. Acaba de suscribirse durante 30 meses. Grande Purpa. Necesito un planazo de tu cara de impresión, jajaja. Nunca me había entretenido tanto con esto del GeoGuessr, jajaja. Gracias, Paul, por estos momentos, 2 añitos y medio. Te quiero Purpa. mucho. Gracias por los 30 meses, Purpa, y un saludo. Hostia, ha sido increíble, ¿eh? Lucho 1312 dice: díganle a Orlando que se cambie el nombre por Orlandios. Orlandios, Orlandios. Qué grande, ¿eh? Lo ha hecho súper bien. Le pregunto si hay alguna ronda que estuvo súper nervioso. En la primera ronda de Brasil, es verdad que ha palmado, ¿eh? Dice que hay algunas rondas que, bueno, estaba seguro. Yo creo que lo que le ha funcionado muy bien a Orlando ha sido el estar seguro y sobre todo estar tranquilo. Porque cualquier otro, o yo el primero, por ejemplo, después de la tercera ronda que iba perdiendo mucho, me hubiese hundido. Y el tío ha remontado como Dios, ¿eh? A Orlando le mandas un selfie y te manda un delivery de comida. Un telepizza. Orlando puede ser el counter de Gingy. Puede serlo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Lo han jugado súper bien. Hostia. Ya han llegado a la ronda 10 en el 5, ¿eh? O sea, es muy heavy, ¿eh? O sea, el nivel era... Lo bueno que tiene es que los niveles están siendo bastante más parejos. Si os fijáis, el primer día los niveles eran como más desparejos y ahora los niveles ya están como más parejados. La final va a ser muy pareja. O sea, lo que demuestra que el sistema de cálculos está muy bien hecho. O sea, hemos tenido por 5 de daño y solo hacerse 10 puntos. Es que es eso, con por 5 de daño y hacerse muy poco daño. Sí que es cierto que lo de Tailandia y Sri Lanka yo creo que ha sido definitorio. O sea, va a ser brutal, sí. Están saludando a la comunidad brasileña que su familia le está viendo, a sus amigos. Aquí también te bancamos, Orlandios. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos ya el primer finalista. Ahora el siguiente va a ser Gingy contra Fau. Gingy contra Fau. Y luego habrá el partido de la tercera posición, que es Jake Lyons contra el que salga de Gingy contra Fau.
Y el que gane Gingy contra Fau va a ser contra Orlando, la final de América. O sea, no sé por qué sospecho que va a pasar Gingy, ¿eh? Hostia, va a ser el duelo con Orlando. A ver, yo creo que va a ser Gingy el que va a pasar. Opinión no fundamentada en nada. Pero muy bien, muy bien. O sea, qué partidazas están pegando. Qué maravilla. Yo voy con Fau. Yo me da igual. O sea, eso y todo eso. Efectivamente. La final es hoy. Es hoy, es hoy. Todos los partidos de estos son hoy. De aquí salen 5 personas, que ya se sabe quién son. Los que van a la final mundial. La final mundial es en septiembre. Pero antes se tiene que jugar la final de Europa y la final de Asia. ¿Vale? Con lo cual aún faltan dos mundiales, o sea, bueno, 2 regionales. Y la final mundial, pues eso, que será en septiembre directamente. ¿Por qué no estás ahí? Bueno, primero porque es la final de América y yo no vivo en América. Y segundo porque no soy bueno. Eso es lo de menos. Me gustaría uno de USA perdiendo en una GEOGUESSR de USA. Me estaría curioso. Oye, pero me alegro que de América haya pasado alguien de Sudamérica, ¿eh? También te digo. O sea, detallitos. Que yo no sea bueno, bueno, es circunstancial. Ya comiste, sí. De España sale poco, podrías ir. Sí. ¿Quién necesita haters teniendo mi chat? ¿Cuántos califican de cada región? 5. O sea, a ver, más complicado que eso. Son 5 de Asia, 5 de América y luego el torneo de abril va a ser Europa, África y Middle East, Oriente Medio. Y de ahí sí que salen más. ¿Cuál es la manera correcta de escribir la ciudad más poblada del estado de México, de Nuevo México? Albuquerque. La B, ¿no? Albuquerque. Este no es el... Bueno. ¿Ese no es un profesor? ¿El señor que está ahí arriba? No sé, o es un cocinero. Albuquerque. Un profesor de química, ¿no? Tiene un Nobel, sí. Conocido por Baking Bread, por lo que sea, porque no tenemos Disney Plus. Yo os lo regalo, GEOGUESSR. Hablo con Disney Plus y que os regalen una cuenta. ¿Cuál es la correcta bandera de Australia? A ver, es una estrella gorda, con lo cual la B descartada. Y luego 5 islas, ¿no? Que son... ¿La B puede ser o la D? Esto es... Ah, son 4 islas gordas y una pequeña, la D. La D. Es que las estrellas hacen referencia al número de islas que tiene el país. ¿No? ¿Es así? ¿Puede ser? ¿O me estoy fumando un porro? Sí, bueno. Hacemos lo que podemos con las banderas. Diversión con banderas. Somos Sheldon Cooper. ¿No son islas la constelación de Cruz del Sur? ¿Sí? Pues ni puta idea. Perdón. ¿Ves? Como no tenía ni idea. ¿Y entonces es Nueva Zelanda, que es por las islas? ¿O no? ¿O también es por la Cruz del Sur? A ver. Bandera Nueva Zelanda. La bandera de Nueva Zelanda son 4 estrellas rojas. Ah, también la Cruz del Sur, sí. Perdón. Y la de Nueva Zelanda, la diferencia es que las estrellas son rojas, si no me equivoco, ¿no? ¿Lo pone aquí? Estoy viendo en blanco y negro. Sus colores son rojo, azul Francia. El color de paño rojo de la civil. Ah, tienen varias, depende de cómo sean. Bueno. Cosas que aprendemos en el día de hoy. Minuto y medio. Minuto y medio y vamos ya con la segunda semifinal. Gingy contra Fau.
Gingy ayer causó furor en este canal. Por lo que sea. ¿Quisieras conocerlo poniendo el emote? Gingy la rompió. Gingy en este canal tiene fans, ¿eh? Y... Los de Oceanía entran en Asia, entiendo que sí. Gingy y la sandía me dieron 600k, madre mía. Sí, en estos 3 días se han movido una de puntos en este canal que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Vamos a ver todos los matches. Efectivamente. De aquí y de los restos de semifinales. Poco a poco. No he ganado ni uno. Bueno, mientras no juegues mucho, todo bien. Es adictivo estirar el cerdito este, sí. Cabru ha recibido su cerdito hoy. También ha comprado uno. Pero, Cabru, ya verás que con los pasos de los días, cada vez está más blandito. A mí me llegó y estaba como un poco más duro y ahora está súper blandito. Ahora es muy gustoso toquetear. Chat, no os toqueteéis el cerdo. Américas. The GeoGuessr World Cup America Regionals Finals marches on. We have finished our last chance match. ¿De casualidad no habrá ganso? No. Our final qualifier for the World Cup in September. We have finished our first semifinal, which sent Yo quiero un minipol así, así, para estirarme como un cerdo. On to the finals, and now we will find out who his opponent in the grand finals here will be. We've got Gingy and we've got Fao, and both of them are feared players for different reasons, but really the same reason. They're scary opponents, guys. Vamos al lío, va. ¿Cuánto falta? A día de hoy está, ¿no? La final de Europa, ¿cuánto es? Del 12 al 14 de abril. Aún falta. La anterior competición GEOGUESSR donde estás en Steam estaba Topote, que era lo mismo, pero la del año pasado. Se hace una vez al año. Y lo único que el año pasado nosotros no hicimos las semifinales. Creo que de hecho no sé si se hicieron así en estudio. A mí me ofrecieron el co-streaming de la final. O sea, no sé si las semifinales se hicieron así retransmitidas. Pero vamos, que era el mismo campeonato, solo que ya ha pasado un año. No, fue en septiembre. Y la final mundial va a ser en septiembre de nuevo. ¿Quién ganó? Consus, uno de Países Bajos. Se me está haciendo complicado medir quién ganará ya que no hubiera el viernes y no sé cómo son los del grupo A. Pero el grupo A, yo creo que era un poquito más. El chico del grupo A que ha pasado ahora es un poco más débil que es que Gingy, yo creo que es uno de los tops. Creo, ¿eh? Bueno, Brasil ha llegado a la final, me sirve. Gingy está a otro nivel. Que Gingy tiene un punto de que es un poco psicópata jugando. A él le gusta tirar mucho al mental, a atacarle a la gente tirando muy rápido o haciendo cosas raras. Para que... ¿Tú competirías? No, porque la competición no me gusta, pero aparte es que soy malo jugando GeoGuessr. O sea, something else to mention, we hit up on it yesterday, that there are a bunch of players here that have been in the scene for several years, 5, 6, 7. Un poco kamikaze sí me pareció, sí. Sí. No eres malo. Bueno, yo hago lo que puedo con el juego. Por aquí. No eres malo, no eres tan bueno como los de ahí. Eso sí. Si Gingy pushea hasta NPC, puede ganar fácil. Puede ser, sí. ¿Para cuándo los torneos profesionales de Tetris? Tendría que ver si alguien castea, o sea, si alguien organiza un torneo de Tetris internacional. Igual jugar de relajo a estar en competencias son mundos distintos. Sí, yo creo que se ha demostrado estos días, además. Malo soy yo que me equivoco de continente. Bueno, la vida. Venga, vamos al siguiente.
We've got Gingy versus Fao as our next match in the semifinals. Ginger contra Fau. I'm gonna win against Gingy because it's a best of 5, so it's gonna be less luck dependent and there's gonna be more moving, and I think that's probably the best mode for me. So especially against. Es Exocer y Carola, un poco sí. Doesn't like to read. He likes to send and doesn't really take advantage of the moving part. Un mundial de Suica también estaría bien al ser un juego nuevo. Sí, cuando saquen el competitivo online, sí. I think I'm going to win because I have a lot of experience. I've played 25,000 games. Gingy ha jugado 25.000 juegos. Seeing many clues, I feel I'm pretty confident in like just reading guessing myself. Gingy dice que va a ganar porque ha jugado 25.000 partidas. No hace nada más que eso, este chico. Si tiene 18 años. Con 18 años. Sale de su casa, Con cariño, Pero 25.000 partidas, o sea. That's true, and also the fact that in the last time he was playing against Consus, who is a very, very like confident moving player, Bien. and so he actually went down to Tú llevarás 1000. Yo llevo 1000 partidas. 25.000 partidas. Es que este chico no ha jugado al LoL en su vida. Que empiece el juego, va. Little flip. Okay, opposite of what I said. No, you're right. I'm saying like little flip. Okay. Pensar que mis estudiantes de 15 años ni saben las capitales de las provincias de Argentina. Bueno, los a jugar a GeoGuessr, igual es el secreto. ¿Los 3 comentaristas saben sus jugadores de Geo? Sí, creo que sí. There is that tournament meta, that history evolving here, the trends for these players. But if there's one with a brand new slate to write whatever. Tal vez reemplazó el LoL por un vicio menos malo. Sí. Pero hay gente que está muy viciada a esto, O sea, 25.000 es mucho. Hombre, con 18 años, igual sí. Has conseguido llegar aquí a la semifinal. Como ayer. Estoy un poco nervioso. Y listo para competir. ¿Has practicado? ¿Te has preparado de una manera diferente hoy? I guess I practiced on like trying to scan for signs and stuff a little more today. Nice, very smart. Hopefully get a little bit of a moving advantage. Very nice, man. No sé qué he practicado, me quedo que no he escuchado bien. Los tengo muy bajitos yo. Fau tiene 5x5 por. Bueno. Fau es el canadiense. El Gingy es un animal. Es una bestia parda de esto. Ay, Dios mío. Fau, welcome back, man. Good to see you. You have Gingy, a tough opponent here. You know he has. Vas a competir contra Gingy, que es un oponente muy duro. ¿Qué estrategia vas a tomar? Yeah, it'd be nice to win the moving games. That's definitely, something I need to do if I'm going to win against him. I know I can compete in the NM and NMPZ, so if I have to, then it's going to come down to that, and I'm going to have to win at least one of those games, so yeah. Bueno, básicamente que tiene que ganar los primeros de movimiento porque en MPC, como se diga, lo tiene más complicado. Yeah, probably one of the toughest opponents I've played against. Va a ser uno de los oponentes más duros que hay. I'm going to play against probably, so yeah, we'll see what happens. Sale como underdog, Fau. Fau sale como underdog y vosotros le estáis dando un 81% a Gingy. O sea, estáis. Sale como underdog total, Y en juego, 3 millones de puntos. Bueno. Round win, un 57%, Y puntuación media, 4100. No está mal, Gingy is the type of player who likes to move around, get a sense for it in the first 10 seconds, and then send in a guess to pressure his opponent before they're able to make their way to a useful sign. Guess, o sea, aciertos por encima de los 4.500 puntos, 22. Como gane Fau,
A más de uno se le va a quedar la cartera temblando. O sea, puede haber gente que haga stonks de cojones, ¿eh? ¿Cuántos lleváis jugados? Pues como casi 4, va a cambiar los 4 millones de puntos. 3,6 millones de puntos. Madre mía. Cuidado que Fau tiene 2 guesses, o sea, tiene 2 aciertos más por encima de 4.500. Cuidado que, perdón, las métricas de Fau son mejores que las de Gingy, ¿eh? Round win percentage, which is hovering around the same as Gingy, again a little bit higher, but you know, we're seeing again this is tiene menos damage, eso sí es verdad. Super comparable in their statistics, but this time bueno, chat, era para igualar esto un poco más, la verdad. 65-35, ahora tiene más sentido la métrica. ¿Por qué quiere ver el mundo arder? No, lo hacía para que hubiese gente que apostara por él. Pues hay como más de 4 millones de puntos en movimiento. 4,2 millones de puntos en movimiento. Como gane Fau, van a haber unos stonks de 3 pares de cojones, ¿eh? Mauricio ha votado 250.000 a favor de Fau. Y Mateo 250.000 a favor de Gingy. Estáis enfermos, o sea, es que hay 4,5 millones de puntos en 4,5 millones de puntos en movimiento. Most people that this matchup right here, Gingy versus Foul, was going to be the finals. That was most people's assumption. So we are looking at another, as always. Finally, the semifinal. Exactly. So this is one of those things again. Gritemos Coabunga. Pandora Azul acaba de suscribirse con Twitch Prime. Y qué bien que ha hecho Pandora Azul. Uy, debe estar oscura esta cámara, ¿no? Ahora ya. Pandora Azul. Gracias. Unleashed, right? They're both going to the World Cup. Que claro, sí, ya se ha hecho de noche. They are trying to get to the final here, go away with the bragging rights and the cash, the substantial cash on the line. But I hope knowing that Fiesta de pelucas en el chat. Gary-Efron le ha regalado unas suscripciones a la comunidad. Gary Efron, gracias por regalar la sub. Muchas gracias y un besazo, Gary. Ay. Primera ronda. Qué nervios, ¿eh? Día 3, se viene. Vale. Primera ronda, va. Plays the same way he did yesterday. Vale. Very fast, extremely fast. He said he was allergic to signs. You know, less information. Ahí tiene un cartel. We do see Foul vale. some yellow signs there. We do see both of them saying the Va a same buscar en Eslovenia. Slovenia. You do get those signs in Slovenia and like Croatia, Monty, but with Gen 4 and this architecture, you see a Slovenia guess here. Gingy ha tirado. Fau se lo está pensando. Gingy, average ¿Qué hace? time of 11 seconds. Oh, we've got our stream. Ah, se había quedado glitcheado. Ya está, no lo he reparado. 11 second average guess time. 100 puntos no es nada. Now that one I believe. He's been pushing the pace hard. He controls the pace. Foul at 25.4 seconds. Yeah, and that's 100 puntos es nada. Sometimes if you feel confident, might as well do it. Let's do it round 2. Van de chill, sí. And it has a beautiful location. Not South Korea, but it is Peru. Vamos al siguiente. Perú. Dice que es 100 puntos no es nada. No, recordad, no es como empieza. Ya ha tirado cerca de Cusco. Aggressive approach, Trevor, living up to not just his stats, but the aura that he's begun to create around himself. Parecido, un poquito más al norte.
It would have been enough. Always put Klima there. No funciona del todo bien lo de tirar a lo loco, ¿eh? Both players 834 going south. points. Let's Foul's see. gonna like that on the And you one Aún mentioned así, it was bueno, aggressive, tampoco es mucho. but it's also risky, I feel like, to make that guess, because Si hay algo que he aprendido es que el que gana la primera ronda termina perdiendo. seconds to find information, which could be death, but you know, it's A worked out Gigi for le him this funciona far. más eso en los no move, We sí. have seen a couple times where it stumbled him, but more often than not, if we're looking at the percentage, Hostia. I think when he's acting fast, ¿África? moving first, it's usually a positive ¿Kenia? outcome for him. Exactly, and let's see how positive his guess can be here in ¿Madagascar? India. ¿India? Pues mira, yo no lo sé. Like that, Trevor. Gingy and foul. Round Gingy 3, and foul. 2x damage. He's going He's already. Ya está tirando a this is like India. a distinct area of India. Like I feel like if you've seen this before, you would know it because I have never seen coverage like this in India personally. But you know, if you have 25,000 games, 7, you have, 6. he's giving foul No sé dónde time está. to get a guess off, and he's going in a similar region and not too far from the other player there. Absolutely right. Ah, pues mira, lo ha sacado Fau, ¿eh? Of both players. With double damage though, means foul gets Ooh. 522 points of damage going towards his opponent, Gingy. This is what it has led up to be so far. High-level gameplay here by both players. Measured. High-level gameplay. Round Vale. 4 looks like Tit for tat, as they say. we're back. You know, very fitting location here for the Americas regional. So we do look to be in North America here for both these players. India pensando que era Canadá. No, no. Yo pensaba que era África, imagínate. For me to watch and see. Looks more ¿Ha like encontrado an algo? area ¿Qué ha encontrado? there. No, pero mira la furgoneta que pone el estado. Gingy is zooming into Oklahoma here for us. No ponía el estado. No backplay on that. El pueblo de las estafas, es verdad. No se parece un montón. Looking at plates are blurred. Es que tiran al centro del país en plan pressing total. Thou has no guess down. Gingy, he's in Missouri, very close again. Who will be closer? And it will be Muy parecido, muy parejo. Foul. Apologies, has a Se slight quita. advantage there. Tengo la sensación que Gingy se quiere pasar rápido esta ronda para ir rápido a los no move, que es su fuerte. For the round. Let's keep ¿No? going. Porque está tirando al centro, en plan a lo loco. Round number 5. It's been a fast game Si so no me far, extraña que which is esté what our tirando tan expectation rápido. was, ¿Sabes? Como... considering we've got Gingy on the server, No sé. but foul right now proving he has the Así hizo ayer. Yo creo que esta ronda se la quiere pasar rápido aunque la pierda. 2000 points. Yep, and going in round 5 here, looks like a typically small country in Montenegro. We'll see if that No is sé, the ¿eh? case. But both players will En vez de asegurar esta y ganar los no move. Ya, no, supongo que diferentes aproximaciones. You keep getting these smaller countries. Ah. North Macedonia makes La pierde porque sabe we do have a North Mass flag there. que si pierde la primera gana. No sé. That yellow flag Ahí there. tiene bandera de Macedonia, de Bulgaria. Small country. Gingy analyzing everything, internalizing it, painting a picture beyond the picture in front of him, and he does lock in off the back. Tiene que ser capital esto, Foul ¿no? now with 10 seconds to react. Very minimal points here. Seems one would think. calm, scanning around. Copie. Minimal points. Copge, como se diga. Looks like it's going to be the case. 3x damage though could make. Oh, is he going to get it? Yeah, he already had it down. Yeah. No, le ha ganado, pero por poco también. 300 puntos. 3-3-3. Van bien, van bien. Lucky number 3. No sé la bandera de Bulgaria, sí, pero encima estaba la de Macedonia del Norte, que es como un sol con rayas. Joining ourselves in Australia. Some beautiful eucalyptus trees here. I bet this road smells very nice. Durísima esta, ¿eh? Yeah, are we surrounded by eucalyptus here? Surely. Todo eucaliptus Australia. Nice menthol awakening for one of our players. Let's see if their guesses are just as nice as the smell. Round 6, 1 minute on the clock, moving. Foul and Gingy Both players going in the same direction, I think, yes, but Foul slightly ahead. Pau va mucho más rápido que el otro, ¿eh? Yeah, you can hear the tapping. Gingy with that gamer stance. Were those bees there? Was that a beekeeping? ¿Está volviendo? Really cool bee locations in this game. Sometimes you get hordes of bees following you. Kind of scary, low key. I mean, looks like one of those roads where if you're not going to find information, you have to make a good region guess. Va a tirar al sur, bueno, va a tirar Melbourne. I think both players do end up going Victoria here. I'm not sure where you would end up, and where else you end up going. And we see a pull here. Any information here for Foul with 14 seconds left. Gingy's going to lock it in. 10 seconds remain for Foul. Melbourne, en la zona de Victoria. Chile es fácil para adivinar. Depende de lo que salga. Mucha distancia, ¿eh? Se ha ido a Sydney. Puede haber una palmada aquí, ¿eh? ¿Foul is closer? Sí. Le quitan 1000 puntos. That is one of those things where, you know, again, you click capital.
Canberra. Justo en medio, Closer. Justo en medio. I mean, that's a very rural Australia. It's very, very hard to region guess locations like that. So, you know, props. Podría haber sido peor, O sea, 1000 puntos. Bueno. Round 7. Going into our 7th round now, Trevor. 4x damage. This is where the Maltese have really built. Están hablando entre ellos. They're talking to each other down there, it seems. It looks like. Oh, yeah? Like, you going Melbourne on that? No, I'm just kidding. All right, let's see. A little bit of drama. Entramos en zona de bofetón, sí. See what round 7 here. It looks like a Colo. Daño por 4, Cuidado que aquí el daño ya es bastante heavy, Let our players decide. Gingy, 3,000 points down. Foul. ¡Hostia! And he's gonna instant send it. And Esto es ya pressing, It's a big send. This really heaps the pressure back onto foul. Looking at the copyright here. 2023 6, copyright. 5, 4, 3, 2. No anda lejos, no anda lejos. And it will be Campeche. Te va a quitar bastante, A round that ends up being quite spicy. 2.1k damage. And this is so close, really. I mean, only a 500-point difference. Gingy lo tenía como muy claro, este. And you know, these later rounds equal bigger points. As always, multi-stack up, so do the points. Yo no saco eso ni loco, Big country, big damage, Trevor. Estados Unidos. Got the USA, America. And you know, both players are, you know, North American. I'm not sure who has the advantage here in the States. Gingy is from California, and he does have that West Coast, Esta gente tiene entrenadores, I think, sí. advantage, but this will not be the West Coast. Let's see where this will end up being. Both players zooming into the bus. Usually when you have bus stops, you're going to be in a more urban area, especially in the U.S. with very limited transport. I've never taken a bus in the US. I have no idea what it's like. Canadá está en Detroit, cerca de Chicago. Some area codes potentially. Let's see. 30 seconds left. Trevor, you ever taken the bus in the US? I took a bus to work a couple times. Yeah. Okay. Nice. Both players are in Illinois here. Yeah. So. Están muy cerca el uno del otro. Va a tirar Chicago. Chicago de lleno. Por el puente ese. Does it pay off? Let's see. Does he pay for his mistakes? 3 seconds, Paula. No sé qué está buscando. Could be some substantial points. Oh! That will probably. That's almost a 5k. ¿Que lo mata? Wow! 4.5x damage, 1.9k going the way of Hostia. And that is a great switch last second for foul. Huge switch. Le pegó una buena hostia, 3,1 kilómetros de distancia. Massive points. And a huge reward at the end of the foul. He can go confidently striding. Gingy is in despair right now with only 1,000 points left to his name. 1000 puntos tiene. Ronda 9. Will be Arge. And you know, actually I'm not sure who has the advantage in Argentina, but you know, who does it have. Veamos, está diciendo que es Argentina. I expect Gingy to move fast here. He doesn't like losing those rounds. Yeah, look, here we go. Va a tirar a lo loco, va a tirar a lo loco. Straight to region. And you have to expect Foul to also know that he's going to be doing this, so he's going to have to be playing super fast here. Curso del desierto. He didn't. But a bit later than expected, but there it is. He had to 15 seconds there, 20 seconds. A road. Foul, do you expect him to be in end up in a similar place, Trevor? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coabunda. Van 3R-ley acaba de Lo ha matado. suscribirse con Tui Prime. Hola, Paul. Lo ha tumbado. Un momento, Vander. Lo ha tumbado. Lo ha tumbado. Vanderlei, gracias por esos 11 meses juntos. Gracias por ese Prime, Vanderlei. Besitos y gracias de Vanderlei. Gingy tirando a lo loco le funciona, Le ha hecho un fatality del Mortal Kombat, pero épico, Qué nervios, sí, sí. Guesses in different directions, a big country, big points. We know that, and Gingy, the proof is in the pudding. Yep, exactly. And I think his play style, especially against Foul, might bode well. But we will see. Let's keep the clock running. Game 2. This is no move. The players do just get one single 360 panorama, and this is it. Let's see what they can do with that. And round 1 of no move. Perdón, me estaban escribiendo. Train here, or like a railway here. Let's see. Little bridge overlooking Gingy. the train track. You see Spain zoom in here. Spain, muy al norte, ¿no? To push the pace. Let's see how Gingy can react on the back foot. Going in a very similar location. Vale. Region, I should say.
both in northern Spain here. Minimal points. It was just And it was. Estoy tan cerca de Madrid, yo hubiese dicho más al norte. Bueno, pues claro, lo hubiese cagado de lleno. Lo hubiese cagado de lleno. 7. Round 2. That is marginal. Will this be the same case? Let's keep it going. AP. No move. You get 1 360 panorama. Uy, que me caigo. ¿Por qué me puedo caer en la silla? Tengo pecho un giro. Bueno, no me preguntéis. Vale, Francia. ¿Por qué tirado al agua? Sería un clipazo. No, es que tengo las piernas altas para que no se me duerman. Pues claro, 9 horas de directo. Y pues, es igual. O sea, tenemos and you probably just end up clicking center because France is not that easy. Gingy is showing the audience that he might want to go northwest here, and he does. Nope, he's switching back. He's not committing. Está cerquita los dos. Will he do it? He's hovering over it. He's gonna stay there. Se los desmayas. Accidente laboral, ¿te imaginas? Foul move first, and this time it pays off. Okay. 515 damage. Right now. Van poquito a poco, van rascando así 1-1. And Gingy had the better guess later. He took it, but nonetheless, foul, getting off to a good start. Yep, as always. I feel like Gingy is constantly coming from behind. So for him to have that game one advantage too is pretty. Hasta que no pasen 2 rondas más, van bastante igualados. Estas rondas son bastante tranquilitas. Looks very encouraging for either player. You probably end up going. Double damage in round number 3. Vale. Inglaterra. Just a 360 panorama and Gingy Irlanda. I like the look of Ireland / Si sale otra vez going north of Ireland or not Northern Ireland but north of Ireland. Vale. Iba a decir, si sale Irlanda del Norte otra vez, ya es raro. Ha salido como 3 veces. I actually not sure if it was Irish or Welsh. Yeah. But lo de Gingy es por resistencia hasta que el otro falla. Separate things here. So 30 seconds left. And Foul is saying it is going to be Wells. Damage could be a reasonable hit. Could be. Están buscando, pero está difícil. Van a tirar en un sitio parecido. 17 seconds left. It looks like Foul is scanning. Foul really thinks he knows this road. And he's scanning for the cities. Está buscando el pueblo. El jeferendao ese. Not in Wells because it's just too tiny. Just goes closer. Están separados un poquito. Pues le pego un buen hostiazo, Le error Rainbow, sí. Puedo errarla yo también. Like a couple bad guesses and ends up really meaning everything. So hopefully that, for him that might not be the case. Hopefully it's not the case for him. Bien tirado. And what round 4 is live right here. Looks like. Vale. Cam, Japan. Rainbow dice Japón, yo diría Hong Kong, Immediately you'll see both players zoom in on this telephone pole right here, directly in front of us, to see if there's anything there. We do see that by Foul. Gingy follows. Gingy is Taiwan. Foul going quickly to the map, but then removes it. Gingy doing the same. Any sort of plates they're able to. Yo hubiese dicho Hong Kong, Taiwán por Asia. Going, thinking south. Yo voy a tirar Japón, bueno. South, 10 seconds left. Foul doesn't know what to commit. Hong Kong puede parecer, sí. Oh, mucha diferencia. Cuidado, Cuidado. He's staying in Tokyo. 1-2 de spama. ¡Oh! Se lo lleva Fao. 2,5. Lo deja con 200 puntos. 155 puntos. Pero aún está vivo. Y el otro está con 6.000, 6K to 155 and untouched Foul. Flawless. Hay mucha diferencia, Ronda 4. Fau, si juega sobre seguro, puede ganarle. Pero tiene que jugar muy sobre seguro. But again, we've seen never that simple though, is it, Trevor? Simple. If it's that simple, we will all be there. Let's see, round 5. And this isn't actually the worst case scenario for Foul. You kind of are looking for smaller Latinoamérica puede ser. countries that you can, maybe have studied before. And this country right here with this poll, this will be Colombia. And it's better than Russia. It's better than Indonesia maybe. But let's see what Foul likes to do with this.
because it's, you know, you get one slot, and we'll see Gingy make this very, very just instant guess. Guatemala, Colombia. Podría ser Indonesia también, ¿eh? Both in a very Van a Medellín. Van a Medellín los dos. Uno al este y otro al norte. I mean, you can easily pick up 155 points. Cuidado, yo jugaría súper seguro en esta, ¿eh? Está buscando las montañas. 3, 2, 1. ¿Lo ha tumbado? Lo ha tumbado. Lo ha tumbado el otro. Sí, son más de 100 puntos. O sea. Lo ha tumbado, lo ha tumbado. Lo ha tumbado. 1-1, ¿eh? Es el primer perfect, es verdad. 6.000 intactos. O sea, psicológicamente que te hayan hecho una ronda perfecta. No te confíes, Fau. No te confíes, amigo. No te confíes. This is just high level. You just have to appreciate this gameplay here by both players. You know, Gingy is playing. The fact is, Gingy really didn't play that game bad at all. You know, he didn't really make any. Van al move. Que esta categoría teóricamente es la que no le gusta a Gingy. A Gingy le gusta el no move. What game 3 is, and this will be back to the moving, so they will be able to press that W key. And, calma. Tía. Está más reñido de lo que parecía, ¿eh? Perdió una categoría que le gusta, sí. Yes, it will. It means you can potentially avoid an NMPZ. Looks Baltic. This looks like a Baltic sign here. Dice que es como de un país báltico, Letonia, Lituania, Estonia. And it looks like Val knows the orientation of those signs because he is instant locking Estonia. Ha tirado Estonia directamente a lo loco. We do have the A-frame pull here, but maybe Val does. Going to be a strong round one for one player, very possibly. And it is. It's a strong start for Foul. Vale. He's just playing really well. He's playing so well, Paula. 1200 en la primera ronda es mucho, ¿eh? Esta primera semifinal es la final de la semifinal. No, es la. Bueno, es la semifinal de las finales de América. Esas noruegas. No, Finlandia. Pau está jugando muy bien. Para el cartel blanco. Creo que es Finlandia o Suecia, a lo mejor. Suecia. Le ha tirado un triple. Yo creo que tiene triples. No están muy lejos el uno del otro. Gingy está estresado, sí. Muy parecido, pero gana Gingy. No, gana Fau. Gana Fau, pero muy poco. Tiene la presión a favor Fau. Puede ser, que le esté afectando a otros mentalmente. A ver, están yendo bastante parejos, Claro, de momento lleva 3 rondas y las 2 primeras las ha ganado el mismo. Van 1-1, sí. Sí, pero Fau lleva toda la ronda anterior y está invicto, Cuidado. O sea, van a tirar a México los dos, zonas parecidas. Campeche y Tabasco. No, y Veracruz. You go Chiapas, you go Campeche. Where do you go here? 3 seconds left. They're in different regions. We have a Veracruz and a Campeche. Quite the distance here on 2x damage. Justo en medio, pero esto se lo lleva a Gingy. Te lo lleva a Gingy por 100 puntos, también te digo. O sea. 1-1, Madre mía. We do have a Norway. No way. Norway. World Cup duels, 2.5x damage, round 4 of 10. Vale. Ahí tiene una bandera. Bueno, era la bandera de Noruega, o sea que tampoco hay que fijarse mucho. Está mirando el cielo. ¿Qué está buscando? O sea, sabe que es Noruega y cerca de Oslo. Muy parecido, se van a quitar muy pocos puntos. Le va a quitar 80 puntos, es nada.
anything too crazy, but as we've seen, people do survive with 78 points, round 5. 3x La India. damage. Looks like we're back in India. Not sure who has the advantage. I think we did see them have an India prior. Será una ronda larga, tiene pinta. Similar region guess there, so I see if that's also the case here. No vais a leer nada. Ah, Kerala. Ha encontrado el sitio. Ha encontrado la provincia. Hostia, le ha pegado una hostia con esto, No, le he pegado una hostia. No, va a perder un mogollón de puntos. No, le va a pegar. Ah, pero era mucho más al sur. No, o sea, le va a ganar, pero no tantísimo, Ha tenido una suerte. Ha tenido una suerte, Fau, que no tiene ningún tipo de sentido. Porque ponía Kerala. Suerte que las regiones en la India son muy grandes y estaban en la frontera, Mala suerte el otro, sí. Italia, ¿no? Italy action here. Players. Ahí tiene un cartel. Polesio. Lots of information. I think Foul has the advantage when it comes to info. We'll see. Va a tirar al centro y se la pela. Ha encontrado el sitio. ¿Dónde ha encontrado? And again, both players. Tira al centro. As always. Permateus, Spopolini. He's scanning east of Rome here. He's going even. He's scanning 3 seconds. Va cerquita. Va. 100 puntos. Están muy igualados estos. Es que esta partida está muy igualada. It's just kind of neck and neck. It is. Even when it was 6,000 to 100, it was still neck and neck. Like the guesses were still really close. Let's see who will take a game 2 advantage, game 3 advantage, round 7. Vale, estamos en África. Looks like South Africa here. Looks pretty north. Let's see. Dice norte de Sudáfrica. 1 minute on the clock. We are on a white road, which means not a main road here. So the question is, who can find? And we 4 rounds remain, including this one, Trevor. See a Joe Bird guess here by Gingy immediately. Yeah, Gingy pushes hard. The thing is, Foul knows exactly where Gingy Ha tirado Johannesburgo, Gingy. Quickly in South Africa, you basically just click Pretoria, and so he'll probably do a similar. Va a tirar por Pretoria. Bueno, espera, que ahora sí que hay distancia, Muy parecido y lo ha sacado Gingy, creo. Bueno, aún aguantan. Están bastante parejos los dos, Andan arriba, abajo, pero andan parejos. No creo que se maten. Bueno, a menos que uno la cague muy fuerte. Hostia, está demasiado igual, Cada punto cuenta. Hombre, están en el round 8. Sí, lo que pasa es que ahora hay una diferencia de 400 puntos. Eso es nada. Va a tirar Hungría. No. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Ha corregido. Ha visto los postes eléctricos. Casi palma. Casi palma, pero le ha ido de 12 píxeles, ¡Hola! Penultimate round, Trevor. And wow, this is what a location for round 9 here. Indonesia. Yes. Woo! Let's go, Pilot. We made it. 5x damage. The penultimate round of game 3. We're moving. Están buscando. It's anyone's game when the multis are this big. And we know Indonesia can be a tricky country. Ahí tiene el sitio. Bueno, había una página web, o sea que sabe 100% que es Indonesia. Bueno, lo sabía antes, pero. I always give information edge to Foul. I'm not sure which players here do know their Kabupaten or, polls or things like that. But Gingy, of course, as always, is going to be the first person to make a guess, and he's going just in Sumatra here, North Sumatra. Let's see where Foul ends up plonking. We have 30 seconds left on the clock for him to find any
when you have this much information, it's smart to actually let the time run out. And we have a count guess here. We have Ojo. a guess here. Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Game here for someone. Uno de los dos ha ganado. Gingy, how do you respond? Will Gingy stay? O cambia. No, no. Ah, bueno, ahora ya no, ¿eh? Ahora ya podría ser que no. Cali and South Cali. 1 second left. Who's it gonna be? ¡Hostia! Foul! When you do it like that, you do it big. That's 8.4k damage. Pero ¿cómo lo ha sacado? Taking the lead. He's just putting on a ¿Cómo ha sacado eso? He is putting on a clinic, Trevor. I could not. Pero ¿cómo ha sacado ese pueblo? ¿Ha estado de vacaciones o algo? Su tío vive ahí. I mean, that's just his personality. And if we actually look, I think at the greater picture here, at rounds 1, you know, Gingy might have that game 1 win, but rounds 1. Había un cartel ya, pero que conocía al pueblo. O sea, la casa es. Sí, sí, ponía el sitio. Pero de ahí a que encuentres el pueblo. Hostia. You ain't losing because of your PC. You're losing because I'm winning. Yeah, I mean, Pura suerte. No, yo creo que el tío sabía dónde estaba ese pueblo. I keep saying this, but no, it's not over. It's not over until it's over. Oh. Gingy may be saying, ¿Te puede hacer el trampa en este juego? En presencial no. Girel-Unriel dice nah, usa hacks. Aguante Chicago. Aguante. No, yo creo que fuera de presencial sí que se puede hacer hacks. Pero en presencial, un ordenador controlado por la organización y mirando que no lleves pinganillos. Foul. He went 2-1 at the start of the tournament. We thought he could maybe pull off the 3-0, but he couldn't. Nonetheless, he booked his ticket to the World Cup and the semi-final. In that sense, Foul sort of went from being one of the favorites to still a No, yo favorite, veo muy but going difícil up que against hagan some of the trampas. here Se in puede, the form pero of Gingy. Now, Foul is one game away from securing hasta alguno a se spot puede hacer in the trampa. final. No, o sea, si nadie puede mirar tu ordenador, yo creo que sí que se puede hacer trampas. Y si te puedes poner un pinganillo y tener a 20 colegas en casa, cada uno experto en una cosa, te lo sacas. In round 1 of game 4, no move. You get 1 360 panorama. That is all you get. We do have Vale. tons of information here for the players to guess off of, though, with bodies of water. Sherezade, gracias por la raid. Bienvenidos los que veis de parte de Sherezade. Estamos con el Mundial de GEOGUESSR. Muchas gracias, Sherezade. Va a tirar Noruega, ¿no? I'm looking for water east right now that lines up. Foul, finding a road with also another, you know, land on the east. Vale. Is that ever the right road? Está encontrado el sitio, más o menos. ¡Ciencia! I'm not saying it's the right road, but I wouldn't be surprised. It's not a non-zero chance. Nah. That would be quite impressive, though. Another 5k, our second 5k of the tournament, potentially, Trevor? Nope. Nope, Just not slow. today. Yeah, it's something, you know, again, you know, like No. Sweden also doesn't really have that many bodies of water. So, ¿Qué es más suerte o habilidad? Bueno, yo creo que es habilidad. Un poquito de suerte se tiene, pero es principalmente habilidad esto. Ooh, are we back in the Northern Europe here? Norte Europa dice. Sweden, ¿Sí? ¿Suecia? Round 2, no move. Yo hubiese dicho más al sur, ¿eh? 1.5x damage. Este es el modo favorito de Gingy. I wonder if you actually go France here now. Feeling the pressure. Francia me lo creo más, ¿eh? Denmark, a Czechia. We have a Denmark and a Czechia here by Gingy. Czechia. With this long car antenna, we have architecture too south, and both players going Denmark. I do like a Denmark. I like a Denmark and I like a France. I don't think I like anything else. Dicen Dinamarca, ¿eh? Players going Denmark because maybe the architecture south. Yo hubiese dicho Francia, se me hace raro este paisaje en Dinamarca, pero bueno, puede ser. O sea, no conozco todo Dinamarca, ¿verdad? Let's see. Gingy going for a water hedge here. Tiran el agua para estar entre medio de, ¿no? Sí. Pues sí que era Dinamarca, ¿eh? Yeah, I mean, look how close this game is right now. And, you know, Están bastante empatados, es que van 18 puntos de diferencia. Muy poca diferencia. Exciting news for some players in the community watching at home, especially if you're a New Zealand enjoyer, because we have our first New Zealand lock of the tournament. I'll give one big 360, and let's get in. Bueno, veamos. Round 3, 2x damage. I'm not sure. We haven't seen any Van 2-1. O sea, si gana Fau esta partida, ya pasa de ronda. Si gana Gingy, empatan ni una ronda más.
Nueva Zelanda ha tirado ya. Tira al mismo sitio. Nah, misma carretera incluso. Más al norte. Bueno, ahí le va a sacar puntos, 1100 puntos, bueno. A lo mejor de cuánto, es el mejor de 5. ¿A cuál apoyas tú? De estos dos me da un poco igual. En la final está el brasileño y aquí bancamos al brasileño, la verdad. O sea, Pau se está poniendo nervioso. ¿Sí? No sé. Keep it rolling, Trevor. Keep these guys under the gun. Make sure they can perform the highest level. Foul still. Showing so little Turquía. emotion, just completely La zona más desértica de Turquía. Completely separate parts of Turkey here. We have an eastern. I actually almost. ¿Qué es esa carretera, Gingy just moved more east, but Foul is committing east, and he's even showed the audience another road he thought potentially could be. So I lean towards his confidence there. Gingy hedging more central. Who's right? Yo creo que Gingy ha asegurado Turquía y el otro ha acertado un poco más donde es, creo, Ah, pues no. Le va a pegar un hostiazo, Lo deja temblando. Lo deja temblando. Pues Fau no tenía tan claro dónde era, Pero estos de locos. Estos están enfermos. Nos vamos a la quinta. Yo creo que vamos a la quinta ronda, India o Bangladesh. And it's not stopping yet, it looks triple like. damage in India, Trevor. I'm going to stand up, buddy. Yeah, I mean that's. Igualmente esperad, esperad que además la India es muy grande, Region guesses in India, so like. Gingy. Bueno, están en el round 5, aún pueden aguantar. Plonking in east. Not committing just yet. Looking for more information. Looking at the poles in the distance. Makes him adjust. Goes a bit more central. Foul yet to open his map. Do we see Foul? ¿Cuántos vienen a la final con los otros continentes? 5. Los que están jugando ya van a la final seguro. Ahora están compitiendo para ser el mejor de América. Reaching the halfway point now. Foul still yet to open his map. Gingy sticking around that central location that he originally picked. He's refining slightly. Está buscando alguna pista. Las construcciones, los palos. Doing the math. Analyzing, opens the map, zooms in. No lo sabe. Sabe que es la India, pero no sabe dónde es. Va a tirar un... No, van a tirar parecido. Bueno, uno más hasta el... Igual palma, ¡Hostia! Lo mata. Lo mató. Van a la ronda final. Está muy igualada la cosa, Está muy igualada. Otra ronda. Ronda final. 2-2. Quien gane esta ronda pasa. Para un país tan grande, si vas perdido es mejor ir al medio. Sí. Que es lo que ha hecho Gingy. Y esta es la peor ronda de todas porque es no move, no pan, no zoom. Van a ver una foto y no se pueden mover. No se pueden mover. O sea, Girel-Anriel dice nah, Gintonikus Ajax. Miami me lo confirmó. No creo. No creo. Ladies and gentlemen, everyone at home, America's Regional Finals, Day 3. Vamos con siguiente. Solid Snake. The last game, Game 5, between Gingy and Foul. Gritemos Coabunga. Solid Snake-GG acaba de suscribirse con tu Ibra. Gracias por dejar el premio en este canal, Solid Snake. Besitos. Vamos a Guatemala. I could see maybe an Ecuador guess here, but I think with the pan you have to go Guat because it does look like it's and it looks like No, mira, se la pela. O sea, directamente va a Guatemala. Los dos van a Guatemala. There is these like I think banana plantations that are very distinct. And he locks it in. Gingy thinks he's got the road, mate. Yeah, I actually don't dislike. He was actually he was completely north there. Yeah, he is max north or max east, but both players I think. Gingy is considering sticking where he's at, but he's also looking at the southeast close to Foul. Oh, my God! That is the way you start a round 1 in NMPZ 1.1K. Lo llega a hacer en una ronda más adelantada y lo fulmina.
Que se ha quedado a 1,9 kilómetros. Pau los veranos los dedica a recoger bananas en esa carretera. O sea, Pau se pasa todos los veranos recogiendo bananas en esa carretera. Porque si no me dirás tú cómo lo hace. Pero 1,9 kilómetros. Mr. T. México. This is where legends are made. This is the NMPZ still shot we get right here in round 2. The action that this game provides, some would not believe it. Jujuy, Argentina. Este se va directo Baja California. If you're a fan, anyone close to you could be as well, and we should share this joy, share this action, this unique niche that we can reveal Hermoso, Sonora. to the world. We have one Baja, we have one Sonora. Uno va a Sonora y el otro a Baja California. I mean, Genji confidently locked in Baja. And he's right. ¡Hostia! Pero bueno, yo creo que Gingy se dedica a coleccionar lagartijas del desierto. Y ha ido ahí varias veces a buscar lagartijas. Porque ya me dirás. O sea, ¿cómo lo he adivinado? Gingy, one of the best Mexico players in the world. We saw No him lo entiendo. 5K or 4997, a random road in Mexico yesterday. And this is what we get with Gingy in Mexico. He's one of the Se best jugó el Mexico Forza players in the 5, world. sí. If you're foul, you do not want Mexico. But do you want New Zealand again? Let's see. Rainbow te ha dicho que es Nueva Zelanda. Pues sí, Holiday pinta, Park. pinta. I don't feel like I'm on holiday right now. I'm feeling the stress. I'm Gingy es feeling un the psico, pressure, sí, es un psycho. Trevor, that Gingy and Foul are under right now. Gingy is going to use that Christchurch. though. Vale. He's like a pressure valve. Christchurch, pues sí. And when you zoom in that quickly, you have to be confident in it. Just going Christchurch here. What does he see? Foul, a more laid-back approach, calculating. We've seen this with Foul before. You know, you let the clock tick down. You use every single second you can. Scanning. Está haciendo muy bien Fau, ¿eh? Está reflexionando todo el rato. Because he can't. He's locked in. All he's got is the image in front of him. 2x damage, round 3. 30 seconds down. And Gingy's scanning North Island now. Por favor, no mueve ni la cámara. Es que no pueden mover la cámara. Lo único que pueden hacer es tumbar el mapa. Not sure where he wants to yes. 17 segundos. Está dudando Gingy del sitio exacto, ¿eh? Vale, ahí hace zoom. Ojo, va a tirar Wellington. Wellington, yo apostaría más por Christchurch. Su duda es que sea al sur también. Pues yo tiraría al medio. Ah, sí, pues. Uf, Gingy al último momento lo ha movido hacia arriba, ¿eh? You want to talk a little bit of damage, though? How about we talk about the next round? Okay, well, is this Russia? It looks like it should be Russia. Okay, everybody Wow. at home. Big country, big points. Rusia dicen que es. Madre amor hermoso. ¿Estamos locos? Could be Ukraine, actually. Dicen que Rusia o Ucrania. Yo es que con tan poca información no puedo. Ah, este se va directo a una carretera. Gingy ha dicho, yo pasé una vez por aquí, una vez que fue a comprar leche. Quedó Rusia. Quite the flex. I mean, we'll see. 15 down now. Does he want to lock it in? No, not yet. He's refining. Moving his marker foul. Once again. Norte de Moscú, ¿eh? Los comentaristas saben o especulan. Especulan. No saben, no saben. ¿Qué hace Fau? ¿Está apagando el monitor? Fau se está pegando el monitor como Dios a ver si ve algo. Pero ¿qué vas a ver, hijo mío? Si esto yo estuve una vez en Tarragona, aunque había un sitio a las afueras de Vice que era igual. Vale, hay bastante distancia entre ellos, ¿eh? Uno de los dos va para el mar. Uno de los dos va para el mar. Uno de los dos se va. Era Moscú. Pero lo ha sacado Fau, pero por muy poquito. Moscow. Los dos han tirado a la misma zona. Muy bien los dos, sí, sí. Están de jajas, sí. Vale, Tailandia o Indonesia. That looks like it could potentially be a green sign in the distance there. And if that is that green sign, that could be southern Malay, which would be Malasia. Johor. Brunei, Right? va, I think we get directamente. those yellow signs in Johor. If that is what I'm seeing, I can't quite make it out in the distance. Que se tomen el tiempo. Brunei es raro, ¿no? O sea. Real guess here.
We have Foul. Wait. I think Foul's that locked in. Is that the south of Malaysia? That's yes. So they're both in Malaysia. One's in Borneo. One's in mainland. Gingy. If someone's right, and I think it might be. Ahora sí que uno de los dos se va. They're broken by a body of water. Oh, but funnily enough. Oh my God. ¿Qué cojones? 2.1. 2.1k. That's a huge hit. I couldn't read the map there. I was a bit confused as to where Gingy was. Estaban justo en medio. Lo que pasa es que como ya multiplica mucho. Yeah. So that's Borneo Island and then mainland, and it's wow. I mean. Gingy lo ha hecho muy bien, pero hostia. To make it to the finals, Paula. That's past the halfway point, and now Gingy in the lead. Wow. Pero esto es de locos. You know, Gingy did get the Borneo vibes there, but he just went more north. But that's, you know, it happens. Esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido, ¿eh? A tournament that hasn't had a single New Zealand round this entire tournament. Wow. We've had a lot recently. Ni idea. We have. And we're back. It's all coming up. New Zealand. Rusia, Nueva Zelanda, On dicen. day 3 of the Americas regional finals. Nueva Zelanda. Fowl's road ends here in New Zealand. 1 minute. Este va a tirar triple. Going straight Ala, in. se la pela. Maybe that last round has lit a fire beneath him. And he wants to get across those coals as fast Van a as tirar al possible. mismo sitio, van a tirar al mismo sitio. They're so close. So close, but 3.5x damage. Yeah, Every little helps, and Foul is just on 1.1k life. It could be Ahí van a tener que tener un poco de suerte, it could be the final deciding round, Trevor. It could be with 30 seconds left. Foul is locking Foul in. locks in first. How he close? shrugs. He says, "Your move, brother. What are you gonna do?" They're bantering. They're so Gingy close to each says, other. I'm gonna They're do so this close. I don't think with 5 Foul can seconds lose left. 1,000 points here. Tres, I really. dos. It could be. He's going more north. It could be. Oh, is that ever? is it I enough? don't think ¿Lo that's tumba? enough. ¿Lo tumba? That should not be enough. No. It's not. Oh Lord. 400 puntos. 6 on Foul. 3 rounds remaining. He stays alive. Gingy gets closer, but Foul can certainly hit back. With these multis, anything is possible, Trevor. Who will advance to the finals to play Orlando? 400 puntos, chat. Decides Se llevan bien, sí, se llevan bien. O remonta históricamente o una super F. Puede tumbarlo, ¿eh? His magic spells, hoping Quien gane esta ronda pasa a la final, ¿eh? but right now we do not know who he's going to play. Los dos van a la final mundial. Pero uno de los dos va a pasar a la final de América. ¿Finlandia? Sweden, potentially. Yeah. ¿Suecia? ¿Suecia? Better ¿Finlandia? way to end it than where we are right now. We have the short dash white outer lines. It feels just seemingly north here with these trees, though. America's regional finals day 3 coming to you live from Stockholm. Se ríe, Fau. They're talking to each other. Are we now? They both know it's Sweden, and they're both bantering, and we just see Gingy just clicking middle here. Both players having fun with it. And Foul does not want his fate Foul to come needs down to to make Sweden. sure that he is as close Van a as tirar muy possible. parecido. They're so close again. With only 476 HP remaining. If it's slightly more north, Foul will be closer. If it's slightly more south, Gingy Van a tirar muy parecido estos. Any mistake will be punished, Trevor. Where will Foul commit? He's clicking just on the word Sweden. Esta última ronda no tiene sentido de que los puntos que tengan ganas que gane ahora. No, no, porque puede tumbarlo. Lo que pasa es que aquí está muy cerquina uno del otro. Puede remontar, ¿eh? If Gingy has just done enough. Foul needs to be slightly closer here to continue it. Gingy just needs to be slightly closer. Not end here. Who is it, Paula? Si no está cerca, About to find out. Oh, he's still in it. He keeps himself sigue dentro del alive. juego. Sigue dentro del juego. And you should have committed north there with those trees. He's but gonna you're need too at least scared. 3 more. Wow. Oh, they're still talking. Let's eavesdrop. Oh, okay. Wow. NMPZ, this is getting... Siguen dentro del juego, chat. What more do you want, Paula? Rounds 8, 9, and 10 is what I want. Well, let's give it to you. That's what I want, brother. Let's see what round 8 is. Ooh, fun. South Africa. South Africa. Do you win by just clicking Pretoria is a Now, question. round 8 with 4.5x damage. If Gingy wins this, Es Sudáfrica. Y va a tirar como un loco, ¿eh? final, just like Orlando. If Foul wins, he arguably takes out one of the biggest surprises in the Tiran tournament. cerquita el uno del otro, ¿eh? Both near the same exact road once again. In that west region of Pretoria. Oh, Foul locks it in. He's locked in. Oh, but are you close enough? There's 10 seconds left and we'll know. Will Foul still be in it? Foul shrugging. Gingy doesn't know. Foul lo único que tiene que hacer es aguantar y que esté más cerca. Gingy lo ha hecho. Ya está. Lo ha tumbado.
Lo ha tumbado. Pero han jugado muy bien los dos. Lo han tumbado y... Muy bien, lo han hecho muy bien. Lo aguantó muy bien. Clap, clap. Lo ha hecho súper bien. Bien jugado, bien jugado. Orlando versus Genji, average Ice Spice W right there. Oh, yeah. Wow. Genji taking home the dub, and definitely an exciting game there. Wow. Really, yeah. I mean, we go to a game 5. We see NMPZ. Lo han hecho súper bien, ¿eh? Like We got NMPZ both games. They play, yeah, exactly. Oh, it's tough to process it all. I mean, what can be said though with regards to FAO is that not a Vale, ahora se viene una nueva competición por el tercer puesto y la final con el primer puesto. Entonces van a competir Chicago GeoGuessr contra FAO y la final Genji contra Orlando. Vamos de geografía por sociedad, nada, no menos, están nerviosos. Thank you for the commentary. Thanks for staying locked in throughout that. It was a nail biter, and Genji, after all of that, you are the one that stands on top. You fought back from behind, you conquered, you did so Ha sido increíble, choices throughout. Aún así ha sido como más calmadito. Still anxious because like Aún está nervioso. I feel like I didn't play that good. Porque no ha jugado muy bien. What would make you feel like you played better? Obviously higher scores, perhaps. Knowing more metas and stuff. Que prefería haber sabido más metas de la historia. What about that turkey round? You got so close. It felt like a huge momentum shift when obviously FAO was up. He was 2-1 up at that stage. Lo han hecho súper bien, ¿eh? O sea, está bien que están llegando a las rondas finales. Eso significa que los niveles son bastante parejos. A mí lo que me gusta es que estén llegando a las rondas números 8 o rondas números 10, que estén llegando a la quinta eliminatoria. O sea, como que está guay porque significa que como mínimo van parejos, ¿sabes? Como que uno sabe más de una cosa, otro más de otra, pero van llegando todos lejos y que no es como de uno le pega un hostiazo al otro. Sí, sí. Yeah, I did. Le estaba preguntando si había reconocido unas carreteras. Sí. Overall, like all of those games were just neck and neck. Was there anything particularly worrying you, or were you just trying to like stay locked in? Muy guay, ¿eh? Well, the game where he basically, I think he knew like a Japan meta, or maybe he just hedged, but I lost a significant amount of health. That really like scared me. Está diciendo cómo ha perdido un montón de puntos. Yeah, that makes sense. But you pulled it out in the end. Congrats. Son unos locos completos. Sí, son maravillosos. One of the things that made the match so fun to watch is it looked like you and FAO were having a really good time, chatting a little bit, smiling to each other. Do you want to Dice que se lo han pasado muy bien entre ellos porque estaban charlando. Yeah, we just said like good yeses and like that location was confusing because I feel Para su edad es locura, tiene 18 años este chico recién cumplidos. Opponent, it gives you both of you a better like sí. time because you're not like El más joven. O sea, I don't know, like you're not fighting or anything. I mean, se nota que no se pone nervioso del todo. O sea, Absolutely, and a delight to watch. Gingy, I know you got a big match coming up as you head on into the finals, so we'll let you prepare for that one. ¿Cuántos años tiene? 18 recién cumplidos. Ahí tenemos los siguientes matches. Tendremos primero el de bronce, que es no, era Jake Lions, perdón, no. Chicago ya no estaba. Jake Lions contra FAO y Orlando contra Genji. Sí, sí. Como profe de geografía, esta gente está en mirar, son brutales. Pues mira, por cierto, creo que GEOGUESSR tiene un modo de estudiantes para que los estudiantes jueguen a esto. Ojalá se animen estudiantes jovencitos a probar a GEOGUESSR. Está guay. Slightly out of left field, not exactly what some people might have predicted, so that's just super exciting. It's going to be
a great 2 games. And what a pleasure to see both games go to the NMPZ, and we had really, you know, big comebacks, big swings, and who was confident. Lo tengo que ver para usarlo en clases. Es que para usar en clases GeoGuessr está guay. Yo creo que tenía un modo, tenía un modo de estudiantes o algo así para gente que... De hecho, creo que si el profesor tiene cuenta, que vale 20 euros al año, puede meter hasta 100 concursantes dentro. O sea, tú puedes meter en una partida hasta 100 personas, que cada uno entre desde su ordenador y pueden pelear entre ellos. Que se usa mucho así en escuelas. O sea, divertido hacer eso en clase. Yo creo que puede ser guay. Además, lo puedes hacer por países, porque aquí están haciendo randoms. Pero a golpe puedes hacer España, puedes hacer Argentina, puedes hacer países de Latinoamérica, capitales del mundo. Yo creo que a nivel educativo me parece una maravilla, como para finalizar una clase o arrancar una divertida. Sí. ¿A qué hora es la siguiente partida? Ahora lo pondrán. Pero en breve, yo creo en 10 minutos como mucho. 10 minutos, sí. Algún español se ha clasificado. Cuando llegue la de Europa lo veremos. Dejadme ir un momento al baño que me estoy meando. Hago pipi y vuelvo en un segundo y seguimos viendo esto. No tardo nada. Ya hemos vuelto. Uy, ya justo tiempo para entrevistar. Congratulations on your placement heading to the grand final. And yeah, you didn't tell your mom yet, did you? She was watching actually live, so dice que su madre estaba viendo el directo. Well played, so didn't even have to. Yeah. Congratulations, shout out mom. And also, as I understand it, a big interview recently in the Chicago Tribune. Dice que le entrevistaron en el periódico Chicago Tribune. Great opportunity, and yeah, really thankful for all the attention. Está muy contento de que le han brindado esa atención los medios de comunicación. Thank you for comunicación. bringing attention to it and putting such a nice face on it. We've got some questions for you now. Let's see if you can figure out Me cae muy bien the este answer. chico, We're gonna put them up on the screen. I'm going to read them when they show up. Where is this image from? That doesn't ¿De dónde make es any esta sense imagen? until we see España, Francia, Italia o Albania. You absolutely España, can. There's León, no. ¿no? Let's see. I'm not stopping you at all. You're playing on my team. So, España, León. With that sign, we should be in Spain. In Spain. Yeah. All right. Well, we're going to give chat a little bit longer. Además es que pone la provincia, pone León. No, I actually haven't. Oh, wow. Well, if you were able to pick up the prize pool at the grand final, is there anywhere you want to travel to? Spain would certainly be on my list, yeah, but Dice que le gustaría venir a España. Chicago, ven a Barcelona, pasale este clip. Chicago, ven a Barcelona y yo te enseño la Sagrada Familia. Just really download them in there, right? Learn it in person instead of online. Chicago, come to Spain. We have Spain as the top choice for chat too, 91%. All right, guys. We will take you to the Sagrada Familia. Chat. You're doing okay, but we've got another question coming up here. The colorful road markings. I see. There's like a fun fact at the end. I always miss that. Oh, yeah. ¿Cuál es la bandera de Eslovenia? Slovenia flag. Oh, no. Okay. Okay. I shouldn't say my answer. No, actually, you can hold on to your answer. answer. We really want chat to screw this up so we fácil. look that much smarter. So, is flag memorization a big part of GeoGuessr? It's definitely an important. Os la dejo adivinar a vosotros, definitely va. something that's
a bit on the easier side, like a basic skill that you don't. Sois unos enfermos de banderas, Important to have that in your head for sure. Oh, the more we all travel the world, the more we move to different places, the bigger a bait that becomes, though, Confundo right? You ever Eslovenia see con him in a weird Eslovaquia. spot? Yes, La dislexia. even in the US, people fly Diversión all con kinds of banderas. stuff, Sí, sí, con Sheldon. Well, let's see if Iba a decir Pulder. chat was able to figure it out. They Eslovenia, have Serbia, selected Chequia y Eslovaquia. Muy bien, majority A. How Matías. do you feel about their answer? That should be correct. Nailed it once again, chat. Okay, we got a lot of GeoGuessers in the chat as well, I assume. Oh, even more difficult than the Scandinavian flags, question mark? I'm No, gonna defer las to you there. escandinavias yo me las he aprendido, That's ¿eh? valid, yeah. That's valid. I'd That's say so. valid. Yeah, I feel like some other GeoGuessr people in the know made these Yo questions. no fui Let's capaz see con how las tough they banderas. made this Ya, one. bueno. Where's this image from? Indonesia. Por la moneda. Movies? There's role players? RP es I don't want to mess this up. Okay. Indonesia. I'm like 75% sure, but I don't know if I should be more or less confident. We'll see. We'll reserve this until chat decides. And then, Rupias. we'll Rupias weigh in there. indonesias. So where have you traveled to so far? So far, I've only been to North America and Europe, but I've been to quite a few countries in Europe, which I'm very thankful for. Grateful to have the chance to. Parece que los números de escuela se calculan con las fórmulas tochas y luego la diferencia de escuela se multiplica y se resta. Sí, creo que si aciertas el sitio en menos de 100 metros, son 5.000 puntos y de ahí van descontando. Truly a global experience here in Stockholm, Scotland. We're not in Stockholm. We are in, Antes los domingos me recogía de la borrachera el sábado sin zapatos, hoy estoy con mi mantita viendo GeoGuessr. He crecido. Bien, así me That gusta. is what he said. Yes, and that was correct. That's why he said it. Fantastic answer. In Indonesia, you can find ¿Ves signs Indonesia? with the prices of their currency RPO. ¿Ves? RP son rupias. That was close. I get no points. You guys get all the points. Chicago Geographer, you get the maximum number of points available in this quiz segment because it's the last one. All to you. Chat, we will be back with more GeoGuessr. Stay tuned. Vuelven ahora con más GeoGuessr. Toda Chicago. Muy majo Chicago este, ¿eh? Me ha quedado muy bien. Pues de clases de geografía. Pues aquí todas las noches jugamos, bueno, todas las noches no jugamos, pero muchas noches jugamos a GeoGuessr. Vente a este directo y lo tendrás. Es muy agradable el chico. Sí, muy majo. 4 minutos y empezamos el siguiente. Este es por el tercer puesto. Queda el tercer puesto y ya la final. Ya vamos a full, ¿eh? Esto ya está en esta casita somos Team Chicago. Sí, somos Team Chicago. Hostia, me ha pasado la fórmula. 5. Hostia, esa es la fórmula para calcular cómo sacar los puntos de GeoGuessr. ¿Estamos locos? 5000.e. Bueno. Bueno. Si alguien quiere matemáticas, no. A ver, aquí geografía bien. Acción. Matemáticas ya no lo llamamos también. Darian Silva. Darian Silva 13 dice: Paul, te quiero viejo sexy. Hay con 1000 bitazos como Dios. Darian Silva, un besazo, agradecido y un saludo. Y muchas gracias por los 1000 bitazos. Y también se te agradece y se te quiere. Así que saludos. ¿A poco sabes despejar la X? ¿Pero qué es eso? O sea, vuelvo a enseñar. Espera, yo os enseño la fórmula, pero es que yo no la entiendo. Bueno. Esta es la fórmula de GeoGuessr. Si alguien nos hace un resumen, nos hace un favor. Le tengo miedo a las matemáticas, pues como yo. O sea, a mí, pues geografía bien. Matemáticas es un pichipachá. Pichipachanga. O sea... No es tan difícil. Muy bien. Soy de letras. Pues imagínate yo no soy ni de estudiar. O sea... Es el número de Euler. En la BAU podrían quitar la acción de geografía y poner una partida de esto. Sí, la verdad es que sí. Las matemáticas te hacen gracia cuando le mezclan números. Chat, no tengo ni idea. O sea, yo sé que acertar el sitio exacto en GeoGuessr son 5000 puntos. Y a partir de ahí, cuanto más lejos estás, más palmas. Punto. Ya está. No tiene más. Yo olvido todos los lessons de cálculos en high school, sí.
Con eso se calcula toda la masa del Sol. Sí, y a qué velocidad va un DeLorean. A ver qué dice Cabro. La ecuación utilizada para calcular la puntuación. Distancia, naturalmente, se refiere a la distancia entre la suposición y la ubicación correcta. La distancia máxima es la diagonal del rectángulo más pequeño posible que contendría cada ubicación en el mapa. Resumen de Cabro. Un quilombo. Ay, yo he estimado que 100 kilómetros son 1000 puntos. Eso lo he calculado viendo los datos del final de las partidas. Puede ser por ahí. Un quilombo. Unidad de medida del GeoGuessr. Un quilombo. ChatGPT. La fórmula representa una función que disminuye exponencialmente a medida que la distancia aumenta con respecto a la distancia máxima. Inicia con un valor base de 5000 y decrece hacia 0 a medida que la distancia se incrementa. Chat, yo no sé calcular, o sea, que yo no tengo ni puñetera idea. Cuanto más te alejas, más puntos te sacan, pero una diferencia de distancia cerca del punto es más importante que esa misma diferencia lejos del punto. Ah, es como un logaritmo entonces, ¿no? O sea, pierdes más puntos si, o sea, ¿cómo explicar esto? Sería como un logarítmico, ¿no? Gritemos Coabunga. Una exponencial. Cola 23 acaba de suscribirse Cola. con Twitch Prime. Cola. La inversa en logaritmo. Va. Cola, muchas gracias y un saludo. Besitos y abrazos. Cola. Lo mismo pero al revés. O sea, con la curva a la inversa. Es que yo no soy de números. O sea, a más te equivocas, más... No, creo que es... Pierdes más puntos cuando te equivocas de más de cerca que cuando estás más lejos. ¿No? Bueno, es que no sabría explicarlo, pero en mi mente funciona así. Qué lío. O sea, vale, os he jodido la vida. Primero os he metido en la cabeza la geografía y ahora os estoy metiendo matemáticas. Ay, qué poco se me valora a nivel académico este canal. Y mientras el resto de gente jugando a Valorant. Pierdes menos puntos cuanto más lejos estás, exacto. Profe, era casi doble, sí. A mí no esperéis que baile, ¿eh? ¿Tú crees que les podemos preguntar a ellos el cálculo matemático? Vengo de la red de Sherza y resulta que este era el canal de divulgación. Bueno, poco se habla de que yo soy como un caballo de Troya. Yo teóricamente juego Minecraft y de fondo os meto zasca geografía, y de fondo zasca matemáticas, y de golpe zasca narrativa audiovisual, y de golpe zasca cálculos matemáticos de composición fotográfica. Este canal es un caballo de Troya. Y al final de la semana os vais siendo más cultos pensando que habéis estado viendo a un señor picando cubitos en la Sagrada Familia. Y que cuanta más diferencia entre las distancias de los jugadores, hace más puntos se pierden. Zasca. Pues es un variety streamer. Otra cosa no, pero variedad en este canal sí que hay, ¿eh? Y luego seguimos esperando al Dilema Express. Todo llegará. Ahí está que el Ministerio de Educación, que me subvencione o algo. Nos faltó la clase de filosofía. Si supiese yo filosofía. Ahí está Jake Lyons. Es un buen momento para recordar que haremos un especial de los Oscars. Efectivamente, retransmitiremos los Oscars, bueno, comentaremos los Oscars en directo desde este canal. The player scores decreases proportional according to the size of the map. Ah, tiene que ver también, depende del tamaño del mapa. Madre mía. Bueno, no, pero claro, el mapa en este caso es un worldwide. Es mundial. Yo lo que necesito clases es de inglés. ¿Cómo llevas eso?
There was some Pichipacha. bigger Easy peasy. discrepancies in Jake's guesses where he had a few far Not away, that and bad. means that the 4K points is kind of even more so impressive. Me acuerdo que empezaste las primeras noches de because it GeoGuessr. Pues balances out those fue cuando empecé a further away streamear. guesses, you had to have a Creo que la high primera noche de average GeoGuessr fue in order mi to segundo get stream. above that 4,000 mark. O sea, Yeah, but I mean, porque el primero Jake's fue un had just chatting really puro. impressive tournament so far, Pichique. and, we hope to see a lot of Pichipacha. 5K in this tournament, in this match here. I hope so. I know he's still got the energy, he's still got the determination, but Fao, he's coming in hot off a match he's been testing. También hemos hecho inglés aquí con QSMP, es verdad, y catalán. Yeah, maybe he's still on, maybe he's ready to go, or maybe he would have liked the break. We'll see. I think he's going to do well. He is one of our La puntuación no es lineal, sino que la caída de la puntuación es exponencial. Esto significa que la misma distancia tendrá un mayor impacto en la puntuación cuanto más cerca estés de la ubicación. Estar a 30 kilómetros de distancia en un mapa mundial te hace perder 100 puntos. Pero la diferencia entre estar a 1000 y 1030 es menos de 50. A good opportunity, even though not making it to the finals. This should be great. Yeah, great opportunity to showcase play. Gracias, Great Cauro. opportunity now to, draw that line in the sand. The grand finals not that far away Ahora in sí. September, Ajá. and reputations do Yo carry. entendí. Ace was already strong coming into this entendí. competition, but both Ya of ves, these Truz. players have a lot to gain with a win here. All right. Anything else you guys want to say about this match? Vamos al lío. We can tantalize the audience with. I mean, I've got to say about Foul's last match that he did not make too many mistakes. Vamos a tener examen de geografía. A ver, capital de Mongolia. So I could say I think Foul's Otro chat, Ulan Bator. and yeah, it's just we're gonna have to see if Jake can pull the wins on the moving games, which, as we've stressed, do come up front as game number 1 and 3. He guaranteed gets to play them. Repiten, está mirando por la ventana. Hostia, yo era muy de eso, ¿eh? One moving game. We are playing a best of 3, so yeah. Necesita alguien, una profesora de inglés. Aquí una que lleva viviendo una década más en Inglaterra. Yo. Yo necesito practicar inglés. A no move pan zoom, but all that will be determined in the care of Paula and Rainbow. To hand you over now. Ahí vuelven los casters. Vamos a por la tercera posición. Con el primo mayor de Axocer y el hermano secreto de Fargan y Maximus. I can't be more excited. I keep saying that every single game. But also Jake versus Foul. Two of my best friends also. So yeah, Battle of North America. And it's also a battle of some moving players even. So, maybe not mains. Jake versus Fau. Definitely for Jake, I would say. And so I think like Zigzag mentioned, we might see Fargimus y Axola. This is the first best of 3 and the only best of 3 of the day. So Jake is only getting that one moving game under his belt. Two of your closest friends in the scene, you said. Yeah, we dabble in some Discord calls. So you know these guys well. What are your expectations going into it, Trevor? Does either guy have the edge? I'm just hoping that Jake put the past behind him on how that last game finished, and he can kind of clean slate and play for this game 3 or 3rd place. Because I Perdón, estoy think contestando un both mensaje. players equally deserve it and can both equally have the same chance to win. So, I mean, Well, here we go, Trevor. America's regional finals, day 3 is our bronze medal match. Yo te ayudo con el inglés. If. For North America. Las caras de Jake a la cámara, ¿por qué? let's get it off. Day No se le ve mal, 3, chico. Game 1, round 1 in. Well, Oi, looks bruvs. to be close. I mean, it is Ireland. Is that considered an oi bruv? Irlanda. I mean, anywhere in the UK is. I'm generically referring to Got as it. an oi bruv. Got it. We do have the electric car here too. So this electric car, I think, was only covered in Ireland or in Dublin and North. So Vale, ahí está claro que es. Voy a encontrar el sitio exacto, ¿eh? A 8 kilómetros de Old Town. see here. And this will be, small country, lots of info, small points. Cerco curvo, sí. Pero aparte, fijaos, los carteles está en inglés y en la parte de arriba lo pone como en gaélico, ¿es? ¿El idioma? Even foul. But we'll see what ends up happening here in 30 seconds left. Let's not forget everybody at home. We're back in a best of 3. This is no longer a best of 5 scenario, so we'll have the classic move, no move, and if we need to. ¿Está buscando el sitio exacto? With the way the days go, ¿Fau? do not count the NMPC. ¿Fau está tirando literalmente el sitio exacto? It's a real thing, everyone. If you ever see a corner fence. No puede ser, ¿no? Que haya hecho un 0 metros este loco. And look how close they are. Yeah, I mean, this is going to be. Se está mirando en cámara riéndose. Se ha cascado un 37 metros. 37 metros ha hecho el cabrón. Unfortunately, only inflicting 10 points of damage. Staring down the camera for a 5K. It's got to be one of the top 3 like. Y mira a cámara el tío. Giga, Sigma Alpha.
GeoChad. Yeah, that's GeoChad. ¡Está loco! That's actually That's got a definitely ring to someone's it. like username out Si there. no viviera en Canadá diría que vive ahí, ¿eh? Let's get it trending in the chat, guys. GeoChad, yes Also, or no? if you're from Chad, maybe that's your name. It's like your Es buenísimo. Chad out there. All right, let's keep it going. Round 2. In moving. Looks like we're in the En realidad US. estaba por un puntaje y... Who has Hostia. advantage here. I'm not sure where this is. Maybe, you know, Colorado, A ver. Wyoming, Montana. That kind of Estados part of Unidos. the world that no one really. Actually, probably most underrated part of the US, definitely. A ver, Jake Lyons es estadounidense. Bueno, el otro es canadiense, que tampoco le pilla tan lejos. To all the Wyoming enjoyers, that's official. You've heard it from Rainbow. Te vi el número de carretera y Irlanda sigue un orden. Sí, sí, pero que aún así tiene que encontrarlo. Not sure what would be on that hill anyway. Well, maybe that's what they want you not to know. Exactly, little cheeky Ooh, sign here. secret. Vale, he encontrado un pueblo. What CG, or what Jake just read A veces son pueblos muy pequeños. was on that sign, but 30 seconds down. there's another sign here. Riley, Allison. GS. I don't know what that means. Well, I don't know where those are. And if Jake doesn't know, I definitely won't. He's going in northern New Mexico here. Northern New Mexico. And now he's looking Girel-Anriel dice, ¿ven la diferencia entre Fai y Hintonic? Es el carácter. Me encanta esa miradita a cámara. Hace como yo. And Jake is throwing a strike up. O sea, Fau ha hecho un Down. Wyoming and a Colorado, and it's Oregon. Fau más cerca. And it's foul that ends up closer. 1k damage in round 2. Están compitiendo por el bronce. Es dinero, ¿eh? Ahora están compitiendo puramente por el tercer puesto y ganar más o menos dinero. Ambos han pasado a la final mundial. Con lo cual, tampoco es un drama. Maybe the average score also goes a little bit, you know, down. We'll see though on round 3 2x damage. I'm assuming both players do go towards that city they see on the east because that is more likely to get information there. I mean, my region gets based off this. I mean, yeah, you probably have to go Spain here. And Spain? he just walks from the national park in Spain. And, you know, this isn't Muy al sur, ¿no? No, yo no diría tan al sur. I could see maybe Jay going like in Italy or Greece, especially with that white architecture there. Tengo mis dudas de que sea España, ¿eh? Pero qué sabré yo, que siempre... Canarias. Era España, pero no... Eso es que no parecía la España continental. Canarias sí, puede ser. Igual ganan dinero. Sí, ganan dinero. Ganan dinero según la posición en la que queden. Por eso es importante esta... Italia. We are in Italy. We've seen some confusion between Italy and Greece over the course of these 3 days. I don't know if we'll see that now, but interesting to note. Yeah, sometimes an area, the Mediterranean, that causes some mix-ups and some blunders. Exactly. Vale, va a tirar Italia. Cerdeña. Ya he encontrado algo. Cerdeña los dos. Caligliari ponía. Sí. Bueno, no pierde mucho. ¿Cuál es la gran final? Estamos en el tercero ahora. O sea, estamos en el bronce y la gran final después de esto. Claro. Llevo este viernes viendo esto y ni una de España acertado. Primera intervención al chat, pues creo que Tibier, bienvenido a este canal. Jugamos habitualmente a este juego. Jugamos mucho más chill. Para los que seáis nuevos, que sepáis que jugamos a esto, pero de una manera bastante más tranquilita y relajada con el chat. Jugamos con vosotros. Y nunca acertamos España, la verdad. Seconds left. No information found by either player. I think you just have to make. Or I guess found some information. And there is a body of water. Suecia. Jake is finding it. I'm not sure. I didn't see how far north Foul just zoomed in. Está buscando la carretera exacta, ¿eh? Here by Jake. I really like that commitment, that north. I'm not actually too sure where Foul is. So he could be also up there. ¿Cuándo hiciste tu primer stream? Hace 3 años y medio ahora ya. Me hice ver esto contigo, muchas gracias. Oye, si estáis aquí de paso, haced follow, que es gratis. Y retransmitiremos las otras 2 semifinales. Ojo, este le ha quitado mucha hostia, ¿eh? Bueno, pues que sepáis que vamos a retransmitir la final europea y la final asiática. Y la final del mundial la haremos en directo desde Estocolmo, probablemente. Aún no está confirmado que vaya, pero que las haremos todas seguros. O sea que si estáis aquí de paso, haced follow, que es gratis y os avisa de cuando hacemos directo. Y esto ya está suscrito, bien hecho.
have here. 3,5 de daño. Acción. I mean, France is notoriously a very hard country. Girel-Anriel dice cuando te vayas al Mundial de GeoGuessr necesitas ir con tu emote y las Sí. siglas abajo AP. Necesitas hacerlo por los reales, Paul. ¿Ha bloqueado en Francia? Girel, hemos dicho que en el mapa vamos a escribir las letras AP y me hace una camiseta con eso. Having to react. Fluent in French, right, Jake? True. Yes, he is fluent. Dude, I think ¿Esta es final de América o Norteamérica? Es de América porque la final, los dos finalistas, uno es brasileño. O sea que... Para aquí Jake ha palmado. Van muy cercanos, ¿eh? I guess he is in Ontario, but let's see what round 7 is. Very close. ¿Quién gana el tercer lugar? No lo sé. Really 28 to 28, really. Yep. Let's see. ¿Te da la camiseta personalizada? No, me voy a hacer yo una. Mexico. Don't want to make a mistake. Jake is really, most of the moving games he's getting right now, or the rounds, it's either really popular urban area that Foul can also get information and use, or it's a road like this where you have to really earn it. And so usually you want something that's a little more, has a higher access to entry that Foul does not know, but you do. Mira cómo va cagando leches Fau, Mira, encontró un cartel, ha encontrado un cartel. Don't think that will help him. And so even, when it's Hostia, está muy pixelado. Ahora lo ha encontrado Jake. Jake va muy por detrás, ¿eh? You're not going to get that much information. Vale, ahí tiene un cartel, pero el autobús no dice mucho. Va a tirar México, pero no sabe dónde está. That's going to lock it in for Jake. Yep. Foul has to react. Réntame. He's found a little minivan. But doesn't give him enough with 5 seconds remaining on the clock, Trevor. Very similar area. He's just going to CDMX. 4x damage though, it could be a lot of points. Could be a lot of points. And Jake is ready. Hostia, lo va a tumbar, Es game. Se lo ha cargado. 4.4k and Jake. Se lo ha cargado. Game 1 of move. What they say, history repeats itself. Hopefully this does not, and hopefully Jake, can pull off. Bueno, ronda para Jake. Aún no está acabado. Keep calm. Que van muy igualados. I don't think Foul will be shaken or stirred by that. I almost expect Foul. Keep calm. Exactly. And you almost expect Foul to understand that he wasn't going to take the moving game, and he needed to win the no move in NMPZ against Jake, because that is a tough battle to do against one of the best moving players in the world. Jake's done such a good job of bringing his experience from the World Cup of last year to here. And then also vamos con el siguiente. continuing to find those initial nerves steadily. Ahora es un no move. No se pueden mover. Solo pueden mover la cámara, pero no avanzar ni retroceder. For Foul right now, he's got to bounce back if he wants to take this. Last night he took an L. To NMPZ. Tonight he bounced back. It was close. Vamos, Leo. Yes. I like it. Vale, Indonesia puede ser. All right, round 1. La final ya se sabe quién es, ¿eh? Pero esos son el tercer. Este es para el tercer y cuarto. Este es para el tercer y cuarto lugar. Both these players are all qualified for September World Cup Grand Finals, but now you're playing for money and glory. Money, glory. Zooming in on the polls there. Both players know. La India. Motivators for these players. Oh, we have separate regions of India completely. And Foul is huge round 1 potentially here. Foul, I mean, we have a new Jake Delhi. locks it in. Jake does not look. Jake ha ido al norte y ese está dudando. Va a tirar al norte también. Still quite a distance. I mean, a great Dustin 2 once told me that if you see farmland, go UP. And this Es un campo de arroz, parece que sí, ¿no? ¡Hostia, Jake! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado, Jake! Por favor. Es bueno ese tío, ¿eh? Sometimes you call it skill. Whatever you want to call it, I call it a good guess. Round 2. Buenísima, sí. This is no move. A ver. 1.5x, round 2. 1.5x Bronze damage. medal decider match, Trevor. Yep. It's not the goal, but both of them want to. Va directo a tirar a Rumanía. Y él también. Tiene la misma zona. Tienen la misma zona, están muy cerquita el uno del otro. Vale, lo ha sacado Jake, pero con poca diferencia. ¿No? 100 y pico puntos. Aún están bajos de puntos, o sea que no. Siguiente ronda. La India.
points. Only a 2x multiplier though that will limit potential. But in no move, we know there can be also big discrepancies. Jake coming off a great. Están mirando los palos eléctricos. Yo miro un palo eléctrico y es como si mirase un cepillo de dientes, ni idea. Como feedback, ¿te podrías decir? A ver cómo quedó. Han quedado muy cercanos. Un poquito. ¿Qué usan para identificar? Es que Bitfen depende del jugador. Hay muchas pistas. Yo te puedo decir lo que yo identifico. O sea, o lo que yo reconozco, ¿no? O sea, aquí yo miraría el sol, que el sol está al sur, con lo cual es el hemisferio norte. Él está diciendo que los Pirineos. A ver, es Europa por la vegetación. Bandita es Rumanía, ¿puede ser? No, Rumanía no. Bandita Cachia. Ah, puede ser Italia, es Italia. Cachia es italiano. Bandita Cachia, a mí me suena Italia, ¿eh? Ellos también dudan, ¿eh? En esta no la tienen clara, ¿te fijas? A ver, se pueden buscar pistas en la sombra de los coches, en Alpes italianos. Muy seco, ¿eh? Está muy seco para ser los Alpes. 10 segundos, ¿eh? Jake tira al centro de Italia y el otro también va a tirar. Tiran al mar por si son las islas. Han tirado un poquito al azar porque no sabían. Pero sí que era cerca de San Marino. Han perdido muy poquito, o sea, no pasa nada. Vale. Filipinas diría yo, pero... Él ha dicho Sri Lanka, ¿eh? Indonesia, dice. Por el tuk-tuk, yo hubiese dicho Filipinas, pero... Ah, mira los puestos... ¿Ves que hacen zoom a los puestos eléctricos? Son propios de cada país. Sri Lanka, sí. Ha tirado rápido. No, cuidado. Ay. Ha troleado. Vale, Favo ha quedado más cerca. Están a por 3, o sea, empiezan a quitar ya puntitos, ¿eh? O sea... Troleadita. Te parte el culo, Jake. Te veía liada, sí. Por trollier. Los dos me caen bien, sí, a mí me caen bien los dos. Yo esta no tengo ni idea. Dicen Indonesia, Filipinas. Sudeste asiático por las plantas podría ser. Van a mirar los polos eléctricos, los puestos eléctricos. Parece México también. Yo diría sudeste asiático. Van a tirar Indonesia, Fau. También tira Indonesia, van a tirar muy cerquita. Tiene dudas si es la isla esa del este. Está buscando. Yo me la jugaría, ¿eh? He's in between two things, 50-50 between East Nusa and Timor. And Jake is going Timor and Foul's staying in East Nusa, 13 seconds. Someone picks up big points here because 3.5x damage. With 3.5x, 10 seconds left. Someone's right. Uno de los dos. Puedes una palmada aquí, ¿eh? Fau lo ha pasado. A ver, y con un 3,5, 2000. Sí, lo quita. ¡Ah, no! ¡Casi! Hostia, casi. Pero está al límite, ¿eh? Está al límite. ¿Vuelve a ser sudeste asiático? ¿Puede ser? Austria, dicen. Hoy no estoy acertado ni una, ¿eh? 57 seconds. Is it ever slow? Probably not. We'll see. Could we see the final round of no move? Can Foul do it? I mean, it's only fitting that we get brought to another NMPZ. Va a tirar Austria al norte. North of Vienna. Does look kind of like Czechia, so I do like that. Foul. Jake.
I mean, it's So you're also gonna end up in the same low. No, mucha distancia, No, mucha goes distancia. Austria. Closer. He keeps himself alive. ¿Cuánto le quita? 1000. alive, but he's barely breathing. Mantiene, mantiene, Barely breathing, En Trevor. sus documentos tiene escrito el siguiente código. Imagino que el de puntuación. Ah, pues debe ser eso, sí. Rounds left. We're gonna go into 4.5x. Only Multi. 776 points away from going to Luego juegan con paisajes rurales. Es que es más difícil. Una ciudad es muy fácil. What will it be here? Live reaction. And all Jake needs is a blunder from foul, a mistake, a big mistake. ¿Grecia? Yeah, this is a beautiful location. Not South Korea though. Not But still South beautiful. Korea, but it's a beautiful location. Yes, and it should be Greece. I mean, Greece, another country that we've seen sometimes. They're almost as Sí, está en griego eso. I feel like you might go just. We'll see. Esa Grecia es grande, ¿eh? Jake looking at the script there. Entonces ya han confirmado que es Grecia y ahora tienen que buscar dónde están. Garage, but can he park his car inside it? And yeah, both players. Or does foul know? Both players. Yeah, look, I like their guess. I mean, it's almost a lineup. You can almost pinpoint this. Una vez te salió este lugar, puede ser, sí. Really looking to line us up. You do have coast, and you do have like a harbor. But yeah, we'll see minimal points. Looks like here, he and we'll could see be around on the exact location. I could be wrong, of course. But looking at that coastline, looking at the image. Están bastante parecidos, ¿no? Están bastante parejos. Están buscando los dos dónde puede ser. Zooming in quite as much as foul. Under 10 seconds, Trevor. Yeah, but again, minimal No andan points, lejos uno de otro. so close and kind of on the same coastline here. But we'll see. Be great to see a 5K though. Neither. will get Lo ha it. pasado Fau. No, I mean, that's maybe if you have a. Wow. 144 You know, damage again, though. you click Going Athens. the way of Jake. Es que está muy al límite, For another Jake. small country. Let's see what round 9 is. 2 rounds left. Going into round 9. 5x damage. Jake Lyons on Lions. Está muy al límite. On the back foot. Foul with a commanding lead, but with these multis, it is anyone's game. Yes, and this is not. This is not a country that Jake can win on. So if Jake wants to win, he has to win around 10, because this looks like Latvia to me, and it does look like a Latvian brick. So I think. Dicen que es Letonia. Let's find out. Ya no te lo da tanto, no. Latvian brick. Jake Lyons hoping to avoid a brick. Mira la antena del coche, el otro también mira la antena del coche. Antenna for Latvia. Okay, this is next level nerd stuff right there, I think. Va a tirar Letonia. Ah, no, va a tirar Rusia. To throw a brick through the window of Jake Lyons' abode. Shattering his dreams. It's locked in. Rusia. That's Hostia, Rainbow dice que no es, ¿eh? Wait, Jake I Lyons going think Baltic. Jake is about to win here. I'm not gonna lie. Can Jake win it? Oh, wow. Is it going to be enough? 5x damage? Ah, no, I don't think so. 2.3. Le quita 2000 puntos. Ulu. Está al límite, Se lía. Última ronda. Última ronda. Latvian's brick. Outside Moscow, I should say. In Hostia, se va a liar. Y era Lituania, no era. Nadie ha acertado ni Rainbow, ¿eh? Yeah, I mean that's probably Jake saying which Baltic country. Sometimes if you don't know, you probably just click. Ni Rainbow lo ha acertado esta, ¿eh? Guess what, Trevor? We're going Yo to ni round idea, 10. vamos. Oh lord, I just clicked. Esta última ronda. I just clicked round 10, guys. I just clicked round 10, and I will say it's a good one. Están súper nerviosos, ¿eh? Okay, we're going. Se viene Estados Unidos. Buah, sería increíble. Brazil mentioned. Here we are, the 10th and final round of game 2. Our bronze medal decider between Jake and Fab. Esta va a ser complicadísima. Fab is on the back foot. Jake has the lead. Jake wins this. He gets one good region guess here, and we'll look. Esta región es muy complicada porque es un país grande, ¿eh? He brings it to home to 3rd place. Foul gets one good region guess here. Se conduce por la derecha, ¿no? Porque hay un prohibido adelantar a la derecha. Or he brings it to NMPZ, I should say. Let's see what we have. Here we go. This could be the final minute. España, no. Glad is not Sri Lanka. It's round 10. 5.5x. Están viendo las líneas de carretera, los puestos eléctricos, Just a 360. el prohibido adelantar. Using every detail possible. Foul Brasil. going to line up a road. Does he know exactly where he is? It's definitely northeast Brazil. Both players will know that. Foul is just trying to find an east-west road somewhere in that region. Ha alineado la carretera con la brújula, con lo cual sabe más o menos hacia dónde va la carretera. Not finding a road that he does like. That's okay. We do have ridges. Va a haber mucha diferencia entre ellos, ¿eh? Sería muy raro con un país tan grande. It's locked in by foul. That means just 10 seconds left now for Jake.
Va muy cerca, ¿no? Hostia, muy cerca, ¿eh? It could be enough. Who is it, Paul? Either way. Oh, wait. Or not. Is that going to be quick math? Oh, ¡No! ¡Lo mató de poco! Wow, on point. Oh my Foul evens it up. ¡Qué fuerte! Foul evens it up and we will be going. ¡Hostia! Ahí han quedado muy, muy igualados. Was winnable again for Jake, not quite getting there in the end. Pues a siguiente ronda, 1-1. 1-1. Te viene el tercer juego. ¿Pero qué es esto? Sí, 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 grande los dos. Lo han jugado súper bien los dos. Of course. It was meant to be. In the higher stakes matches, we always finish on NMPZ. It's testament to our players' skills. Muy heavy, ¿eh? Versus Foul. Winner of this takes third place right before next match, which will be the grand finals of America's Regionals. Que son muy buenos los dos, sí, sí. Vale, el siguiente es No Move, no. O sea, esta es la última ronda. Porque el bronce era 3 rondas, si no me equivoco, sí. No se van a poder mover nada. Nada, nada. Nope. Jake is trying to cheat here. No zoom. Jake is he confused? Okay. I'm not sure. Cheato? Just kidding, Jake. That's okay. To give him no advantage there. Solo 3 rondas, sí. NMPZ. It should be Puerto Rico, yeah. ¿Va a tener Puerto Rico? To Puerto Rico, locking it in. Foul. His turn. Foul no tiene ni idea y se parte el culo. Both players sharing a chuckle. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Wait, no. Oh, ¡No! 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 Jake's right. Jake's right. Foul's wrong. Jake's right. Foul's wrong. Is that it? On the first? No, I mean. No, not. But like. Not enough, but it's 4.7k. You knew it, Trevor. Both players laughing. Yeah, you can see it. ¿Pero qué ha hecho? Was in a completely different side of the world. But okay, yeah. So context. Se le ha ido. The antenna that's found in Puerto Rico, NMI, and Guam, and Foul just. Se fumó un porro, se fumó un porro. Jake picking up the vibes. Sometimes on NMPZ that is quite a hard 50-50. But listen, it's NMPZ, it's anyone's game, and you can see both of them laughing. They're both good friends here. They're not taking it too seriously, but still both. Se fumó un porro. Se rindió, no, dicen que por una pista era un 50-50. Igualmente, esperen. Yo también apostaría por Turquía en esta. Shh, calma, 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 calma. Cosas peores se han visto. Cosas peores se han visto. Yo apostaría también por Turquía. Aunque Almería no está mal, ¿eh? Él duda entre Turquía y Chile. Pues mira las sombras. Mira las sombras, amigo. Va a tirar Turquía, va a tirar Turquía. Las sombras apuntan hacia... Yo creo que sí que sería hacia el norte. ¡Oh! This could be the match. No, I mean, I don't know actually because it's only 6. If Foul's really close, he could bring it back in round 2. ¿Dónde era? Oh no. ¿Dónde es? Who's it gonna be? It's Foul. That's how you se 5.2k damage thanks to the 1.5x multi. Oh no. Vaya fiesta. Vaya fiesta. No me puedo creer. O sea, that's a great question, and the question is no. Es casi lo tumba, ¿eh? No, I think. Claro, es que aquí están en 1,5. La ronda más loca de todas. Están partidos el culo los dos. Estos dos locos, sí, sí. Es buenísimo. Qué partidaza, por favor. Una más, una más. Hostia, cuidado que pueden palmar en un 2x con 1000 puntos. Esto va a ser rápido, ¿eh? It looks like we will decide our third place Hostia. in the third round of game 3. In the same country that Jake lost Hostia. his last game on, in Thailand, where he went Bangkok on Southern Peninsula. A ver qué dicen. One still shot. Let's see what it is. Double damage. Tailandia, sí, sí, Rainbow te ha dicho Tailandia. Trevor, where are we at, mate? I didn't hear. It's Thailand. We're in, okay. Va directo, va directo, va directo. For someone.
It's a possibility. Fao wants to move. Ha tirado al norte de Bangkok. That's what you have to do in Thailand sometimes. 10 seconds. Jake might see the slightly red soil and commit slightly east. Wait. Oh no. 5. No, 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 no. Once again. We see back Fao. to back to back, and this time it's Fao. That will be game. He is our bronze medalist. ¡Qué finalazo más absurdo! ¡Hostia! ¡Qué pinchada más absurda! Me ha encantado, ¿eh? And fourth, 3 rounds. Jake fumbling at the end, but nothing to be ashamed of, brother. Definitely not. You finished fourth, but you were close. Fue muy... Ha sido la ronda más extraña de todas. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Qualified for the World Cup. Nonetheless, huge congratulations to Fao. I'm sure it will mean. Yo creo que nadie sabe lo que ha pasado aquí, ¿eh? He finished third in these regional finals. Third place, nothing to hang your head over, and great games played all around by him, especially with NMPZ. Not an easy Turkey, not an easy Thailand, but he is getting them, and he is bringing home the third place for Canada. No sé, pero me ha encantado esta ronda, ¿eh? Canadians out there representing. That is a fun third place decide that we just saw. Yeah, definitely. And it sets us up we had beautifully him for lose. what's next. He lost all of his points round 1 and came back next 2 rounds. The beauty of the game right Ha there. sido espectacular, ¿eh? All right, Trevor, with that being said, let's head back to Rachel and the desk. No he visto fallos tan lejanos en ninguna ronda. Sí, sí, sí. Van a pedir contexto de qué ha pasado. Ways to play that we saw. Your no moving round was a death by paper cuts for Ha Jake sido Lyons, absurdo, and ¿eh? then this last one, you just duked it out and cleaned it up. What was that? The third round? Yeah, cleaned it up. More so like made a couple mistakes. Ya terminó, no, queda la final. Queda la final. Yeah, had to claw it back, but yeah. Yeah. All right. Yeah. Well, tell me about some of those really disparate choices that you guys are making. Le pregunto sobre los tiros No desesperados. stranger to that. Not the first. I guess I need to figure out the difference between the two. And then Turkey, I wasn't very confident. I was going to No estaba muy seguro de Turquía. And then the last round. What even was the last round? Thailand. Right. Okay, yeah, I saw the concrete road and. Ha encontrado que Tailandia en la última por el suelo. Yeah, dirt road and then it turned into concrete. Yeah. Por el suelo lo ha reconocido. We're locked in. Ahora Gingy contra Orlando. Sí. I was going to say, like, you've come in and you've had a really good tournament despite not coming out with the Dice que han tenido un buen torneo. really great result. In the last tournament, it was Consus who you lost to and who ended up going to Él the tournament. perdió en el último torneo contra Consus, que fue el ganador. In the grand final, which is coming up. How will you feel? Will you feel like you kind of like were snubbed ¿A quién le van al final? in a way at a grand finals appearance, or how do you feel about that? Madre mía, ¿eh? O sea, ha sido súper emocionante ese final, ¿eh? Yeah, so O I'm just sea, happy with my performance and hopefully I can improve on it and take that to the World Cup. al brasileño. Yeah, I mean, overall, like, how did that game feel? You and Jake. Lo ha reconocido por el suelo, en los demás países son el suelo. No, pero el suelo es de concrete, de cómo se llama, de cemento, ¿no? Nadie se esperaba algo tan loco. La última ronda ha sido muy absurda. O sea, pero bueno, GeoGuessr tiene esto, que de golpe, si te ponen 3 cosas que no son reconocibles, te lo tienes que comer con patatas. O sea, no es fácil, ¿eh? Como dijo Paul, nada se sabe con GeoGuessr. Es que lo guay que tiene GeoGuessr es que de golpe tiene un punto de random potente, ¿eh? Está agradeciendo a toda su familia, amigos de Ontario. Excellent, well earned. Congratulations on that third place finish. Enjoy that extra $400. ¿De qué país son Gingy y Orlando? Gingy es de Estados Unidos y Orlando es brasileño. Es más emocionante que sea así, sí. Bien. Molaría que estuviese muy reñida esta, ¿eh? Listen, I can't believe we're here. This is going to be so exciting. 2 very new players. We've got Gingy, who has been grinding recently. Wow. And has really showed himself. We've got Orlando from Brazil. It's going to be a Tenemos duelo Brasil-Estados Unidos. Mola.
O sea, All right, any whipped cream cherries for that one? nos hubiese gustado que fuese algún país de habla hispana, pero nos rinde. Brasil nos gusta. Like a continent that's never been really represented in professional GeoGuessr before at all, and it's super Confiamos a exciting Tam, to have sí. Gigi coming in as the favorite, but the inexperience we've seen. Gingy y Orlando puede ser que los dos presionan más rápido, We've sí. also seen him make some incredibly cracked guesses. You're going to see some high quality Sí, sí, GeoGuessr sí. in this grand final. Girel-Unreal dice que raro se ve a Exocer sin lentes. Y con 10 años más. Sí, sí. Bueno, ahí estáis poniendo puntos, ya lleváis 1 millón de puntos apostados. Madre mía, la escabechina de puntos que está viendo este canal este fin de semana. La escabechina de puntos que estáis teniendo este fin de semana en el canal no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué cumplidores con la hora? Sí, sí. De momento están rindiendo a punto. Así que... Bueno, vamos hacia la final. Tengo ganas de ver cómo acaba esto. Recordad que veremos aquí las finales de Europa y las finales de Asia también. Con lo cual tendremos GeoGuessr todo el año y luego las finales mundiales probablemente las hagamos desde Estocolmo. Que hostia, eso si se da va a ser rarísimo, ¿eh? O sea, ahí tenéis los que han pasado ya a la final de Estocolmo en septiembre, que son Orlando, Gingy, Pau, Jake y Chicago. Estos van directos a la final en Suecia. Ahora solo falta saber quién es el ganador de Américas. Lo que perdón, me están gustando mucho. Me alegro. O sea, yo creo que es un contenido guay que tanto nosotros como vosotros creo que os gusta y se agradece muchísimo el apoyo y el cariño. O sea, luego estoy aprendiendo portugués por causa de que sea EP. Muy bien. ¿Cuál es el volardo de Lituania? Ni puñetera idea. Yo no lo sé. Yo no tengo ni idea. Quienes ganen muchos puntos invitan zumitos. Sí. Zumo de aceituna me parece que me voy a comer yo un día de estos. Yo no lo sé. No sé cuál es el volardo, ¿eh? A o C. En el Twitch de GeoGuessr dicen que el D. Los otros son de Australia, Portugal y Uruguay. Yo esto no me lo aprenderé en la vida. No lo sé. ¿Cuál es la bandera de Bolivia? Bueno, la que tiene mar. Aquí es trampa. Aquí nos la sabemos. Aquí no tenemos problema con esto. Te vendrán aceitunas con pelucas y hablando otro idioma. Sí, este paso. Colombia, Bolivia, Armenia y Chad. Joder, si es que en este canal sois unos enfermos de diversión con banderas, ¿eh? Las otras banderas eran de Armenia, Chad y Colombia. Exacto. ¿De dónde es esta imagen? Turquía, Brasil, Argentina o Perú. Yo diría Turquía. Argentina. Ah, no, pone pare. Coño, Argentina. Pone pare. No, está viendo la montaña al fondo. Pone pare. Perdón. Bueno, es que en Turquía... No, es broma. Argentina. No me había fijado. Me he fijado en las montañas del fondo y digo... Perdón. Es que en Turquía también se diga pare. White and red chevrons along with pare. Sí. Sabemos. No veo el pare. Aquí a la derecha. 1 minuto y medio y ya vamos hacia la final. Ya está. Está guay, ¿eh? Fin de semana intensito, ¿eh? Te molaría que acabara un poco antes de hora y poder ir a cenar con calma, ¿eh? O sea, en el caso hipotético de que se haga con GeoGuessr, te haces del equipo. No sé, la verdad es que... Hombre, si me invitan, yo qué sé. Pero yo montar equipo propio no tendría nunca. Pero castear o ayudar a comentar, sí. Sí, o sea que... Ojalá algún día, pero no creo. Bueno, igual sí, igual esto de GeoGuessr se dispara y oye,
algún día llega a ser algo muy bestia. Sería que comentarlo con Ander, por ejemplo. Sí, estaría guay. No me convencía la idea mundial GeoGuessr y ahora estoy bien adicta. Me rasco la espalda. Es que la gente que no lo ve se piensan, esto es aburrido, va a ser gente aburrida dándole clics. No. No tiene nada aburrido, ¿eh? ¿Hay sistema de equipos? No, son individuales. Ahí volvemos. Las apariencia engaña. Tenéis que hacer publicidad de esto. Tenéis que contarle a la gente lo guay que es el Mundial de GeoGuessr. Tendría que permitir acercarse a menos de 10 kilómetros con doble puntuación. Algo así estaría guay. These players have fought so hard. They have overcome a variety of opponents, and now they both stand here. Orlando, Gingy, new faces on the scene. So much to offer. Bien. Directamente se lo he puesto a mi novio para que lo vea. Espero que lo disfrutes. Es novio. Soy la única nerd de mi pueblo, ni saben que es Twitch. Paul, te cuento que en GeoGuessr hacen torneos, deberías castearlo, sí. Knowledge that has progressed throughout the time of this game. I've been around very involved in the community for about 4 years now. Qué maravilla. Además, nos han dado la señal en alta calidad, o sea... Oye, yo solo tengo palabras buenas y bonitas. Mira que en su día yo estaba un poco... No enfadado, pero estaba un poco molesto con GeoGuessr porque no nos tenían en cuenta, nos ignoraban. Cuando pedimos que recuperaran el modo que nos gustaba, no nos hicieron caso. Pero con el tiempo, GeoGuessr se está portando súper bien con nosotros. Así que muy contento con la relación con ellos. Me responden muy habitualmente, me mandan mensajes, me preguntan qué tal. O sea, ha sido... Pregunté si había mujeres postulantes al campeonato, no me han respondido porque hoy no he hablado con mi contacto. Se lo dejé preguntado ayer, pero supongo que va de cabeza y no me ha contestado. Pero volveré a preguntar de ello. Lo importante es mejorar, sí. Me acuerdo cuando dijiste que habían anunciado un mundial que decíamos que no te habían invitado y mira ahora. Sí, no, muy bien. O sea, al final es obvio. Yo creo que somos, por lo que se están ocupados, sí. A ver, somos uno de los canales, no somos un canal top casteando, jugando a GeoGuessr, porque hay gente mucho más grande que nosotros, pero que sí que creo que somos de los más regulares y de los que más nos atrevemos a hacer GeoGuessr de manera muy continuada y no como algo esporádico de whatsapperas. Así que, pregunta incómoda, no, está bien saberlo, ya está. Sí. Así que feliz de poder estar participando en esto. Es el representante número 1 en habla hispana, sin duda. Hay gente que tiene mejores números que yo que ha jugado en habla hispana, porque ha jugado Juan Guarnizo, ha jugado Ibai, ha jugado Rubius. Rubius juega mucho, puede ser. Pero sí que soy el más constante. Eso es. Todas las eliminatorias muy igualadas. Sí, está muy guay. Os habéis jugado 3,1 millones de puntos, 60-40 a favor de Orlando. Bueno, a ver qué tal. Habéis votado más con el corazón, porque había más fans de Gingy. Ninguno tiene un cerdo de la suerte. Ahora, el ganador, $5.000 esta noche. El segundo lugar, 3.000. Ya se han asegurado $3.000 los que van a jugar ahora, Está bien, No me imaginé que hace 3 años cuando empezamos a jugar a esto que acabaráis siendo un contenido así en este canal. But with all that on the line, with the respect of the GeoGuessr community at stake, I think it's time to bring out our first match of the grand final. It's going to be between Orlando and Gingy. Primer partido de la gran final.
right, Gingy. I see that you've been through the semifinals, and I'm gonna face you in the finals. I hope you're ready. Dice, está retando a Gingy. Hey Orlando, good luck in the finals. May the best man win. Buena suerte en la final, Orlando. Short words, but they have left carnage in their wake across the ¿Hicieron grabar un vídeo por cada posible caso? No, yo creo que lo han grabado esta mañana. by these monsters. Now, as they size each other up, as you've been hanging out with them, as you've been talking with them throughout the weekend and up in the green room, Zigzag, what sense have you got from each of them about their preparation? Well, both of them have done quite a bit to Está preguntando qué tal son estos dos jugando y que se sienten más tranquilos en no moving ellos. Acción. Yoyo Visual dice el único canal que encuentra atropellos en la carretera, cabras en motos y canguros en África. Lo de los canguros los encontrasteis vosotros y no yo. Both of the other semi-finalists really good at moving. Now they face each other, both with a moving weakness. We've talked about this dynamic quite a few times this week, but now it's going to be really interesting. Lo que más me ha gustado de este mundial es que no hay tóxicos. No, a ver, lo bueno que tiene es que también es una comunidad pequeña. O sea, tendrá sus cosas, la comunidad de GEOGUESSR, pero yo creo que es muy tranquilita. La vaca encima del camión. Me interesa saber dónde está la persona que encontró los canguros. Bueno. En fin. Camión de plátanos esparramados, sí, sí. Acabo de descubrir esto y estoy viciadísimo. Los que no lo hayáis visto nunca, podéis ir a YouTube y recuperar mi vídeo de la final mundial del año pasado, que fue espectacular, ¿eh? La final del año pasado a nivel mundial fue locurón. Hostia, el bananicidio. ¿Sabéis que TikTok me baneó ese vídeo por violencia? Me lo pongo para cenar. Si te ha gustado esto, eso lo vas a gozar. Orlando, man, welcome in. You made it to the grand final. You're here representing Brazil. How does it feel? Ahí está representando a Brasil. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble. Estoy contento de estar aquí. No pensaba que llegaría así de lejos. Así tengo una opción de demostrarme a mí mismo que soy bueno. Actually, I think for now the nerves are actually not as big. I think I'm happy with my progress so far. Estoy muy contento con mi progreso. Play this game calmly and do my best. Me gustará jugar este juego calmado. Te deseo la mejor de las suertes. Diviértete. Esta Gingy. Ir preparando favoritos para la final mundial, porque estos van a estar. Alguno va a llegar. ¿Has llegado a esta gran final? ¿Así es lo que te esperabas? No esperaba llegar aquí. ¿Cómo estás de nervioso? Es el gran momento, es el combate final. ¿Tienes miedo? ¿Te sientes bien? No sé qué va a pasar, pero menos estresado que ayer, porque ya está clasificado al final. Bueno, pues ahí van. Sean respetuosos, chat, por favor, por los jugadores. No hace falta ofender ni por raza, ni por ni con prejuicios. He visto algún comentario por ahí suelto. Vamos a ver la gran final. Absolutely. So, I mean, Orlando, we can see that win percentage in terms of rounds a little bit lower. I think that's, as we've said, because he's often clutching. So, in those lower multi rounds, he's going at a deficit. Maybe they're building up a slow lead with the kind of smaller. Hace rato dijiste bandera de Bolivia con mar. Chico, lo hice como sarcasmo. Expertise, entiendo que eres nuevo en el canal. Lo del mar de Bolivia, aquí lo llevamos de meme desde hace años, ¿eh? Obviamente sabemos que Bolivia no tiene mar. Bueno, se puede discutir con lo de... Bueno,
Pero aquí sabemos que Bolivia no tiene mar, chat. Si jugamos a un juego de geografía prácticamente todos los días de nuestra vida. Es meme, es meme. No aclares que oscurece, ¿no? Pero si es que... Yo estoy en un comentario ahí y digo, ¿qué dice? Es que hay gente nueva, es meme, es meme. Si África puede tener canguros, sí, no. África, los canguros y África sois vosotros. Yo nunca acerté eso. Vamos al lío, va. ¿Con quién vas? Con Orlando. Latam. It depends on where the map pops up, so we're excited to see how this all goes. I think our casters are ready, so Paula, Rainbolt, let's do this grand finals thing. Ahí vamos, a gran final. Here it is, everybody. The one we have all been waiting for, the grand final. Mr. T, how are you feeling, mate? A Johan le dijeron que hubo un tsunami en Bolivia. Aquí me lo dicen habitualmente, pero estamos curados ya de espantos. It's a crazy grand final to have. Before we get it going, let's remind everybody at home. Vamos al lío. Sheets about our players. We spoke to them before the event. A lot of them had FAO as potentially the strongest competition here. Many mentioned Gingy too, but he was sort of a bit of an unknown quantity. Turns out he is the real deal. He goes 4-0 through to the grand final. Exactly. On the other side of the server, we had Orlando. Vamos al lío, va. Hostia. Esto se acaba, ¿eh? Esto se acaba, amigos. We didn't even think he'd necessarily perform in his first match, but he did it. And he built into his second match, and his third, and his fourth, just like Gingy, also going 4-0. Yeah. That led both of our players into this grand final. And here we are. Vamos para allá. Here we are, grand finals. America Los dos son de presionar marcando rápido, sí. Orlando versus Gingy, game 1, best of 5 move. Orlando versus Gingy. Everyone sit up. Duelo de estilos en esta final, sí. Drink some water and let's all click some maps, shall we? Let's do it. It's the dark horse Orlando Magic going up against Gingy. Round 1, game 1 of the finals starts now. Vamos al lío. Thailand. Vale. Arranca en Tailandia esto. Vale, va directo a tirar Tailandia. Gingy va con su método de tirar triples. Vale, tiran al mismo sitio. Se va a quitar muy poquito. Esto es venir cagando leches, ¿eh? A ver cuánto rápido tiran ahora. Filipinas. Cuidado que puede haber diferencia aquí, ¿eh? Tira. ¿Qué haces? 5 segundos, 4, 3. ¡No! ¡Uy! Uno de los dos palma. ¡Oh! ¡De locos! Ha confundido Filipinas con México. Yo no tenía ni puñetera idea. ¡Hola! Eso le pasa por tirar muy rápido, ¿eh? Eso le pasa por tirar a lo loco. Por querer presionar. Si no hubiese querido presionar así a lo loco, eres humano. No, se va a recuperar. Esto es Estados Unidos, tiene pinta. A ver si ha aprendido a que tiene que frenar un poquito. Ahora le presiona al otro. Ahora el otro se la pela, tira Wisconsin y le ha metido pressing. Como le gane esta Orlando Gingy, lo hunde mentalmente. Canadá.
Orlando le vuelve a pasar por delante. Ulu, le está dando. ¡Hola! Ya lo ha tumbado. Bro, that was one of the most dominant. I can't believe what I'm seeing, Rain. Gingy in three rounds. Falling. To Orlando's Magic. Le ha pegado una paliza. Pero eso le pasa a Gingy por tirar tan rápido. Best of five. Yeah, I mean, Orlando's saying no. Le ha pasado por tirar tan rápido. Ha querido presionar al otro sin estar seguro. Exactly. As you'd hoped. Buah, se lo ha machacado, that sticker there, and Orlando just playing to his strengths really well here and just kind of taking information when he's. O sea, Gingy lleva los 2 días jugando igual. Haciendo zoom y tirando. Haciendo zoom y tirando. ¿Sabes? Como presionando para que el otro tire rápido. Pero lo ha hecho con una que no estaba seguro. O sea. Y claro, ha tirado una sin estar seguro, la ha cagado. Y el otro en la siguiente se la ha devuelto simplemente para meterle pressing. Lo ha destrozado. Lo ha destrozado. Partidaza que se ha cascado Orlando, ¿eh? O sea, ya verás cómo Gingy frena ahora. Indonesia ha dicho que era Rainbow. Galesong, pon el sitio. Mira cómo no ha tirado. Mira cómo ahora sí que mira un poquito donde. Claro, es que. Vale, ha encontrado el nuevo pueblo. Da para el mismo sitio. Vaya, Orlando, vamos. Va haciendo el molinete. Orlando va volando. Italia, por los carteles de las placas de la calle. Vale, saben que es Italia. Va a tirar Italia hacia el norte. Van cagando leches, ¿eh? Saben que es Italia, pero no están seguros del sitio. Es por las placas Italia y San Marino. San Marino, los pasos de cebra son azules. Pero Italia es muy grande. Hay cierta diferencia entre los dos, ¿eh? 3, 2, hay montañas ahí de fondo, ¿eh? Hostia, Orlando le está pegando un palizote. Hostia, Orlando está al mando, sí, pero cuidado. GeoGuessr. No es como empieza, es como acaba. Orlando is cooking, sí, sí. Estamos en Europa. Va a tirar en Hungría. Y el otro va a tirar en Austria. Tiran cerca los dos, ¿eh? Bratislava. Nah, va bastante cerca. Y era Bélgica. Pero sigue ganando Orlando, ¿eh? Vale, esto es Europa. Dice que es norte de España. Sí, puede ser, ¿eh? Rollo Navarra, ¿no? Gingy ha tirado bien. Galicia o Navarra. País Vasco, cerca de Bilbao. Le ha pegado una buena hostia, ¿eh?
Wow. Si Paul dice España es Indonesia, seguramente. Let's look at the next round. I'm gonna keep it going. Let's keep it going. Round 5. Vale. This Uy. is no move game 2. ¿Latinoamérica puede ser? Looks locked in. Orlando looks locked in. Let's see where we go here. Players zooming on the plate. We have an Va a tirar Ecuador. Southern echo guess here by Gingy. I like it. I like it a lot. I think he is on the spot. Centro de Ecuador. Colombia. La matrícula no es amarilla, ¿no? Orlando go Ecuador, or will he go No, la matrícula no es amarilla. You can see the short plate. Wait, did Gingy move? Can't tell. Should be Equa. Did Gingy move to 30 Colombia? seconds. I think Gingy moved to Colo. Which I don't like the Colo guess hit. Oh, he's still in Equa, okay. Orlando now. Zoning in. Los dos dicen Ecuador, ¿eh? Uno al norte y otro al sur. First move is sometimes an advantage, but no. Orlando Se la lleva Orlando, ¿eh? 1800. That's a big hit. It's 1800, Trevor. Van bastante igualados, ¿eh? Aunque vaya uno un poco por detrás del otro. Se están riendo, se lo están pasando bien. Están hablando entre ellos. A very fun European round that looks Baltic, but also looks like it could be anything. Let's see. Venga, va. 3.5x. This is the finals. First of 3 wins. Me encanta que se lleven bien. Sí, porque se ve que en el backstage los juntan a todos. Y están todos delante de la tele viendo las partidas de los otros. Letonia, Lituania, Estonia, por ahí. Polonia incluso. Sí, anda por ahí. He's looking for that off-road right there in Latvia. Orlando not zooming in on the country yet. Now he's going Latvia. Finding that body. Sí, es Letonia, Lituania, Estonia. Kind of insane to find that little river or lake. 20. An unusually slow round between these two competitors. Bueno, están diciendo que es muy está siendo muy... Ah, está sacado Gingy. Está siendo una ronda lenta porque los dos ya se han cagado. Porque después de la cagada que han hecho... Orlando down to 1K. O sea, That's crazy. Picking up 2,300 points in Latvia is crazy. I guess, you know, Eastern Latvian hills, maybe. That's what he went off of. But let's keep it going. It's never yet. es normal, lo típico de hacer pasarlo bien y hacer amistad con otras personas. Sí. Austria o Suiza. 1,000 to Orlando. He's up 1 game, though. Gingy. Quadruple damage in round 7. In the latter portions of this game. Suiza. Va a tirar a Austria, ¿eh? Grand final so far, delivering the action that we thought it would. Definitely. He is in Austria. Is he switched? I can't tell if he just switched. Both players reading the sign here to see what information they can gather from it. Complicada esta, ¿eh? Considering where to end up with 30 seconds left, Orlando yet to open his map. Both players, again, I don't think this will be any points that we can bring to like lose on. But it looks like is he in Northern Italy here? It looks like maybe he's in a pocket in Northern Italy. Hostia, esta es complicada, ¿eh? This isn't low cam though. 10 seconds left. ¿Se acaba? No, es que no están seguros. Están buscando el pueblo. Vale. Vale, se la ha pasado a Orlando. Suiza tiene cámara baja, es verdad. I think Gingy might have been hedging Austria, Italy there, going in Switzerland. That's my best guess, because he does know. But let's keep it going. Round 3 more rounds. And this is where Se pone complicada la cosa, ¿eh? 200 in round 8. This looks. We have wooden poles here. At this point, our players are sort of. Hay puntos eléctricos, eso ayuda bastante, ¿eh? 4.5x damage. 4,5 de daño. Va a tirar a España a lo loco. Ni idea. Grecia. Yo no tengo ni idea. Yo diría que España no es, pero... Yo diría que no es España, ¿eh? Está tirando al Barracín. To see if they can match any architecture out. But yeah, with these wooden poles, but I don't know. A mí esos palos eléctricos no me suenan a España, ¿eh? No. Orlando yet to open his map with just about 15 va a tirar. I think, well, he kind of
Los palos eléctricos. Va a tirar en Grecia. Va a tirar a Grecia y otro tira a España. Tira a España. No, va a tirar a Francia. ¿Qué hace tirando en Francia? ¡Oh! Lo ha matado. Era Narbona. Hostia, Gingy estaba mirando en el sitio correcto. Estaba mirando en el sitio correcto, Gingy. ¡Hola! Es que no era España. O sea, por los postes eléctricos era Francia. Por los postes eléctricos no era España ni de coña. Gingy de evolucionó, sí. Gingy evolucionó. A Orlando lo está mufando. No. 1 contra 1. Acción. Golden Phoenix. The Golden-Phoenix dice: yo vivo en España y donde vivo hay palos así. Pero no son exactamente así, ¿eh? Bueno, no sé dónde vivirás tú, pero en general, bueno, igual sí que hay. Pero son raros de ver en España ese estilo de palo concreto. Ese palo concreto, digo. One Way. Vale, dicen Canadá, Alberta. Van igualados. Sí. Bueno, está bien que la final sea igualada, ¿eh? Mariana Lake. Ah, es de Monterrey. Van a tirar los dos al mismo sitio. De esos postes de electricidad ya no quedan en España. Son de metal y de formas robóticas. Sí, por eso lo digo. Vamos a ver que Paul no vive en Andorra. No, yo vivo en Barcelona. Ah, están al lado el uno de otro. Acción. Ekare. Gritemos Coabunga. Ekare8 acaba de suscribirse con Twitch Prime. Llego Grande. justo para la final. Me voy a hacer unas palomitas. Saludos, Ekare, y un abrazote. Acción. Si te plantas primero tienes más puntos, no. The Golden-Phoenix dice: donde yo vivo somos 4000 personas y estamos lejos de la ciudad. ¿Esto es Turquía? Somos más rurales. Israel. Sí, pero Golden, igualmente la red eléctrica... Bueno, esto ha pasado a Orlando. Pero la red eléctrica en España la han ido renovando, aunque sea rural, ¿eh? Por temas de las compañías eléctricas. Entonces, ¿se pueden ver palos de esos de madera? Sí, pero no es muy habitual ya desde hace tiempo. No, I mean they're right neck and neck too. Well, no, average guest time by Orlando is actually 26.7. Gingy's just way ahead of the pack in that sense. ¿Esto dónde puede ser? ¿Nueva Zelanda? ¿Australia? ¿O Estados Unidos? But Orlando seems to be able to play this faster gameplay too. He can push the pace. It's probably a conscious decision. Orlando lo mando, pero muy poquito, ¿eh? As we head into round 3 here, we're back in the US. Of A. Es de madera, pero no con esa forma exacta. Por eso. Yo los que he visto de España, muchos son de... O sea, no son tridente. Son de uno. Directamente. Luisiana. Wow, that was fast. Yeah, sometimes got Good flex on it. spelling. Yep. I mean, you just kind of read it off the map, but I'm nonetheless impressed. Nope, that was. But will I be we have a impressed Pennsylvania by guy. Orlando? Mucha diferencia, ¿eh? Pennsylvania versus Mississippi, and Orlando is closer. Michigan. Ya, pero un poquito de diferencia todavía. Kind of a not a good guess from either player there or the casters. Me hace gracia que estén hablando entre ellos todo el rato, ¿eh? Is not an easy country. Two region guess. Porque a veces se pueden mover. Porque hay rondas que son move y rondas no move. Esta es Nigeria. Arriba a la derecha te pone move ahora. Y ahí quiere decir que se pueden mover. Let's just use the clues around us, and that's kind of what you get sometimes with those guesses, though. Round 4 in Nigeria. Round 4, 2.5x. Zona más desértica en Nigeria. Será hacia el norte, ¿no? And this is moving. And again, we see Gingy not moving at all. Fast. He's going to lock that straight We're playing away. a moving game, and no one's moving. Oh, Orlando actually went fast and he was closer. What are these What guesses? is that guess, too? This is Pero ridiculous. es que se ha quedado 12 kilómetros haciendo zoom. Moving game we're playing. ¿Qué? They're not moving. They said, listen, not today. Round 5. ¿What? Should be on in Peru. Lo conocían. Bueno, han reconocido muy rápido Nigeria por el coche.
Hostia, qué locos. Vale, sudeste este es. Sudeste 7, no, el Latinoamérica. Ya está buscando el sitio exacto, ¿eh? Pero ese puente no lo vas a encontrar. Ahí sí que le pone, ¿eh? Ahí sí que le ponía el sitio exacto, ¿eh? Está buscando el pueblo exacto. Demasiado verde para estar en esta zona. Ahí puede ser más. Scanning for anything. 3x damage on the clock with 25 seconds. This is going to be interesting to see how this plays out. I think they're both in separate regions. Están... ¡Oh, Lolo! Orlando. Lo deja con 87 puntos. Oh my goodness. Look at the score. Lo deja con 87 puntos. Contra casi 6.000. Lo tiene contra las cuerdas. Pero esto es GeoGuessr. ¿Puede remontar? Puede remontar. Cosas peores hemos visto. No importa cómo empieza. Aunque a veces sí. Va a tirar Bangladesh así a lo loco. Para presionar al otro. Yo rascaría un poco más, desde el sitio. No, son demasiados pocos puntos. Ya está, ya le ha ganado. Uy, no le ha ganado por poco. Hostia. Cada ronda que pase se le pone más complicado a Gingy. Una remontada desde 33 puntos la vimos. Sí. Le va a remontar, tengo mis dudas, The biggest lead that we've seen at this point. I feel like unless Orlando has a huge disaster, in this game, I mean, it should be okay. Hermitage. Gritemos Coabunga. C-Hermitich acaba de suscribirse con Twitch Prime. Oh. Lo ha hecho bien. Hermitage. No me puedo creer. Hermitage. Besitos, abrazotes y muchas gracias por los 19 meses de Prime. Pero, o sea, por 40 kilómetros, And I'm looking at round 8 right now, guys. And round 8 is coming down to a very easy country that we have not had today at all. Next, va. Dale. Go ahead and stop, teasing. We're in Tunisia. And I'm not en Túnez. We haven't. And, Tunisia is one of those things where you line up the road, you find a city. And I don't know who is going to do that here. Round 8, 4.5x, game 3 of 5. We're moving. Túnez. Y además en una ciudad, Y se gira y un cartel. We have the south follow car, I think. That's a south dark follow car. So if that is the case, I don't think. Túnez. Yeah, I don't know. Maybe. Vale, encontró el sitio, el otro. Yeah, you can see Orlando is using any information he can just to make sure, and he does have information there that Gingy does not have. And if he just gets 1 mile closer, Paula, he wins, and he takes it. Will it be enough this time? Orlando wants to move fast. Si está muy cerquita. Ha encontrado lo mismo. Ha encontrado lo mismo. Hostia, ¿aguantará? Están pegados. ¡No! Están pegadísimos. ¡No! ¡Y ha ganado Gingy! No me lo puedo creer. Se parten el culo. Pues que claro, se están riendo. O sea, es absurdo. Lleva 3 salvadas. Insisto, GeoGuessr. No es como empieza. Es como acaba. Qué buena partida. Gingy está haciendo un partidón, I'm looking over your shoulder, Trevor, looking at what the next map is, and you're going to have to tell me, mate, where are we, and show the people at home. Just show the people. Let's just click start round. We're moving. Starting on a dirt road. África, ¿no? Little green swamp, like water next to it. Yep. And so this is not. I immediately thought it was gonna be. Cambodia. It looks like Western Cambodia. Western Cambodia dicen. Now going northwest. It looks like those hills west.
Camboya Oeste, o sea... Hovered curiously over the east as well. Orlando yet to open his map, wanting to get more information first. 30 seconds left. Camboya Oeste. I really like Gingy's guess here. Gingy lo está tirando bien. Ronda 9, In first, Trevor, he says, "Yep, Rainbow, I'm going with it." Losing on Cambodia. Orlando, you got to do something, Uy, no, mucha distancia. Sort of hedge. Oh, it should be enough. Gingy alive once again. He's managed to take us to round number Que le remonta. Gingy. Que le remonta. Que le remonta, chat. Oh my gosh. Incredible scenes. And look at him. Look at his face. He is unfazed, unmoved. He's kept himself alive. Creo que si le quedan 87, pues como le puede pegar una paliza, ¿sí? Wow, and it comes down to round 10. Última ronda. De momento la tiene ganada Orlando. Pero como se ponga nervioso y se equivoque de país... Chile. Chile. There's information off the start here. Tons of information. Y además hay el nombre del pueblo. One good guess. See, Gingy has been making better guesses, but he still does not have more points. It's whoever has more points at the end of round 10. That's where we are. Well, for Gingy in this situation, he needs to land a killing blow. He has to, but in Chile, that's so possible. Valparaíso decís. Gingy, can you La Cruz, Limache, Centro. But with information, it might not be. We'll see. Orlando, can you close it Está out? tirando en Santiago, Viña del Mar. Gingy. It looks like he's close to locking it in. Yep. He pushes it. Gingy instant locked in, assuming Oh, that Orlando, the Orlando would see pressure's the same on. sign. Okay, Oh, it's not very similar areas. Oh, This is gonna be Orlando's game. más cerca. It's Orlando's game. Es de Orlando. Good call, Trevor. That's why you're one of the best as well, but the best Pero por 80 puntos. Por 80 puntos lo ha matado. we will be going back to no move. Lo iba a ganar, pero hostia. For staying alive, taking us to around 10. But Orlando, Hernán-Bravo dice eso es Quillota cerca de Valparaíso. Pues acertaste, Hernán. Supongo que esa construcción era como muy reconocible. Buah, histórico. So close yet so far. I mean, 87 points in a dream. Casi remonta, ¿eh? O sea... Orlando Magic. Lo ha sudado, ¿eh? Orlando Magic. 2 contra 1. Si Orlando gana esta, campeón de América. Si Gingy la gana, van a un desempate. If Gingy can take this no move, we go 2-2 Es no move. NMPZ. But right now, the Brazilian Orlando Magic, he is one game away from being able to say he is the first America's Qué fuerte, regional Juanpe. Cowabunga. Juan-P- acaba de suscribirse con Twitch Prime. Saludos, Juanpe. Un besazo y un abrazote, Juanpe. As a champion with $5,000. With 5,000 Wow. in his back pocket. And he gets his name engraved on the plate. Absolutely. And that's a flex right there. Qué maravilla, qué maravilla. This is a finale. Orlando needs 1 win. Gingy needs 2. Can Orlando do it right here? No move. Where he succeeds. Venga, vamos. No move. Estamos en Europa. Round 1 comes down to this. Brazil versus USA. Acción. Roger. Roger dice vamos Orlando. Vamos No lo Orlando. quiero mufar. No lo mufas. Vamos, Roger. Gracias, Roger. Besito. O sea, ha tirado... ¡Ojo! 2 países diferentes. Bélgica contra Inglaterra. Yo creo que es Bélgica, ¿no? Gingy needs a switch, Paula. No. I think Gingy needs a switch. You got to clutch up here, Gingy. No. He's not. It's not going to happen. Gingy with a blunder. Era Gran Bretaña. ¡Hostia! Orlando lo pasa, ¿eh? Bueno, ese principio. Primera ronda. No pasa nada. Lucas en el chat. Muchas gracias. Bajo Andriel le ha regalado una suscripción Girel. de nivel 1 a Roger. Muchas gracias, Girel. Un besazo para ti, para Roger. Acción. Estoy nervioso, ¿eh? Todo es plano, es Europa. Polonia, ¿puede ser? Suscribirse con Twitch Prime. Azuspowa. Gracias. Un saludo. Dinamarca. Dinamarca. ¿Dónde van? Holanda. O sea, acción. Un segundo. Gritemos co-op. Ahora repito. Un segundo. Alan, dame un segundo.
in what could be the final round of the Grand. Orlando. Orlando, espectacular, ¿eh? Dame un segundo, Alan, ahora repetimos tu sub, ¿eh? Y vamos a Brasil. Lo llevan a casa. Llevan a Orlando a casa. Lo llevan a casa. Vamos. ¿Sabe dónde está? ¿Conoce el sitio? Está súper chill. Va a hacer zoom, va a tirar. Es tuya. Orlando, estás en casa. Recordad que en la primera ronda del anterior ha fallado en Brasil, ¿eh? Que él dice que no es bueno en Brasil. Aunque sea brasileño. Vamos, Orlando. Vamos. Va. Se puede. Se puede. Va a hacer un maracanazo. Vale. Gingy está tirando por fortaleza. ¡Hostia! ¿Qué haces, Roger? Roger, dame un segundo. Ay, Mato Grosso. Vale, no es suficiente. Ay. Dame un segundo, ahora se agradezco todas las subs. Roger ha ganado 50 subs a lo loco. Roger, espérate, que estamos nerviosos. Un momento, Roger. Tengo 50 cambios de cámara. ¿En serio, Roger? ¿Me vas a dejar el cuello? Bueno, celebraremos la... Hostia, ¿dónde estamos? Estamos en Finlandia, Noruega o Suecia. Un sitio así. Ay, Dios mío. Te va a salir el corazón por la boca, ¿eh? ¿Canadá dice? Me estoy poniendo nervioso, Gingy lining roads up right here. 40 seconds left. Gingy thinks he knows the road. He looks confident. Gingy ha marcado en Quebec. Vale. Va a tirar al mismo sitio. Orlando, 7 seconds left. Just enough for Gingy. It won't be huge points. Se han quedado justo en medio. Pero le ha quitado 63 puntos de mierda. O sea, es que han quedado prácticamente en el mismo sitio, a la misma distancia, al norte y al sur. Calma. Wow. I had to take a seat, gather my breath. Acción. Round 5. Roger dice te regreso un poco. Muchas gracias, Roger. Fue un honor tenerte aquí en Barcelona. Así que un besazo enorme. Y gracias, Noni, por la raid. Estamos justo en la final de GeoGuessr. A Estados Unidos contra Brasil. Roger, te quiero mucho, amigo. Ecuador. Ay, Dios mío. Va ganando Brasil. Pero cuidado que puede remontar, ¿eh? Quinta ronda. Vale, Gingy ya ha tirado Ecuador. No, pensaba que iba a Colombia. Vale, Ecuador. Vale, Orlando más cerca. ¿Será suficiente para tomarlo? 258. Esto se está poniendo de nervios, ¿eh? Orlando is 2,620 points away from bringing back Calma. a win to Brazil. Ronda 6. Daño 3,5 por. He's had to come back. He's used to coming back from behind. Round 6. Si Orlando gana esta, se convierte en el campeón de Américas. Si la pierde, van a una ronda más de desempate. Round 6. 3.5x. Don't forget, this could play out just as game 3 did. Gingy was on under 100 points. Es España, norte de España. Me estás matando. Está tirando en Francia, en la frontera. Pero no parece esa zona, yo diría más Pirineos y eso, ¿no? Asturias. No parece Pirineo, ¿eh? Yo apostaría más por Asturias, incluso Huesca. No, va hacia Francia, ¿eh?
¿Dónde era? ¡Oh! Galicia, ojo. Ojo. No, 1600 por... That's a lot. And he takes the lead. Oh, Lord. Va por delante, pero muy poco. Que hay 100 puntos, no, ni eso. Hay 100 puntos de diferencia entre uno y otro ahora. Se viene remontada de Gingy, Si Gingy gana, vamos a desempate. Vale, casas en venta. Puede ser Perú, puede ser Chile. Perú. Perú Sur, ¿no? Perú con la frontera con Bolivia, con Chile, puede ser. ¿Puede ser Perú? ¿Perú hacia el sur? Va, sí, tira hacia el sur. Vale. Están buscando si hay algún nombre del pueblo o algo. Pero es un pueblo muy pequeño, ¿no? Aunque así no saldrá en el mapa. O sea, saldrá, pero hay que hacer mucho zoom. Vale. ¿Ha encontrado el sitio? Está buscando el pueblo. Está buscando un pueblo. Ha encontrado algo. Está literalmente buscando. Están los dos. ¿Están buscando el Laurayani? ¿Puede ser? ¿Santa Rosa? ¿Qué están buscando? Cuidado. Está tirando por la carretera. 7 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 4, 3. Tienen que tirar. 2, 1. ¡Uy! ¡Gingy! Cuidado que va a saca 200, 800 puntos. Ronda 8. Va recuperando Gingy, Iba perdiendo de mucho. Hostia, la tensión se siente, Ahora agradezco todas las subs y todo. Finlandia. Noruega. Suecia, por ahí. Suecia y Finlandia. Rusia, dice. Hostia. Rusia. Están buscando la sombra del coche. Buah, Rusia. No, aquí uno palma. Aquí uno palma. 4,5 de daño en un sitio tan grande y sin ninguna pista. No están lejos del uno de otro, Están cerquita. Se ríe Gingy, se ríe Orlando. Se lo están pasando bien encima. Va, dale, Gingy, dale. ¡Hostia, lo ha sacado Gingy! ¿Es suficiente? ¡Lo ha tumbado! ¡Vamos a desempate! No me lo puedo creer que vayan a desempate estos dos. ¡Hostia, qué fuerte que vayan a desempate! ¡Ay, Dios mío! Nos va a dar un ataque al corazón a mí. Oye, voy a agradecer un momento las subs. 26 Sónico, muchas gracias por esos 2 meses puntos. S26 Sonic 06S acaba de suscribirse con Twitter. Muchas gracias. Y Alan, también, muchas gracias por esa sub. Hostia. Gritemos Coabunga. Luego las de Roger. Acabo con las de Roger luego. Qué interesante está esto, nunca se sabe cómo podrá acabar. Gracias, Alan. Gracias, Paul, por todos los streams, los veo todos los días. Gracias, Alan. Y gracias, Sonic. Y gracias, Noni, por la raid. Y ahora iremos con las 50 subs de Roger, pero cuando acabemos, que si no, me da un ataque al corazón, Para las alertas, que es la última ronda del Mundial. Ronda final. Quien gane, campeón de América. Y es la peor ronda de todas. No se pueden mover nada. Roger dice no hagas nada, Paul. Solo gozaré. La gozaré igualmente. No, solo van a ver esta foto. No se pueden mover nada. Cero. No, solo tienen que ver una foto. Con una foto no pueden girar, no pueden hacer nada. Modo más complicado de GeoGuessr para la final. Oh, no, Gingy ya tira. Gingy tira a Bulgaria. A Gingy se la pela. Dice, esto es Bulgaria, que estuve aquí de vacaciones. Ah, no, tira en la frontera, no está seguro. Entre Rumanía y Bulgaria.
No, cuidado que Orlando está en la misma zona, ¿eh? ¿Han visto algo? Mira, Orlando ya ha tirado. Estos han ido de vacaciones juntos. ¿Pero cómo puede ser? Que solo se ven 3 árboles. Bueno, hay una antenita, ¿eh? Hay esta antenita aquí, chat, que esto les da muchas pistitas. Vale, Orlando se ha acercado más. Era Bulgaria, era Bulgaria. No andaban lejos, no andaban lejos. Es de locos, es de locos. Han llegado al 5.º juego, no me puedo creer, ¿eh? O sea, vamos. Sí que hay pistas, sí que hay pistas. Hay muchas pistas. Hostia. Sudáfrica, por las marcas de la carretera también, por la posición del sol. ¿Ves? El sol está como más... ya tira directamente. Van a tirar los dos a Sudáfrica en sitios bastante cercanos. Van bien, van bien. Gingy está buscando la carretera que va hacia... La brújula que hay abajo a la izquierda le da la posición... o sea, respecto a la tierra, de cómo está colocada la carretera. Entonces buscan una carretera que vaya en esa dirección. Mira, se han quedado a 30 kilómetros. Orlando es un psicópata. Porque no se mueven porque no pueden moverse. Les enseñan una foto y con esta foto tienen que ver dónde están del mundo. 30 kilómetros se ha cascado Orlando. Lleva 2 rondas, 2 rondas acertadas Orlando. ¿Francia? No, España. Portugal. Está dudando con Francia. Y Orlando dice que está en Italia y se la pela. Los dos van a ir a Italia, ¿eh? Vamos Orlando, se puede. ¿Es Italia? Vale, ya están bloqueados en Italia. Uno está más al centro y otro está al sur. Yo creo que lo saca, ¿eh? O sea, yo creo que sí que es... Era más al sur. Lo ha sacado Gingy, pero no de mucho. Le saca 400 puntos, bueno. Vale, siguiente, 2,5 de daño. Esto empieza a molestar ya, ¿eh? Van empatados prácticamente. ¿Vale? Vamos a ver. Wow, se va directo a Kenia, tiene toda la pinta de ser Kenia. Se ha ido a Nairobi, a la capital. Gingy lo tiene claro. El otro está tirando render. Está haciendo... ¿Sabes cuando en los Apple están dando la vueltecita en la circulito de colores? Así está. Kenia no ha tirado en la capital, ¿no? No ha tirado en... Uno tira en Nairobi y el otro está tirando un poquito más al norte. Cuidado, Gingy se la ha llevado. Es que pero no era muy rústico. Aún puede remontar. Uf, tía. Por favor. Rusia. Rusia va a ser durísimo, ¿eh? Rusia cerca de Ucrania. Quien gane este round gana, ¿eh? Gana el Mundial de América. Los dos van al Mundial general, ¿eh? O sea, en septiembre los veremos en Suecia. Los dos van a la misma zona. Los dos van a la frontera de Ucrania, ¿eh? Regional. Bueno, esas son las clasificatorias para el Mundial. Sí, pero pocos puntos. O sea, es Mundial porque son las clasificatorias para el Mundial. Y a la vez, quien gane es el ganador de Américas. ¿Argentina?
Entre Ríos. Orlando gonna get there eventually. He's just taking his time right now. Rosario. We saw Gingy beat a player before, I think it was foul on that last second, Argentina call out. So he's pretty skilled in this. And we see again similar guesses. This is what you get in this high-level gameplay. You get similar guesses. Orlando locks it in. A very close round 7 on NMPZ. Both flirting around the city of Rosario. Orlando southwest. Wow. Orlando. Northeast, but the location much further southwest, and that means Orlando is closer, and he chips away. Pero hay muy poca diferencia, ¿eh? 4,396 on Orlando, 2,960 on Gingy, going into round 7, where these multis. Estos son capaces de llegar a la ronda 10, ¿eh? And this is where next 4 rounds decide. Como lleguen a la ronda 10 me muero. O sea, Who is it going to be, and who will make the better guess here in África. Peru? No, no es África, es Perú. Lo ha dicho Rainbow, yo pensé que era África. Quadruple damage. And this could be it. ¿Se va directo a Ecuador? Ah, no, a Perú del Norte del todo. Oh, wow. Locks it in instantly. That was a 4-second, a 5-second. No, los dos saben dónde es. They both know it. Los dos lo saben, They both know it. And Gingy slightly closer. Gingy más cerca. Se va a igualar la puntuación porque son 100, bueno, no, 600. No están lejos el uno del otro, ¿eh? Remain, Trevor, 3 rounds left. Madre mía, qué final, por favor. Ronda 8, que han llegado a la 8 del 5-5, o sea. 800-point difference going in. The Canada NMPZ, this is the only still shot they get. Start round. This is it. Son increíbles los dos, sí. Rainbow dice es Canadá. Se va directo. Se va. Definitely not. Or both players going to New Brunswick. Straight away. Orlando taking his time. Gingy liking the look of New Brunswick. He's smiling, nodding. ¿Sabe dónde es? ¿Sabe dónde es? North-south road. He thinks he knows the road. Perhaps that's where the nod's coming from, Trevor. ¿Sabe dónde es? Cuidado, lo puede matar, ¿eh? Why are they talking to each other down there? A little crazy. 33 seconds. ¿Sabe dónde es? Mira, es que está sonriendo. Ha tirado sin pensarlo, sonriendo. ¿Sabe dónde es? ¿Sabe dónde es? ¿Sabe que es esa carretera o la de abajo? Orlando no lo sabe. Orlando debe saber que es Canadá. 15 segundos. ¿Va a hacer zoom? 10 seconds. ¡Ojo! Nueva Escocia. Va a palmar. Va a palmar. No. ¡Ojo! El último segundo, el último segundo. El último segundo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué locos! El último segundo, el último segundo. El último segundo. Se ríe, yo creo que lo sabía. Yo creo que sí que sabía dónde estaba. Dos rondas. Han llegado a la ronda 9. Han llegado a la ronda 9. Sí, se ha quedado a 14 kilómetros. Se ha quedado al lado. Ronda 9. Se va el torneo hacia Brasil o hacia Estados Unidos. Hostia. Yo estoy desconcertado totalmente. No estoy ni adivinando dónde estamos. No estoy ni... Dicen que es Francia. Yo no estoy ni adivinando. Estoy súper nervioso, ¿no? Francia, dicen que es. Guau. ¿Dónde va a tirar? ¿Tira París? Está mirando Polonia. París. Recordad que retransmitiremos también las finales de Europa y las de Asia. Y luego seguramente en septiembre estaremos físicamente en Suecia para castearlo desde el lugar. Nos han ofrecido un puesto de casters directamente físicamente en el lugar de GEOGUESSR. ¡Oh! ¡Gingy de mucho! Lo mata. Se acabó. Ha ganado Gingy. Ha ganado Gingy. Muy bien tirado.
Qué partidaza han hecho los dos. Qué bien lo han jugado. Qué bien han estado los dos. Y qué remontada ha pegado Gingy. Espectacular, espectacular. Muy, muy bien. Qué final nos han regalado. Nos han regalado una finalaza. Ha sido espectacular. Merecido, sí, sí. Sí, ha ganado $5.000 aparte. Qué grande. Muy bien jugado. Qué gran final nos han regalado. Qué maravilla. Cine, cine, cine. Recordad que la final mundial del año pasado fue cine también. Así que esperamos que las finales europeas y asiáticas sean igual de cinematográficas. Y ni os cuento yo la final del mundial en septiembre. Esto va a ser espectacular. Roger dice: estoy destruido. Yo también, Roger. Yo esperaba que ganara Brasil. Esperaba que ganara Orlando. Hubiese sido maravilloso. Muy bien, muy bien. Pero ha sido un finalazo. Hostia, magia puro. Unreal dice: grande Egington Nick. Sí, sí, Normal ¿no? que ganara. Tiene tatuado un mapa en el cerebro. Totalmente. Tienen tatuado todo el planeta en la cabeza. Pues eso, recordaros eso, que en mi intención, la gente de GeoGuessr me ha ofrecido no solo co-streamear el mundial todo entero, sino que en la final estar físicamente en Suecia. No te olvides de los 50 giros de cámara @polispol. Es verdad, es verdad. Algunos cuantos. Es que aquí hay giro de cámara por sub, así que vamos a escucharlo un momento. Mira, empieza felicitando a su oponente, diciendo que lo ha hecho súper bien. No había ninguna pistas y lo ha hecho súper bien. O sea que es uno de los juegos con más suspense que he vivido. Humilde, humilde, muy bien. Estaba muy se sentía muy inseguro por haber perdido tantos puntos en la última ronda. Muy grande, qué gran final nos han regalado, ¿eh? O sea, el final ha sido brutal. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Es que ha sido muy parejo, ¿eh? O sea, lo mejor de todo el día de hoy es que ha sido muy parejo. Ha dicho que tiene 15 años, no, tiene 18 recién cumplidos. Nos lo contaron ayer la gente de GeoGuessr. Muy bien. Ha sido espectacular. Y lo que os decía, que vamos a estar haciendo esto para la final de Europa, Middle East y África, que va a ser del 12 al 14 de abril, y lo vamos a poder hacer también en junio con la final de Asia, y el 14 de septiembre me parece que es el día que estaremos en Suecia retransmitiendo en directo desde los estudios de GeoGuessr la final. Muchísimas gracias a todos los que habéis decidido acompañarme en esta aventura. Se agradece muchísimo que apoyéis este tipo de contenido, que es un poco diferente y que encima yo creo que es un juegazo y que es súper divertido y que bueno, que es un honor poder estar retransmitiendo esto. Muy bien, muy bien. Están súper contentos de que sea una gran final. ¿Cómo se siente ser el campeón de América? Está felicitando a Orlando. ¿Cómo te sientes de ir ahora a la final mundial? Dice que tiene que practicar mucho más el moverse y aprenderse más cosas como los puestos eléctricos. Representa la nueva generación de nuevos jugadores de GeoGuessr. ¿Cómo ve al GeoGuessr como un esport? Es un gran juego a nivel competitivo y también ayuda a la gente a introducirse en el mundo educacional.
y que lo disfruto mucho. Ha sido brutal, ha sido brutal. Al final sí ganó gracias a sus 25.000 partidas. Sí, sí. Gracias, amigos de GeoGuessr. Ha sido una maravilla. Ahí vemos la bracket final. Ha ganado Gingy. Nos hubiese gustado que ganase Orlando, que el premio se hubiese ido hacia Brasil. Pero esto han sido clasificatorias del Mundial. Ha sido una clasificatoria para el Mundial, con lo cual a toda esta gente la veremos de nuevo el 14 de septiembre en Suecia, en la final del Mundial. Pero por el camino antes veremos las finales de Europa y las finales de Asia. Así que será increíble. No dejéis de ver cuando hagamos las finales, no dejéis de ver este canal que jugamos habitualmente a GeoGuessr. Y sobre todo agradeceros por el apoyo y por el cariño que habéis tenido estos 3 días. Han sido 3 días muy largos para mí, pero muy bonitos. Ahí despedimos a los compañeros en Suecia. 18 años tiene el ganador, recién cumplidos. Nos lo dijeron ayer la gente de GeoGuessr. Yeah, I mean, it's just going to go to show the level of play we can expect in 2024 is going to be insane. El torneo de 2024 va a ser increíble. Hay más competición que va a venir. Y si ellos están con mucho hype, yo también. Bravo por los jugadores. Grande GeoGuessr, muchísimas gracias a GeoGuessr por la oportunidad de co-streamear oficialmente este mundial, esta final de América y nada, así que seguiremos con ello en los próximos en las próximas finales. Qué maravilla, qué maravilla. En fin, chat, voy a cortar ahora durante 20 minutitos, media horita, y a las 10:30 prendo directo ya normal, ¿vale? Ceno con calma y vuelvo en media horita, ¿vale? Así que como con calma, y los que queráis volver, en media horita vuelvo y empezamos a hacer ya un streaming convencional. Mira que estoy despeinado de los nervios. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado, gracias a los mods, a toda la gente que se ha suscrito, regalado subs. Roger, besito, gracias por esas 50 subs. A toda la gente que escribe y toda la gente que se ha pasado por el canal este fin de semana viéndolo de GeoGuessr. Ahora vamos a ya a stream normal de aquí media hora. Así que gracias por todo y un beso enorme. Gente, nos vemos en 25 minutos. Esto no es nada. Hasta ahora. Besitos y gracias por todo.